Welcome to our virtual panel, Public Policies to Strengthen the Impact Investing Ecosystem. My name is Juan Diego Mujica, and I'm a legal scholar serving as academic coordinator for the project Purpose-Driven Companies and the Regulation of the Fourth Sector in Iberoamerica. Since 2019, I've been working with the sponsoring organizations, the Ibero-American General Secretariat, the HIP, UNDP, and IDRC, to generate and share knowledge of the importance of an adequate regulation for the fourth sector. This project seeks to promote a policy roadmap of the redesign of the Ibero-American legal framework for purpose-driven company that contribute to the achievement of the SDGs. We have amazing speakers and panelists today with us, and we're very happy to be virtually with all of you in Mexico. First, we will listen to Erin Tansey from IDRC. Then we will discuss in a very interesting panel with Camila Escobar, CEO from Juan Valdez Café, with Carolina Enrique-Smith, director from the Thomson Reuters Foundation, and Alfonso Chinelli, director of innovation at the Ministerio de la Producción in Peru. And then we will hear Luis Fernando Pizarro from la Secretaría General Iberoamericana for some closing remarks and a call to action for the future. Today, we are reshaping the way how the rules of the game are scriptured in policy and in legislation throughout our region and the world. And we are decisive actors from whatever field we're in. Today, we will hear from the academia, we will hear from public service and from the private sector, as well as from international organizations or institutions that are actively trying to develop academic research to have the necessary data to make all of these changes in the most serious and professional way possible. Thank you so much for joining us. Sorry, Juan, I think you're on mute or we cannot listen you well enough. Could you try to speak again so we can... Can you hear me now? Okay, we're checking it. We have some difficulties. Just a few minutes, please. Monday. I think it is your mic. Could any of the other panelists please just make a quick test? I'll test, seeing that I'm giving the opening remarks. Okay. Can you hear me? Great, thank you. So Juan, yeah, I think it's your microphone. Could you please check? Okay, why don't you go ahead, Erin? No, that's perfect. Thank you very much. Great. Okay. I hope everybody can hear me. So hello, everybody. My name is Erin Tansey, and I am speaking to you from Ottawa, Canada, where the spring is coming soon, but there's still snow on the ground. And would have loved to have been able to be with those of you that are lucky enough to go in person to the FLII. And it's just absolutely wonderful to be part and to be able to open up this really important panel with so many really wonderful speakers that have a lot to tell us and from whom we can learn quite a bit. As part of Canada's foreign affairs and development efforts, the International Development Research Centre champions and funds innovation with research and innovation with developing regions to drive global change. So we as a global community are in the midst of unprecedented challenge. Vulnerable and marginalized populations worldwide have been deeply affected by COVID and both direct and indirect effects of COVID. And women are overrepresented in occupations that have been the hardest hit by the pandemic. Occupations such as those in retail, in travel, in leisure, in hospitality, in the healthcare sector. And of course, in the informal economy, which has often excluded them from accessing important social protection measures. Unpaid care work that is central to the functioning of our economies and of our societies remains unrecognized, undervalued, and predominantly performed by women and girls.
So the pandemic, therefore, threatens to erase decades of progress that has been made towards gender equality and towards reaching the Sustainable Development Goals. Layered with the COVID pandemic, IDRC believes that climate change and inequality are really the main challenges to reaching the Sustainable Development Goals. And in some instances, the private sector has actually contributed to deepening these challenges. Today, however, we will discuss an important part of the private sector, which through market-based approaches is trying to solve humanity's most pressing challenges, those of inequality and the climate crisis. So the Business for Good movement, or the fourth sector, as we call it in the international project from which we will hear today, has also stepped in to provide urgent solutions to address the health, social, and economic impacts of COVID. This is a distinct breed of entrepreneurs and businesses. It's not about corporate and social responsibility, but it's rather a different way of measuring success for businesses, where solving social and environmental issues has the same relevance as financial results. These businesses embed purpose into their business operations, into their DNA. And it's not a parallel or a risk mitigation activity like the CSR work of the past. So this brings hope and brings inspiration. Yet we realize that despite its impressive recent growth, the fourth sector at the stage that it is now will not help us move forward at scale and at the pace that we all need. So for our economic systems to change, we need this distinct type of business and capital to become the norm rather than the exception. And for this to happen, we need supportive public policies. So to build forward better and accelerate a much needed transition. Sorry, Erin. Again, we're having some difficulties here in the room. Just a few moments, because I think the other panelists can hear you just well, right? Great. Thank you very much. So yeah, it's an audio problem here. Just a few minutes. Can I have another one of the panelists, please just make a quick test? Yeah, it's here. Thank you very much, Luis. Okay. Great. There you go. Thank you. Good. So today we are going to learn about the power of public policies to accelerate the economic system transformation for the good of people and planet through helping the scaling of the fourth sector. So from an economic systems change perspective, in the last 5 years, IDRC has been supporting research on public policies to accelerate the transition to a new economy, from research on small and medium-sized enterprises and sustainable public procurement, to B corporations, to gender lens investing. So for IDRC, this is a really key moment where we see our investments come together and evidence and lessons shared with those who have the power to enact change, to align the market with public good. So today we'll also learn about an innovative research initiative called Purpose-Driven Businesses and Regulations of the Fourth Sector in Ibero-America. And in partnership with the Secretary General Iberoamericana, or SEGIB, and UNDP in Latin America, IDRC has supported researchers from the region to examine new legal forms for business incorporation. The benefit corporation laws, the BIC laws, impact investment tools, fiscal incentives, public procurement, and policies to foster women's economic empowerment through businesses. So let me share an example of the magnitude and relevance of these policies. Governments are major buyers of the goods and services developed by the private sector. And in Latin America, public procurement represents on average 20% of Latin American countries' GDP. So while governments can influence the private sector through many avenues, public procurement is actually one of the areas with the most direct impact. Sourcing from women-led businesses and sustainable enterprises could play a catalytic role to strengthen purpose-driven enterprises
and embedded gender at the core of these business models. So this project has systematized experiences and tools that are now readily available for those other legislators and policymakers who want to champion the transformation of laws, of regulations, and of policies for a new economy. So the project has developed studies for 15 countries, 4 thematic reports, and an overall synthesis report. I know this is lots of information, but don't worry. It's also now embarked on national policy roadmaps to help affect evidence-based policy changes. And again, today we'll hear inspiring presentations from researchers that are part of this project. We will hear from examples of legislators from the region that are public policy innovators and who will share this journey, this journey to promote transformative policies such as the BIC law and the relevance of research to accelerate and inform this process. And as we'll also hear from entrepreneurs and business leaders that are driving movement of businesses as a force for good. They'll tell us why public policies matter for businesses to step up for climate action and inclusion. It's really great to have this conversation at this event at the FLII. Public policies really are a key ingredient to help strengthen the impact investing ecosystem for impact investing to scale its impact. At a critical juncture for humanity, we need more businesses that embark on this transformation and more public policy innovators that can be change agents for the economy we need. This first of its kind research is allowing to affect this change. So it really is a true honor for IDRC to be part of this project. And thanks to SEGIB and UNDP for this powerful partnership, and really special thanks to all the researchers that have joined and contributed to this project. Thank you so much. Thank you, Erin. Very nice to see you again. And I hope our public can hear me now. Can you please confirm? Okay. Everything is great. Thank you. Sorry. Thank you. So moving from these very inspiring opening remarks and a brief description of the project that we're all connected through and that we want to sort of showcase in this very interesting panel that we're about to open, I just want to recap briefly. We have for the panel conversation, Carolina Enrique-Schmidt, director from Thomson Reuters Foundation. We have Camila Escobar, CEO from Juan Valdez Café, and we have Alfonso Chinelli, director of innovation at the Ministry of Industry or Ministerio de la Producción from Peru. These are 3 key areas that should be connected and should connect more often to really trailblaze public policies for purpose-driven companies or public policies for impact investing. What we're talking about here is that these conversations should happen more often, and it's important that institutions like IDRC, that Erin represents, or Luis Fernando at SEGIB, are creating different academic work to have more data and data-based solutions. So the conversation in this panel will start with a question for each of our panelists regarding their area of expertise, the public sector, the private sector, and the academia. So first, I would like to start with Carolina. Carolina is the author of the United States report for our research project, and it's and as director of the Thomson Reuters Foundation, she oversees several different and very interesting projects worldwide regarding purpose-driven companies and sustainable business. So Carolina, I would like to ask you if you can share with us which are the main key recommendations that your research regarding purpose-driven companies and the regulation of the fourth sector inform both policymakers and business leaders. I think that this is a very important way to kick off this panel discussion. Thank you very much, Juan Diego. And just to confirm, can everybody hear me okay? Okay, hopefully also in the room. And thank you for that introduction, Erin. I think that really set the tone beautifully for this conversation and highlighted some really important aspects to the conversation and that impacted in a lot of ways
the findings in the research that I was doing. So for a little bit of context, I was writing this report in late 2019, early 2020, before the pandemic had initially hit. We did some updates down the line, but at the time I was reflecting on the profound shift that was already facing businesses worldwide with respect to the purpose of companies and businesses. And at that time, companies were already recognizing that they create long-term value by leading with purpose and serving the needs of all of their stakeholders. And now, as I think the world prepares to emerge from the COVID-19 pandemic, businesses and governments are really being called upon much more to contribute to building more equal, inclusive, and sustainable economies and societies that are more resilient in the face of challenges like these, like pandemics, socioeconomic inequality, climate change, and many others. And they're being called upon to seriously tackle the SDGs collaboratively. As part of this shifting landscape, the business models where I think shareholders and their profit maximization reign supreme are undergoing scrutiny. So businesses are beginning to pursue purpose, to embed it into their legal structures. Governments are facilitating this through, among other ways, the adoption of specialized social enterprise forms and policies that provide tax and procurement incentives, among others. So my report was looking at some of these legal developments in the US, and I'd say that there are probably 5 key findings / recommendations that I came upon. So first, I think the first finding would be that the plurality, so multiple new legal forms available to purpose-driven companies, can hinder the growth of the field, with many people actually calling into question the need for new legal forms. So for some context, in the US, in addition to some of the traditional for-profit and nonprofit corporate legal structures, purpose-driven companies have several other options of specialized legal forms that are available to them, like you may have heard, the benefit corporation or the low-profit limited liability company, or L3C for short. So use of these structures is not available in all states, and there's some great variance between the guidance, structures, requirements of these forms across different states, depending on the entity. So this can be pretty confusing. And the legislative landscape for impact businesses is continuing to evolve pretty rapidly, which is forcing entrepreneurs and investors to navigate basically unsettled terrain. So even in my current role, I'm seeing entrepreneurs facing challenges in understanding and navigating their structuring options. And as a result, some purpose-driven companies may steer away from social enterprise forms because there's uncertainty attached to them, or they may opt for structures that are not well suited to maximizing social goals alongside financial goals, which can in turn hamper their long-term success and sustainability, and ultimately those goals that they're trying to achieve, the kind of social mission that underpins the work that they do. So it's worth mentioning in that context that it's been over a decade since the first social enterprise form in the US was adopted. And there's still pretty widespread debate on whether there's a need for these legal forms. Some say that those that are kind of against the forms say that they're existing traditional business forms that sufficiently would allow you to capture mission, while those that propose the forms and support them argue that they move the focus on mission from something that's permitted to something that's really required, and that it ensures that that mission is protected over the course of the business and change of control. So there's still quite a bit of debate around that. And my recommendation on this point is that countries that are exploring public policies to strengthen impact businesses should seriously consider and scrutinize the need for new legal forms, drawing on the learnings from other countries like the US, the UK, and a number of others that have tried out multiple approaches. And as these new forms are adopted or existing legal forms are kind of repurposed to support these purpose-driven businesses, I would urge governments to build the right infrastructure and capacity building to support those businesses in navigating and accessing those forms and the associated benefits, which I think is pretty essential because they're pretty new and that educational piece can be quite transformational. The second finding was in relation to tax incentives for purpose-driven companies, which I think are quite limited and could certainly be expanded. So despite the double and triple bottom line of specialized social enterprise forms, there's currently, in the US at least, no federal tax benefit for utilizing these forms, which means that most of these forms are subject to the exact same for-profit tax treatment as other traditional business structures. So there's very little tax incentive there or recognition of the nonprofit aspect or social environmental aspect of the work that they're doing. I'm of the view that we should be entertaining tax benefits and tax incentives for these types of organizations. And in other countries, we see a range of tax benefits that are available to them. We see, for example, reduction and elimination of taxes, providing tax credits,
making contributions to those entities tax-free or tax-deductible, lowering taxes on returns. There are a number of different ways in which this can be approached from a tax perspective, but it's a key tool that I see governments being able to wield in encouraging the development of the sector, encouraging companies to embed purpose into their mission, into their legal structures. So I think that pursuing preferential tax treatment for these types of enterprises is truly worthwhile. But I think it's important for governments to, of course, keep in mind that they're going to have to tackle a number of challenges, like the lack of clear definitions for social enterprises. Like you'll need to define very clearly what a social enterprise is and who's going to access that benefit, that tax benefit, because that lack of clarity in the US makes it almost impossible to provide tax benefits consistently to all the different social enterprise forms. Similarly, there's the usual challenge that I think governments face in providing any new tax incentive or tax structure, and it's that you're going to have to balance the potential financial and logistical strain that puts on governments. Often it requires more resources to be vigilant about that, to process those types of incentives. My third finding was that there's also a long way to go in offering incentives and preferential treatment for purpose-driven companies beyond taxation. So let's take social procurement as an example, and I think Erin was referring to this. Historically, procurement was about choosing a supplier offering the lowest price while still meeting kind of the technical requirements of providing a high-quality product or service. Social procurement is about encouraging a shift towards procurement that's based on achieving multiple outcomes in addition to maximizing the financial value. It means that you can use your procurement dollars to achieve overarching institutional, governmental, individual goals, such as environmental and social sustainability. And there's been a significant shift towards social procurement in recent years. And it's an incredible tool to promote impact and drive impact in this space, particularly to achieve the SDGs. Individual consumers are already considering the impact of their purchases by buying products, for example, that are fair trade, local, organic, ethical. By scaling this up and including governments in corporate purchasing, the potential here for impact can really be tremendous. And one key way to achieve this is by sourcing from and partnering with purpose-driven companies. And so while social procurement policies that provide benefits like these to purpose-driven companies are relatively new and limited in the US, I'm seeing international financial institutions, national governments, cities, municipalities across the globe that are adopting some social procurement strategies more and more. And in addition to government budgets, corporations are also dramatically increasing their spend via social procurement channels. So I think there's a lot of potential there, particularly when it comes to achieving the SDGs through support of purpose-driven companies. The fourth finding was that despite being severely impacted by the COVID-19 pandemic, social enterprises and impact investors have a really critical role to play in the recovery effort. So we all know how the pandemic disproportionately impacted some of the most vulnerable communities around the globe and really exposed some systemic inequalities in our systems, socially and economically. And it's really highlighted how the social enterprises and purpose-driven business more generally have been playing a really critical role in responding to the crisis on the front lines, from protecting livelihoods, providing improved access to health, sanitation, education, energy, and they're going to be really instrumental in this post-pandemic recovery. Similar to the investor side of things, prior to COVID-19, investors were already beginning to favor sustainability and diversity, and the pandemic has sharpened institutional investor focus on impact investing. And in particular, I think the fact that the unequal impact of the pandemic across society really highlighted some of these inequalities. It helped investors understand the systemic risks like climate change, income, wealth, racial inequality. So we're seeing really the impact investing industry growing to address the problems that are raised by the pandemic and are expected to have a significant role alongside social enterprises in the recovery effort. So I think policies that better support these stakeholders in the context of a recovery from the pandemic is also desperately needed. And last but not least, and I'd be remiss if I didn't point to this, is that capacity building and knowledge sharing for lawyers, I think is really essential for the success of the field. Lawyers are some critical intermediaries. Often all of the transactions that are happening either in connection with the social enterprise or the Sorry, just a moment, please. Oh, sorry, can you not hear me? Again, the audio just cut off. Can you hear me now?
Can you try again, please? No. There seems to be a little delay because of the internet. All right, let's try again. Can the rest of you talk to see if it's... Yeah, no. Juan Diego, can you speak? Okay, it seems like it's working. Go ahead. No. Yeah, I'll take that as my cue to wrap up. The system is done listening to me, so I was just saying that I think lawyers play a pretty critical role that often goes unnoticed. They're at every intersection. Every transaction often involves the lawyer behind the scenes. And as a key intermediary, I think we need to make sure that lawyers are adequately trained up to understand some of the nuances to help entrepreneurs, investors, policymakers navigate these evolving legal frameworks and help them shape frameworks in a way that is more conducive to building this impact investing ecosystem and supporting purpose-driven companies that are going to actually help us achieve the SDGs. So I'll leave you with that thought, and just to say, I think that we can all come together to think about how we can expand on more of this knowledge sharing and educational effort. And I think this is a great place to start, sort of sharing the findings that we have and the learnings that we've had each in our own respective roles. And I'm really looking forward to hearing from Camila and Alfonso. Over to you, Juan Diego. Thank you, Carolina. Well, thanks to our panelists and speakers and to our audience for their patience and enthusiasm. We are navigating, like a new world of hybridness. So I think that these are going to be our new problems for a while. So thank you so much to everyone and to the technical team for all the efforts that you're doing back in Mexico for helping deliver the message that we're trying to convey in this panel. I'm sure that the recording will be great because we can hear, each other in a very good way. So thank you, Carolina, for your sharing your thoughts. I think that these key findings and conclusions were amazing, and they really inform the conversation and set it in tone. I would like to ask now Alfonso regarding a particular effort that has been going on in Peru for the last 2 years, about prior or year and a half, but prior through like an extensive 3 years legislative process. So Alfonso, you have been leading from the public sector the implementation of the Peruvian Benefit Corporation Law, or BIC Law, Sociedad de Beneficio Interés Colectivo in Spanish, which is not only in Peru, but also in Colombia, in Ecuador, in Uruguay, and a branch of it in Panama recently. So could you please share with us, Alfonso, about the landmark achievements of this process and reflect on the role of academic research and civil society in it, given that these efforts have been very open and with lots of participation? Thank you, Juan Diego, and thanks for the invitation, and good day to everybody. What I would like to point out first is that the law would not have been possible without the academic community and civil society to be able to push it forward. The law was, as you know,
built together with the academia and civil society in a constant feedback to be able to come up and learn from other experiences, in particular from the experience in Colombia and Ecuador, to be able to build upon their experience and their learning to be able to come up with a solution that was suitable for our laws, but at the same time could have the potential to do what it was supposed to do, that is to promote enterprises to acquire the benefit corporation category. No? That was the first part, to draft and approve the law, which was approved bipartisan and with a lot of support after more than 2 years of work. In our ecosystem, once the law is approved, you have to approve the bylaws, that is the more specific regulations. And what we tried to do from the Ministry of Production was to involve the academic community and civil society and the private sector as much as possible, both in the drafting and the approval of the bylaws. The civil society and the academia were involved either as expert advice, as we were drafting the bylaws. And to make it more open, we also had a pre-publication of the drafts to be able to get a more extensive feedback from the community in general. Because of that, we were able to improve the proposition and to be able to come up with a more nuanced regulation for our country. As we know, that is the first step to get all the laws and regulation into place. But now we have to promote that enterprises acquire the benefit corporation category. In order to do that, we created a working group with representatives from the public sector, the private sector, the academia, and civil society, in order to continue the collaboration in a formal space, but also to be able to continue to gather feedback as we progress in the implementation of the law. With the working group, we were able to design a plan for the first year of implementation around incentives. As Carolina mentioned, and they are very important for enterprises to acquire the category. Also around capacity building and dissemination of information. No? We were very aware that since this is very new, it's important to close the information gap at the capabilities gap in order for more enterprises and entrepreneurs to come forward and acquire the category. Some of the activities that we've done along with the community was first to have a web page that was able to be an orientation for those entrepreneurs who were interested in creating a new company that could be a benefit corporation from its inception, and also for those companies that are already in the market but also want to acquire the category. We also had some publications around the topic, both from a legal perspective, from a public policy perspective, from the private sector, in order to have a higher dissemination of ideas and the dialogue, and also some events to take place to continue to inform about the processes to acquire the category, and also to be able to have more stakeholders involved and to continue to collaborate with the community in general. As a consequence, we have already the first benefit corporations in Peru. It's still the first year and we only have a few, but we're very excited about the possibilities of more companies to acquire this category. In particular, we're looking forward to having more incentives. We have just approved
one that allows benefit corporations to have additional points when they apply for innovation funding, which is a way in which we try to combine social innovation and environmental innovation with the current policies and financing schemes that we have in place. As we move forward, we hope to continue to disseminate information about benefit corporations and the way they can help us as a country to achieve the SDGs. We are very committed to, by 2030, be able to comply with most of them, in particular, since Peru is one of the most vulnerable countries to climate change in the world. So it's important to be able to come up with not only solutions from the public sector, but especially from the private sector, and to signal that it's also a commitment from the public sector to be able to provide with as much incentives, information, and facilitation in order for them to come up with the solutions that we require as a country. So it's been the first year of this law, and we look forward to continue to collaborate not only with the stakeholders in Peru, but as we have been doing with many countries in the region of Latin America. And we also are aware that in Mexico, they are moving forward with their own law, and hopefully there will be more countries in the region that support the construction of benefit corporations. Thank you. Thank you, Alfonso. I think that it's very interesting how Carolina's intervention and then the things that you have shared with us regarding the creation and the implementation of the benefit corporation law in Peru connect, and how identifying these type of companies as purpose-driven companies is the first step to then go to other findings regarding, for example, taxation, for example, public procurement, and so many other tools that that public policy can really reach, but how it's important to reach them in an informed way. I would like to now invite Camila from Juan Valdez to share with us some of the experiences she has faced. Camila, Juan Valdez has embedded a positive social environmental impact as a core part of your business. And also Colombia is leading regional actions on benefit corporation law. What in your view is the role of public policy in fostering the contribution of corporations to the SDGs? It will be very interesting to know and to see how these three conversations connect. So first, Juan Diego, thank you so much for inviting me. It's been really an honor to be here with Erin, with Carolina, with Alfonso, and with Luis, and learning from you and from firsthand policy makers in the region. So thank you so much for that. And probably I would like to start by supporting the idea that we've talked today about the environmental and social results being as important or even more important than the financial results, and how the ecosystem has to change towards giving the shared value the importance that it has to have. And for that, we need the determination and the coordination between the public and the private sector. So in terms of public policy, I believe, and I am not the expert, I think the experts have already talked, but from my corporate point of view, I believe that it sets an institutional framework that allows other stakeholders to engage from their capacity into SDGs agenda and pursue that purpose that we are talking about the shared value. And it holds key role for leveraging dimensions such as financial, human development, innovation, articulation. We've talked about today also about taxes, about procurement, about recovery, which is very important. So it sets an important notice the relevance that Colombia has in building the SDGs agenda, and that has allowed to develop a very strong institutional framework in order to enforce
the country's goals in this matter. And we've seen that last year and recently. So from 2015 onward, Colombia has developed public policies around key topics such as benefit corporations, deforestation, climate change, green growth, recycling, equality, and among others. From the point of view of green growth policy, it was established in 2018, and it aimed to promote by 2030 the increase in productivity and economic competitiveness of the country, while ensuring the sustainable use of natural capital and social inclusion. This policy clearly set the SDGs agenda as the core framework to address new economic opportunities based on natural capital, new energy sources for production and consumption, and it created guidelines for developing human capital from the green growth, which is very relevant, and strengthening R&D's capacities. So it also takes into account the new financing sources and institutional coordination in order to achieve very ambitious agenda. In terms of the benefit corporation legal framework, it has been an attempt to promote the new visions of the businesses and to embrace good practices from ESG point of view. It was a figure created in June of 2018 in Colombia, and I believe this gives us the framework that we as companies need to have. Nowadays, there are more than 1,100 benefit corporation companies in Colombia, and the goal is to reach 1,500 at the end of this year. Colombia has become a very important country in terms of benefit corporations in this sense. And it requires, of course, the support of many stakeholders. So I would like to highlight two main features on this. The first one is that they are mostly small and medium enterprises, the ones that have set as a benefit corporations. And this is very relevant because around 70% of companies in Colombia are SMEs. So having them, and as we said before, and as my colleagues have talked about, involving the whole ecosystem, not only huge companies, but also the small and medium ones is going to be key. And the second thing is that we have presence, a regional presence. 27 out of 32 regions in Colombia have a presence in this benefit corporation. So that's very relevant because it is not centralized only in Bogota, which is our capital, but nationwide. In terms of Juan Valdez, we were certified as a B Corporation in 2021. And for us, it has been a very rewarding journey. It started with the purpose of becoming better and being an example, probably not only for ourselves, but for others. And we've seen how being a big corporation has brought incentives for our business, for our reputation, and for our consumer preference. And even though I was listening to you, and even though we don't have yet tax incentives, we do have financial incentives, and we've received credit that is less costly than regular credit because we are a big corporation. So that's something that's great. We are not part of the benefit corporation program in Colombia. However, we think that being a big corporation sets a great standard for this. And the B Corp movement has supported the government and advised the government through the movement towards benefit corporations in Colombia. So we recognize and admire all the companies that have assumed in some way the purposely and determinedly way of going to be a shared value company, a triple impact company, with any of the figures that it can have. In our case, B Corporation or benefit companies, but worldwide, many other models that basically want to bring together companies that think in terms of not only financial, but environmental and social impact. So that's how we think about it here in Colombia and in Juan Valdez. Thank you, Camila. I think that this really profiles what we're talking about here on purpose-driven companies and how this is a new element of study for legal academia and for public policy, and how it has effects
in public officials and public servants working day to day to create this ecosystem, but also then in corporations like yours. And not only per se in your corporation, but also in the whole network of other corporations that you employ or interact with, that you try to really convey a contribution to the SDGs and the generation of positive social and environmental impact. So I think that this discussion is a taste for our audience regarding the international research project that we're still developing and that we're still giving to know to in both to the region and to different countries. Now we would like to move on, if it's possible, to maybe some Q&As from the public, and then we have some closing remarks. So I don't know for our technical team if this is possible. If not, I have a final question for a very quick conversation between our panelists. Hello. Yes, we can get some questions. Oh, good. Perfect. Thank you very much. My name is Paula Fonseca. I am from Viva Idea. I am also, in a way, indirectly working with the project that you're doing on the second phase regarding the research. And one of the biggest challenges that we've faced in Costa Rica is actually approaching the government to actually understand holistically what is needed. I believe that there is an awareness that it is needed, but there are so many areas that interact with each other, and sometimes even the government, it's hard for them to align themselves with other projects. It's even harder when you're talking to them about the economy of impact or one of these very relevant matters. So I would like to hear some of your insights regarding approaching governments. Thank you very much. Thank you, Paola, and so nice to hear you. I don't know if any of our panelists would like to answer these questions with some ideas. Yes, I will like to mention briefly something. So one of the things that you would require is to have certain champions inside the public service. So it's important that they are not only aware of the importance of actually moving forward with benefit corporations, but also which are the other stakeholders in the ecosystems, both in the private sector, the academia, and civil society that could interact with in order to promote either the law or general incentives. So it's important to have those key players, and there's both the capacity building, and from that you can move forward to get a more collaborative environment and to push forward laws and incentives. Thanks. Thank you, Alfonso. I believe Camila is raising her hand. We have another question. Thank you. Yes, thank you. Just to add on that very quickly, I would totally echo that going with partnerships from the private sector to the government is key. In Colombia, I think that the approach that the big corporation had in terms of advising the government was very, very important, and also commerce chambers or groups of corporations are key to move towards a common agenda. And we're going to see this even more necessary as we move to the COP26 goals that were set. So I think that definitely I echo the idea of moving through partnerships and through people that can have leadership on these topics. Hi, thank you so much for the presentation. I loved every minute of it. My name is Andrea Mazariegos. I'm from Guatemala. I work for Swiss Contact. And last year, we ran a policy hackathon to create a Startup Act, which is a compilation of proposals for the central government, where they are already collaborating as champions and kind of
willing to not only fund the process, but also receive the inputs from the process that were co-created by ecosystem actors. So my question would be, since we already have the government on board, are there any mechanisms that you guys would recommend to get them to deliver on what they have been promising, which is follow up on the proposals that will be presented as a result of the policy hackathon? And I already got some wonderful answers for this question, like making sure to involve the public sector, create a working group where you're actively pushing with meetings and kind of following up on all the proposals. But is there anything else that you have learned by implementing these processes in your country that is definitely a must do? Hi, again, to briefly answer that, I think it's critical to have political will. In that sense, it's important that, as I mentioned, that the champions could be the ones that make the decisions. So for instance, when we approved the law, we had champions in the Congress that were able to push it forward, and they have enough political will and capacity to have other congressmen and women to be able to deliver it. And then when it moved to the executive branch, to also have a minister which was involved and already knew about benefit corporations was very important for it to move forward and to have the importance in the agenda, because from the public sector, you see lots of topics. So it's important to be able to come up with more priority in order for it to be delivered, because otherwise it would be remaining in the queue until the context is better. But it's something that could be pushed forward with political actors that have that level of influence and decision. Hi, Carolina. It wasn't clear if your research is available for the public. Yes, it is available. And I just wanted to add very quickly to Alfonso's point, we have a chance to work with a lot of organizations, the sort of NGOs on the ground that are doing a lot of this work and bringing folks together, identifying the reforms that they want to see. And I found a really important part of that strategy to be both well set up to conduct that advocacy, so really understanding the process, the legislative reform process, but also having a plan of action building in the expectation that there are going to be delays. So we know that kind of legal reform can take quite a bit of time, because as Alfonso said, political will is important, having a champion internally is important, but there are often unforeseen circumstances that throw things off. And there are prioritization exercises that are happening within government that sometimes drop things to the bottom of the list. So having a clear agenda for how to achieve that and how to persist on that is really important. And we've seen some really successful instances in which having an ally that is specialized in campaigning and advocacy, that's not just about the moving through the motions, but that continues to keep the conversation front of mind is quite important. So just wanted to add that. And Juan Diego, can we signpost them to a specific link for the research? Yes, so I will coordinate with the event technical team, so you can all get the link for the research project and also Carolina's US paper. So so in that way you can find it and you can locate it. So great. I don't know if there's any other questions from the public. I think that was the curiosity was satisfied and everybody seemed really pleased with the session. Thank you. Thank you. So just to wrap up then, I just want to thank our panelists, Carolina, Camila, and Alfonso, and I want to thank Erin. And I would like to give the floor to Luis Fernando Pizarro from la Secretaría General Iberoamericana, CEGIB, to give some closing remarks and a warm greeting to the panelists, Luis Fernando, and all of the audience. Thank you for joining. Luis Fernando, please. Thank you, Juan Diego.
I know I don't have much time, so I would like to quickly greet Camila, Carolina, Alfonso, you, Juan Diego, and of course, Eric, and especially greet and congratulate the IDRC for this invitation. I just want to share with you some thoughts about why it's important for CEGIP to push forward this agenda in our region, and then give you some key findings of the study we developed with UNDP and the IDRC last year. And just as a background, when we talk about the Ibero-American region, we talk about 22 countries across both sides of the Atlantic, all the Latin American countries, 19, Spain, Portugal, and Andorra, a region where 1 out of every 10 people in the world live, and which combined economy is around 9% of the world GDP. So we're talking then of one of those important emerging regions in the world. And the question is, why is important for this region and for CEGIP to foster this purpose-driven agenda? Well, through various early studies that we developed, we were able to see that this agenda, this narrative of a more fair and sustainable private sector was born from the bottom to the top, with a citizen and above all, a consumer who demands a new type of economy. And some facts. According to a survey we launched in 2020, 7 out of 10 Ibero-American citizens believe that companies are those most responsible for climate change. And 91% of them believe that if the private sector does not change its practices and develops a more sustainable business model, future generations will be worse than their parents. So what's the message here? Well, that citizens, they want both, to consume and to be offered more sustainable products and services. And these wishes have become, you could say, a market force. So this demand for a new kind of company, added to the interest of investors and financial markets, caused the region to slowly, very slowly, advance in the regulation, as I was said, of a new social, a new benefit corporation type. And today, thanks to this progress, there are already 4 countries in the region that have specific regulation for the triple impact companies. Colombia, Peru, Ecuador, and Uruguay have advanced in this agenda, and other countries are currently discussing in their parliaments. So being aware of this progress, last year with UNDP and IDRC, we conducted a study of public policies in several countries in our region in order to propose some public policy recommendations. And we thought that this would be very useful. And in fact, it has been, because some of these recommendations have been used to improve the regulation in certain countries. Just a few weeks ago, 2 weeks ago, a bill was introduced in the Assembly of Ecuador based on our recommendation. But beyond the technical aspects of the recommendation, I would like to stress 3 short messages from a political perspective and very interesting findings of this study. Number 1, that we are in front of a Latin American legal innovation manifested through these big laws. There is no other region in the world that has this progress in regulatory matters. And here I would like to highlight the role that Colombia has played, being the first country in the region to approve this regulation, thanks to a bill presented by President Ivan Duque when he was senator back in 2016. Second, in such a polarized times, it is difficult to find consensus in policy at a global level, and of course, especially in our region. We often see countries being fighting over differences rather than moving forward on what unites them. Well, let me tell you, here we have an absolute consensus agenda. In fact, in Ecuador, Peru, and Uruguay, the laws were passed unanimously, while in Colombia, it has 90% approval in both chambers of the parliament. Very interesting also. And third, this is a very young agenda, a very young political agenda. And proof of this is that the parliamentarians who presented the bills are between 32 and 36 years old. And in the case of President Duque, he presented the bill
back in 2016 when he was 39, also very young. So this reflects that these are issues of great concern to our young population, which in Latin America represents the largest demographic bonus of all time. And just to close with a message of hope and optimism, of course, there is still a lot of work to do, but I think that the steps taken in the region indicate a clear path forward for the years to come. That is why I believe that events like this are so necessary to bring a new way of doing business closer to the public and above all to investors. Because we need more investment in the region, of course we need, but not any type of investment. We need one that delivers a positive triple impact. And we know that this type of investment is valued by citizens, but also by the market. And although it's difficult to believe, is valued by the political class. So that's my closing remarks. Thank you very much, Juan Diego. Thank you all, and until the next time, take care. Bye-bye. Thank you so much. Thank you, everyone. For this virtual session. I think that even if it's more difficult to bear with the virtual world, this was pretty engaging. So thank you so much to our friends at IDRC and all these amazing panelists for a very insightful session. So I hope you can still be online through the streaming link that we shared. And thank you so much again. And while we do the setup for the next panelists, I'm going to introduce a panel from Catalyzing to Scaling, an ecosystem approach to drive gender equity and small business growth. And you might recognize two supporters of the impact investing ecosystem in Latin America and the FLII, Sonnen Capital and Visa Foundation. So we're very excited to have their session. And without further ado, we will have Raúl Pomares, founder of Sonnen Capital Moderating, and Jennifer Price, CEO and president of Calvert Impact Capital, Najada Kombuli, head of investments for Visa Foundation. So please welcome to stage. Yeah, we're about to wrap up the setup. And welcome. You want to see that the mics are okay? Testing, testing. Testing, good. Testing, yeah. Good. All right, first thing, everybody needs to move up. Let's go. Everybody move up. Those sitting in the back of the room, move up. Excellent. Thank you, Maria. We're excited to be here. Having this is going to be really a conversation, and to make sure it's a conversation, not only do I want you to all move up as close as possible, we're going to start with some questions of you all, just to get a sense of who's in here and why. What are you interested in? So, real simple. Start by show of hands. How many in here are entrepreneurs? Excellent. How many of you in here are fund managers or other forms of intermediaries? Okay. Foundations. All right. NGOs. Anything I missed? Yeah, enterprises, entrepreneurs, good, excellent, wonderful. All right, I forgot this. Is there a microphone that can go out to the audience? Forgot to ask you guys about that. So, curious, we've got some remarks and a conversation we plan to have, but as I said, we really want to understand what you all want to talk about. So, for those of you that are here, what are some of the questions that you hoped to ask or that you came into this room to hopefully hear something about? So just raise your hand. We'll send the mic. Just briefly pose the question as to what it was that you would be thinking or we're hoping to get out of this conversation. And if hands don't go up, since I know a lot of you in this room, I'm going to start calling on people. So let's get some. So, who's, any questions? Why you're here? All right, Tony, why are you here? More opportunities and funding into communities that want to boost their quality of life through entrepreneurship with a special focus on women entrepreneurs. Thank you. Yes?
you. I am from Johnson & Johnson, the company, and we work in the foundation, and I am specifically interested in women's health. So how we can empower women on their health and the different environments there are so that we can support them. Okay, we'll consider that. Any other burning question that someone had why they're here? I'm not sure it's a burning question, but it's a question. I'm interested in knowing what are the actors that you are considering as part of this ecosystem, since it's such a broad word and often used. So I'm interested in learning who they are and how are you guys thinking and connecting them? Great, thank you. One more? If not, we'll get started. I think there's some good stuff right there. Hi, I'm Audrey with Be Girl, an entrepreneur, and I'm interested in hearing, particularly as we're looking at earlier stage growth, which can be the riskiest time for social enterprises, and particularly for those founded by women, how can this ecosystem approach, and following on to what you were looking for too, what does this look like and how can this work to catalyze growth at that stage? Excellent, thank you with that. All right, well, we'll go ahead and get started. So as Maria said, my name is Raul Pomars. I'm the founder of Sonin Capital. And I have the distinct pleasure of working with these two incredible dynamic women on a fairly regular basis. One in Nayara Kambuli, head of investments at Visa Foundation. We're fortunate to work with her in executing the vision and the objectives, which I'm going to have her share in just a moment. And Jen Price from Calvert, again, pioneering organization and a leader as an intermediary in building the types of solutions that we allocate capital through. So you've got some deep, rich experience here to have this conversation. But since some of you may not be as familiar, Nayara, why don't you just kind of start us off, introduce Visa Foundation to the group and make sure folks understand who you are and what you're trying to do and why this topic is what we're here to talk about. Yeah, no, it's a pleasure to be with all of you here today. So Visa Foundation is a very newcomer, I would say, in the broader impact investing and the broader philanthropic ecosystem. From a global perspective, we work very closely, as Raul said, with Sonin team, as well with Calvert Impact Capital and all the other actors and players in the ecosystem. We are about 5 years old. What is unique about us is that we combine both grant making and investments to drive two outcomes: create small business growth, so advanced small business growth across regions, and then the second piece is advanced gender equity in the small business ecosystem, but also at large. So we're very much focused on investing and providing grant capital to create a holistic change for women entrepreneurs and improve women's lives and outcomes. Excellent, thank you. Jen, tell us a little about your work at Calvert. You bet. So we've been around a while. So as Nayara said, a newcomer, we're probably the old guard. We've been around 30 years, Calvert Impact Capital, and I've been there now about 14 in different shapes and forms, but as the president CEO the last 11 years. And we've been incorporating gender into our work from the beginning, but as I'll share today, it became really an intentional part of our practice in 2011. But more broadly, kind of what makes our work unique within the ecosystem is maybe three things. One, we're US-based, so we raise most of our capital from the US, but with a real mission of democratizing. So we're really trying to get more people into impact investing. And so we offer investment products that retail investors can access as low as $20. So today, for example, we have over 6,000 investors invested in our products going to intentional, measurable impact solutions in underserved communities. So if anyone ever wants to talk about that piece, we've built a mousetrap. I'm happy to share any piece of it because we need more of it. We need more capital accessible to more people to invest. Then on the money out, we invest globally. So we invest through 100 countries. About half our capital goes internationally, half stays in the US. We've raised $3 billion since inception. And we primarily focus on intermediaries, impact funds. We are looking to build the plumbing so more capital can make it into underserved markets where there's lack of access to capital. And so to that end, we look at gender as a factor, we look at climate, all these other pieces. We don't see them as silos, like they are all part of our investment process, which again, I'll share as we go on. The last piece is we're primarily debt lenders. So there's a spectrum of capital that businesses need to grow and scale, whether it's starting with grants or equity.
mezzanine capital. Where we kind of fit in is in the debt piece, particularly early debt. So we work with first-time managers all the way to scaling debt capital, where we, in an ideal situation, would pass off to the capital markets and say, go scale and be, really accessible to all. So we like to demonstrate investability of assets that people think aren't investable, and we truly believe are. Excellent, thank you. Yep. Well, on the heels of that, you already moved into the second topic. Obviously, over here, we had a question around ecosystem and what you're looking at. As we all know, a big part of that is dictated by the forms of capital you have available to deploy. So you touched a little bit on that, Jennifer. Nayara, describe from the foundation's perspective, what are the various forms of capital that you have that you look to deploy? Yeah, as I referenced earlier, we have broadly speaking, two forms of capital. So we have grant making and we have also investment capital. I'll focus more on the investment capital piece. My colleague here, Payal Pathak, can talk you more about the grant making side. So on the investment side, we are a multi-asset class investor. So we invest across private equity, private debt, anything in between, and then also on the public market because the foundation is endowed. So as a result, we really think about gender equity across all these asset classes. And then we also invest across geography. So we have a global mandate. We invest in, like both developed and emerging and frontier markets. And just quickly, as a quick follow-up to that, how do you see, or how would you describe the differences in those asset classes' ability to more directly target this gender issue? Yeah, so when we built our strategy and we decided that certainly this focus or this intersection between gender and small businesses was very important to us as we think about broader economic development and resilience, we really started thinking about if we want to create a capital continuum for small businesses from the startup phase to when they are, like when they have scaled and are, some of the larger companies and corporates, what sources of capital are the most helpful and at what stages of growth. Specifically as it relates to gender diverse and women-led companies, we found that the biggest gap was at this earlier stage. So what some of the participants here mentioned. So we have focused a lot of our strategy in supporting, again, through funds and intermediaries, but yes, again, as an investor, focus primarily being headquartered in the US, but having a global reach. Our goal is to very much strengthen the local financial intermediaries on the ground because they have strong boots on the ground, they understand the market context very well. So as it relates to funds and intermediaries, on the private equity, more, I would say more on the venture capital side, we're really focusing at that early stage, so from seed to Series A. The other challenge, though, is that we also don't want to kind of like create a cliffhanger that, like you get funding from, like the first stages of growth, and then afterwards, when you need later funding, there's nothing there. So we're really thinking about creating a capital continuum, but with a focus on the venture capital side. Does that answer your question, Raul? Answers mine. Hopefully helps those in the audience as well. So Jen, unpack, again, you talked about being primary debt, you talked about intermediaries, you talked about one of the unique attributes of what you do is democratizing access. Kind of, how does that all come together? And again, as you then turn around and deploy the capital, aligning the different forms, the different strategies, and let's unpack some specifics, if you don't mind, like give some tangible examples to the audience of how you've done what you've done and then turned around and deployed it. Yep, and I'll do that with a lens on gender, since that's where we are. Yeah, that's the topic. So for us, core to how we work with our portfolio companies and how we see gender, it doesn't live in a silo. We look at gender across our whole portfolio. And with that, what we find is some people are knocking it out of the park. Some people are still learning and incorporating the practice into their work. And all that works for us. What we want to see is that there's a willingness to improve, a willingness to learn. So one of the criteria that's important when we look for investments is organizations that have a commitment to SDG 5 or to the 2X challenge that, they might have a commitment. Jen, I'm going to stop you. Explain. Both? I think SDG 5 people will get, but 2X challenge, maybe not so much. Okay, and I might muff it up a little. So I might have to pull in Nayara as I come. Okay, you just go. Yeah, the 2X criteria, essentially, a number of investors, in particular the development finance institutions, so think of like the IDB, the IFC, et cetera, they all came together to think about what can we create a set of milestones so that
enterprises, but also funds can apply for and kind of adhere to in order for them to comply with like gender diversity requirements and outcomes. And so it was a way to essentially delineate between those companies that are doing great work on the gender equity space and those that perhaps, need a little bit more help. And so it's a set of criteria that companies can apply, fund managers can, apply to so you can kind of designate yourself or qualify under under this. It's available on the website, so you can just look up 2X Challenge and use it if you meet the criteria. Go on, Jen. Thank you. No, that was a helpful segue, and I think important to explore if that's something that might be relevant to your work, because it matters. And I think there's also a community you'll find there of people that are engaged in this work, advancing it, because it's not perfected. So that's the other benefit of being part of these movements, is you find your kind of people. So that's one important piece. The other is leadership, women in positions of senior leadership or board. 30%, and we have a study on our website for the assets we've invested in over time. We did a study over 10 years to quantitatively demonstrate that if a company has more than 30% of women in leadership roles, senior leadership on the team or board, they have a stronger financial return. And so that matters to us. Diverse opinions, diverse decision-making has benefits, we have found statistically. And so we don't exclude companies or intermediaries that don't have that, but we do then work with people to get to that place. And that's just like a digression for us too. We believe gender, it's contextual. So different places, different sectors, 30% might be a lot, but working towards something that has increased diversity is the goal here. And the last one is products and services that benefit the lives of women and children. That's another prong to our gender kind of framework, our gender lens that we look for. And we collect disaggregated data. That is part of our impact framework. So when we underwrite, invest, we look at two things, financial and impact return. Our impact return is grounded by an impact framework, and gender shows up in two places. Disaggregated data, so again, women and children being served by the intervention, the product, women in positions of senior leadership, and also internally, that fund, do they have a DEI policy, diversity, equity, inclusion policy? Do they have benefits for women in the workplace? That piece of it is important to us too, and we can talk more about it, but that's another factor we look at. Excellent. All right, back to the audience for something. How many in this room are raising money in whatever form, or trying to raise money in any form? Great. So let's take this, unpack it a little bit more, and maybe get to some specifics, because of course we can all come and talk about these things, but this is all about actually moving capital. So start back with you, Nayada. Let's talk about kind of minimum criteria. So what is it that you're looking for or expect in order to, write that check and get and be willing to put out the capital the door? And you can blend that in again back to that earlier conversation where the different types of capital that you would use, but might be helpful for folks in the audience just to have a sense. What as an institution are you looking for, Calvert? And then Jen, look for the same for you. Should I start first? Okay. So again, reiterating, we feel very strongly about investing in funds and intermediaries because of that multiplier effect. And one of our key hypotheses, and also what we want to see from a systems change perspective, is really to change the type of asset allocators, because those diverse asset allocators invest in more diverse companies, that it's a given. So then how do we think about our minimum investment criteria? From our, between the Sonnen Capital team, between Calvert Foundation and the broader industry, the reality is from an institutional investor perspective like Visa Foundation, we need to look at certain funds of a certain size in order for us to move that capital. And and what we've agreed from from a data point perspective is that the funds need to be at a minimum scale in order for them to be operationally successful as well. The good news is that, of course, we have different sources of capital, so it doesn't mean that if a fund is very small, it it won't, we wouldn't
couldn't provide other sources of capital, maybe grant making or connecting them to like a fund of fund or something like that. But for us to directly invest in the fund, the minimum kind of like size of the fund should be around 15 million US dollars. And then, so that's kind of like from a fund size perspective. The first piece that, of course, we look at, we give priority to those funds that are women-led or at a minimum are diverse. At the moment, so we are year 1.5 on year 2 of our investment activity. 100% of our portfolio is gender diverse at the governance level, at the senior leadership level. We really think about that, including a diverse lens across kind of like all the verticals of investing. And so the gender diversity is a very important piece. Women-led get priorities. However, we also kind of like depend on kind of like the fund size. Some that are younger, emerging fund managers, we give priority to those women-led funds. Some that are more established, because from a portfolio composition, we need different sources of, like portfolio funds in there. The ones that are not as gender diverse, we create kind of like milestones and opportunities for them to improve their practices. So that's the second piece. The third piece really gets to then that track record, right? Like we want to make sure that there is at least a 10-year track record, not in the fund that maybe you are starting, but that at least there is kind of like a previous track record of managing similar type of funds, institutions, money out the door. And then the last thing I would say is we are very focused on some of the topics that, some of the points that Jen was raising as well, as it relates to providing the impact data, right? At the end of the day, we are a foundation. We really care about the impact that we're creating. So there is a list of metrics. It's not exhaustive, but that we really care about collecting at the small business level, at the fund level, and broadly kind of like as it relates to like economic growth, which gets to kind of like the revenues and et cetera. But I can speak about that later. Great, thank you. Jen, before you go, just I think one thing to add, because for those of you that might be entrepreneurs or enterprises in the room, you're like, well, that's all great, but that's all about funds. What about us? Well, what's important to take away from this conversation is if the pools of capital are demanding this or requiring this of the fund managers, it is meant to trickle down. It is meant to be that, and so rest assured, if you can also push from the bottom up, right? Go to those funds where that you're looking to get capital from, and remind them of this conversation, and that important institutional allocators of capital are demanding these things and requiring these things, and so that they too need to make the necessary changes to unlock capital for organizations such as yourself. But Jen, go on. No, and I'll underscore that point because I have some impact data of where our portfolio is going, who it's reaching. So on average across our portfolio partners, 37% of their boards and 42% of their senior leadership identify as women. And then 40% of small businesses that those funds or intermediaries financed or are owned by women. So, again, we've been doing this since 2011 of pushing people. And as I said, we don't only bring in diverse teams, right? We look for the interest, the will to advance their gender practice. We really believe that delta is important, because if we just go with the best in class, we might never get there, right? We got to bring people along for the ride. And so we bring people in with that interest, the willingness to grow and expand their gender practice. And quite frankly, when we tier them, it's like a fourth, right? A fourth that are not there, and there's certain sectors and there's certain geographies where that's more true than others. And then there's a quarter that just are knocking it out the park. And so it's really that delta of bringing them across. So, we began again that work in 2011. That was the statistic of our portfolio from 2021. So we're moving, in a direction that's starting to represent society potentially. And, that's where we want to get to. Because another interesting thing we found in our study is 100% women on a board ain't good either. You need diversity. It's not about one side or another. So that imbalance is not the end goal here. It's the diversity, it's the balance. And so if we can get to what society looks like, then I think that's where we want to get to. That's our goal. Great, thank you. So I know now this conversation we've had, and Jen as well, often, right? We keep talking about this diversity at these different dimensions. So just to kind of put words and be very specific to this, right? So all these measures, be it the 2X criteria or the various characteristics we just described, can be measured first at, say, the fund manager level, right? What is the gender diversity of a fund manager? Well, the second place you can look at that and measure that, of course, is at the investees, who are the companies, the businesses, or the projects that are being financed by those fund managers, and what's the gender diversity at that level.
And then the next level down is who are the beneficiaries of the goods and services or products and services that those companies are benefiting? Are they disproportionately benefiting women? So with that framework and that understanding, kind of curious, clearly it's very easy to talk about the bullseye, right? The bullseye is a gender diverse fund manager investing in gender diverse entrepreneurs who are disproportionately benefiting women populations. What's it look like? How do you weight those things? How do you compare those things, think about those things, and what does like beyond the bullseye versus, something that gets partway there? How do you think about that? Yeah, so from the existing portfolio right now, and again, as I said, we're in the beginning of our journey, I would say about 40% of our portfolio is in that bullseye, that it hits all those 3 points, right? Like diverse or women-led, focused on really diverse and like gender inclusive companies that are creating product and services that are benefiting women across different sectors. So women health being one of them, that like one of the attendees was interested in here. The other 60% is I would say probably hitting out of the park on one of those elements, and we're really trying to push on the other one. Where I would say, like, if from our perspective, we prefer to work with those companies that at the asset allocator, so that the fund level, at the fund manager level, they are diverse. Because what we found is that once the fund managers are diverse, then they automatically are looking for more diverse entrepreneurs. And so even though their kind of like portfolio of companies that they're not investing in initially may not be as diverse as we would like it to be, we have seen ways that, like by us providing additional capital, there is that level of influence and also interest that one of their LPs is very much aligned with their kind of like thinking. And also we have been pushing very much, as Jen said as well, that gender is not just kind of like in a silo. The reason why we're pushing for this is because most companies that are led by diverse team outperform their peers. Most fund managers that are led by diverse like teams outperform their peers. So I would say, like the top one is the most important for us, and then we kind of like work on the other 2 pieces with the fund manager to continue improving their outcomes. Great. Thanks. Jen, thoughts on that topic? Yeah, and maybe just a little bit of a different twist on it. It's, we lend to intermediaries and funds, so that's where we have the most agency, where we can look at what's brought in front of us and kind of leverage our influence. And to be very frank, it's interesting right now because we're debt lenders and there's a lot of liquidity in the market. And so our influence is weakened, which is an interesting just moment in time that we're in as Calvert Impact Capital. In past times, fund managers wanted capital, they needed capital, and so we could say, well, if you want our capital, these things need to be true. It's a little different right now. There's so much liquidity in the market that we don't find we have as much leverage at the place where we used to have a lot. It's cyclical. Markets are cyclical. Things will go back. But it's just an observation that I think being in the gender space is not a moment in time, it's a long-term journey. So I guess that was the point I was trying to drive out, that we've had years since 2011 when we've had a lot more influence in place where we could really put our foot down. We're in place, just as I shared transparently, where we don't have as much influence because we're debt lenders, there's a lot of liquidity. It doesn't mean we're giving up. We're staying there and we're continuing to say, these are the things that are important for us. I'll be very frank, we've lost some deals where people are like, well, I got cheaper capital without enough strings attached over here. I'll take it. Thank you very much. We can't change the world, but we're going to stay with what we believe in. So that's just one thing. We kind of got on the gender journey and we're going to stick with it. And it has fluctuations just like the market has fluctuations. Another piece I'll just share transparently is we're looking for a board chair right now at Calvert Impact Capital. We strive for diversity of our own board. And I'm trying to find ways where it's not just going to the Rolodex of people that sit on my board. And so I'm trying a new organization that's using technology and kind of the democratizing effect of getting into new networks so that we can find different voices, both through gender and life experience. I haven't walked through it all, but I'm happy to share my experience up to this point and just trying different paths to get to the outcomes. I believe, for us, at least at Calvert Impact Capital, we have put as priority. And sometimes the worn paths to get there aren't serving us well. So just trying new paths, even ourselves, has been part of the journey this year. Excellent, thanks for that. So one of the conversations, I've had literally this week and pretty much have it every FLII with different folks is one of the main cultural difference in particular from the States and definitely kind of a Silicon Valley mindset has been this idea of
in Latin America, people don't like to talk about failures, right? Whereas obviously in places like Silicon Valley, it's embraced and talk about it. So let's actually have that part of this conversation. What hasn't worked and Jen can go, either one, but I'd love to just, and I'll probably, based on what I hear from you, make sure a few things as well in terms of what hasn't worked in terms of applying and looking to execute around this concept of gender. Yeah, I'll start. Well, one, I just shared, just our place in the market and just awareness that we don't have as much influence as we used to have. And not that it's hasn't worked, but excuse me, I don't think it's me. If it is, I apologize. What's worked in the past isn't working now. So maybe deeply always innovating around this, right? I mean, I mentioned before, a lot of gender work is contextual. Communities change, people change, generations change. And so one important thing I think is being close to community and asking and listening about what's needed and what interventions are needed. So we're not just always approaching things with the same hammer for the nail. So that, maybe it rides on the edge of your question of failure, but it's just a learning that we're finding is to continue to innovate and evolve. And so I kind of have a little bit of a visceral reaction to some of the gender lens frameworks. This is another just being very open and honest with you all. They're helpful tools, but I think cut and pasting them isn't always the answer. Use things that are in the ecosystem as inspiration, but then listen to the community you're serving. Where's the market broken? What isn't working? How can we really innovate to reach the people that aren't being included right now? And my experience has showed it's not a cut and paste again. You can be inspired by what you see from other people, but there's generally something that needs to be addressed that's unique in that situation. The third thing I'll share, and it's maybe it will bridge to you, Nayada, on the legal side, we've tried to incorporate gender reporting in our legal documents. We've had some failure with that because, again, it shows up different in different places. Sometimes legal documents, you want a template, and then you cut and paste it. And guess what? You can't really cut and paste gender. And so I think what we have found is there's different reporting requirements we ask for. We haven't blended it into our legal documents as covenants that we ask anyone to perform to. And with the reporting, we have come to the place where we very much look to the entity we're investing in to give us the reporting that works best for them. So for others out there where this might be you giving reporting to others, I just encourage you to be empowered to push back when people ask for standardized reporting that might be laborious and not fit what you're seeing in community, and bring your reporting back up to your investors because it's a lot of work reporting, and if you're fitting into someone else's boxes, it's a lot more work. So I do think that there's power for you being the ones reporting up to make sure you do what really translates the voice of community up and shows the data you need to show. But maybe the legal piece was a place to bridge to you, I thought. Yeah, no, that's Can you hear me? Yeah, now you can hear me. Okay. This is one thing that we've been struggling, right? And like Raul, I would love your thoughts here as well. We have been so far, and as I mentioned, right, like there is those like investments that are in our portfolio that fit bullseye our strategy, as I said, through those 3 different layers. And then there are others where we are trying to think about milestones and like changes within the team or their investment strategy, et cetera, where we are creating kind of like those like action plans over time. One thing that we haven't tested, because of course we're at the beginning of our journey, is like what happens if they don't meet those milestones, right? And so like Raul and I have been having some philosophical conversations around, okay, so if this fund knocks it out of the park from a financial perspective, but they haven't like met their milestone as it relates to their diversity, as it relates to their impact, what do we do? And like Raul, tell me if I'm right, what I said from an ethical perspective, and given it's easier for us as Visa Foundation to say that, but then I am calling that investment. But when you call an investment in a private equity fund, what happens? You have to do secondary market sales, right? And it's just kind of like, it ends up being a little bit complicated. And as Jen said as well, everything is contextual. So we are trying to be thoughtful around how we use the power of capital and how we use influence without really
changing the course and the benefit, I mean, kind of like in the success of the fund managers that we're supporting. So maybe next year, Raul, you ask me the same question and I may have better answers. The other piece that broadly for the industry, I think it hasn't worked, and I would love for like the, like the rest of the group here to, comment. I feel the past 5 to 10 years, the gender conversation has been very much a social and an impact conversation, right? Like, I mean, why we should invest in women, why it makes sense because women reinvest in their families. So it's just very kind of like never, it was never really integrated with the financial benefits. And I think finally we're doing that. That is not just kind of like a good thing to do from an impact perspective. It makes absolutely sense from a fiduciary duty perspective as an investor. So that's one piece that I'm seeing change in the ecosystem, which is really great. And then the second piece is, and the third piece is again, in the past 8 years, the focus has been at the women entrepreneurs, right? Like, how are we supporting women entrepreneurs? But we haven't really thought about kind of like the entire ecosystem, right? Like at the accelerator base, there is bias, there is like, like lack of network. So how do we fix that? How do we change the, like the asset allocators at the early stage in the venture capital so that there is more women making those decisions? And then like, how does it kind of like trickles up? So those are the things that haven't changed, haven't worked, but we're trying to see with our hypothesis whether we'll fix it. Hello, great. I think what that really speaks to in particular, as you described, right, on these private transactions, once you're tied up, you're tied up. But I think what this translates to, at least for right now, how we're putting this into action is really spending an enormous amount of time on this in the underwriting process, right? So because of that complexity on the back end, once the decision's been made, it just really behooves much more importance on really assessing and evaluating every one of these aspects through the underwriting process. And I'll just throw out a few things that don't work or we don't like to find in that underwriting process. For example, you're a fund manager, you have an investment committee, you put some women on it, but for some reason those women don't have a vote, or they have less of a vote than the men on it. That doesn't work. Or you have, women in these kind of clearly token positions, or when you have, women who are a big part of the thesis and then depart. Rest assured, if you're in the underwriting process and that happens, the underwriting process just stopped right then and there until we figure out what else happens. So I think that it really speaks to this real importance of authenticity and integrity around this question and this issue being in the business. So one of that. Can someone tell me how much time we have left? I've kind of lost track of time. What I got? 10? 10 minutes, great. So let's go to audience. Let's just go to audience questions. And please, questions, you can say who you are and who you're with and then ask your question, but I'm not looking for dissertations. We're just looking for some quick questions. So if I can get the microphones, we'll go back there and then we'll come up here. Can someone bring one of the microphones? Please, or I'll just, what the heck, I'll just take you mine. All right, let's go. Hi, my name is Maria Angelica. I'm the Director of Innovation of the Entrepreneurship Institute here in Yucatan. And my question is, what is your recommendation or about the permanence of women in companies and organizations? Because when you raise money and when you have the investment, and as soon as the company is scaling up, you are setting the power. So for example, here in Mexico, statistically, 10% of the boarders in the companies are women because you lose positions as soon as you grow in the company. So how is your recommendation in investment and also for the women trying to grow in the companies, but then you lose the position? Thank you. I'll take that one quickly, Jen. No, great question, and thank you so much. So again, as I mentioned, we work with fund managers, and it gets back a little bit to what Raul was saying. There's like the authenticity and the, kind of like the intent of who is allocating that capital. So like when we look at a fund manager and we understand kind of like the portfolio, like how they're thinking about supporting women entrepreneurs, it's not just at them providing capital to those women entrepreneurs, but it's thinking about overall, what is the, like how do they support the company at different stages of growth. That's also part of the reason why I was saying we're trying to really create this capital continuum for entrepreneurs so that, like one fund that is supporting them at the early stage then connects with another, like another institution, capital provider that is aligned from a strategic perspective.
creating some of those milestones and like criteria that we were talking about helps. Sometimes people just need to know that, in order for you to continue get funding, we want to see 30% diversity at the leadership team. We want to see HR policies that look like this. We want to see how you are empowering and supporting women in the, kind of like a middle management position for them to continue growing. We want to see what are the pathways for growth, et cetera. So it's very much about this kind of like ongoing approach between the early stage investors in some of these companies, but those also investors afterwards that are kind of like taking the company to the next stage of growth. And we found that the early stage investors are really good at this work, but the later stage investors are very much focused on like scale and growth. And so it's important, but creating kind of like clear milestones and when you want to see the company, it's important. Great. Over here. Hi, I'm Deborah Apeloik, and I work at the Kaleidoscope Group doing DEI consulting. I wanted to learn from your experience in the last 2 years, with these crazy changes with the pandemic and different trends that emerged, like the big resignation, the big toll that came on, specifically on women having to balance work or entrepreneurship with taking more care of the home, the kids, everything that working from home, etc. If you have seen an impact in the type, quantity, and other factors in entrepreneurship in women at like a large scale. Yeah, yes. And one of the mitigants to that, one of the things we've seen, you might have seen something different, is, to your point, who's being left behind. And we are seeing more women being left behind in the realm of access to capital. And part of that has been, as the economies in different countries were challenged with the health crisis of COVID, access to capital shrunk at the smallest businesses in particular, businesses of 10 employees or less, where you find a large number of women are owners or growing or scaling their business. And so one of the mitigants we've seen is access, trying to find different ways to reach women, as how we've been working with the groups we invest in, helping them think about how to build their pipeline, using technology to build that pipeline, how to reach the woman, because people are more at home, they have more domestic responsibilities potentially. We're not finding them in the same places. The old means of reaching people aren't as effective. And so we've been spending a lot of energy in building that pipeline, that funnel, so we can really get people in and leveraging technology, leveraging different ways to reach people. And we didn't start there. It took us a while to get there. We thought if we just put up, awareness that there is programs, because we built a few vehicles that could reach these smallest businesses, they would come, but no, we had to go find. And so that has been key learning for us, because what you said is true. I think there was one in the back. The gentleman next in the back had his hand up first, so can we just run the microphone to him, please? Thank you so much. Good afternoon, everybody. Good morning. I'm Santiago, my co-founder Lina. We are from Cube Ventures, co-founders. We're starting a gender-focused VC fund for early-stage startups in Latin America. And as emerging fund managers, I really would like your perspective on how can you balance out lack of track record in managing a portfolio versus focus on impact and investing in early stage. Great, thank you. And you can just pass the mic up to her next, please. Go ahead. Should I go? Yeah, Sue. okay. Unless you want to take that one. No? Should I go? Okay. So I referenced this earlier a little bit in the conversation. Essentially, we don't look at track record in the same way that many institutional investors look at track record. What did your fund 1 or fund 2 do in terms of return? We very much look at like underwriting or analyzing the investment or the fund manager's team capacity, capabilities, how strong they are, like what their
previous experience, like how does their previous experience ties and how that previous experience will be successful in their managing their fund. So we think about track record in a different approach that most people kind of like do in order to use, like to tick the box. On the other side, the impact piece, which you were referencing, is really important. I think we look at those things like separately, right? Like it's not just because you have high impact, then we're fine, you don't need to have track record. I think you need to have both. But yeah, we're being, balanced. Great. I think last question right here. Yep, that's you. Yes, hello, I'm Brenda from Pomona Impact. We just recently designed our gender inclusion strategy. And my question came from comments that Raul made about the 3 dimensions of fund, portfolio companies, and products and services, and the comments of Jessica that you cannot copy and paste like guidelines, So we adhere to the 2X criteria challenge, but now I'm unsure if we should just like make our own decision or just try to find the best definition of the ones that are already existing, because we have set some targets in our strategy. So now I'm guessing, like, is it better if we just analyze the context of Latin America and our target countries and just according to that reality fit some definition, or what would you recommend to us? Thank you. Okay, I'll take that one very quickly. Sorry, Jen. So my recommendation from an investor perspective is you probably want to do both, right? Like, so investors, unfortunately or fortunately, like structure, right? So as a result, they want to see something that they've seen before, and there is quantitative ways to kind of analyze what you're trying to do. However, context, of course, matters as well. So as you look at the 2X criteria and say, hey, these 3 things make 0 sense from Latin America, then there is a rationale for you to not adhere to those 2 pieces of the criteria. However, kind of not recreating the model and doing something completely different that is going to be a little bit of a brain damage for everybody else to understand is probably not the thing you want to do. Excellent. If you are raising money. Excellent. That was a great final thought from you, Naya. You want to give a quick final thought, Jen, and then we're going to wrap this up. No, just that it's a journey. As you can see, we shared a lot that we've learned and we are learning. And so none of this has been figured out. It's all in motion. It's all in transition. So conversation, finding people that are on the journey with you is really important. And so welcome any questions afterwards. And equally, that's, as Jen just said, really the importance of this collaboration. No one here has the perfect answer. No one's cornered the market on solving any of these problems. So we invite all of you to engage amongst each other and with us in discussion to keep working towards this together. I think even though this has a clocked-on clock, they already showed me the 5 minutes earlier, so we'll just go ahead and wrap up here, get them back on track a little bit more. Thank you all so much, and thank you, Nayara and Jen, for joining us here today. Have a great day, everybody. Thank you, Raul. Thank you very much to our panelists. We are going to give you a little bit, some gifts for you. Y en breve continuamos con el siguiente panel. Si quieres, me dan. Esto es blanco. Perfecto. Para el siguiente panel será tipo conversatorio, así que si se pueden acercar un poco porque será bastante dinámico, así que si pueden venir hacia aquí. The next panel is going to be dynamic and it's going to be a conversation. So if you can go ahead and fill the first lines, the first rows. Sí, adelante. Así que, igual que comentaba de los anteriores panelistas, Citibanamex lleva apoyando el ecosistema de inversión de impacto muchos años, así que es un privilegio y un honor tener este panel curado y traído por Citibanamex. Y ahora Diana va a estar presentando a los panelistas, que la acabo de perder. Ahí está.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por estar aquí. Ahorita tenemos justamente el panel de From Philanthropy to Impact Investing, Creating Bridges and Opportunities for Social Economy Companies. En este panel tenemos un gran número de speakers, como podrán ver ahorita. Vamos a dejar que pasen para que los vaya presentando. Hagamos un montículo acá, espera. Sí, está perfecto. A todos los que van llegando, por favor, si se pueden ir sentando más adelante, tenemos como una dinámica de conversatorio para este panel. Comenzamos en unos minutitos. Súper. Ah, tú no platicas. Tú no subes. O sea, súper. Creo que estamos listos para ir empezando. Aquí bien. Y yo de pronto dije, De algo me parece. Hola, buenas tardes a todos los que van llegando y los que ya nos acompañaban. Este es el panel de From Philanthropy to Impact Investing, Creating Bridges and Opportunities for Social and Economy Companies. En este panel tenemos un gran número de speakers, como podrán ver. Mientras voy mencionando sus nombres, podrían saludarlos para que los vayan identificando. Primero tenemos a Ana Vanessa González Deister. Ella es directora of Social and Ecological Development de Citibanamex. Un aplauso, por favor. También nos acompaña María Luisa Luque Sánchez, co-founder y co-CEO of NUP. A su lado nos acompaña Javier Moya García, Strategic Coordinator of the Resilience Unit de UNDP México. Ana Paulina Flores es Project Leader de UNDP México. Rosa Elena Cantú, Caravana. Romeo Pérez Santís de Majomut. Alfonso Argüelles, Alianza Cax Mayas. Y acompañándolo también de Alianza Cax Mayas, Jorge Put Cruz. Y finalmente tenemos a Abimael José León de Obvio. Con esto damos inicio a la sesión. Muchas gracias.
Hola, ¿qué tal? A todas, todos y todes. Bienvenidos a este panel de la filantropía, la inversión de impacto, creando puentes y oportunidades para empresas de la economía social. Es un placer estar aquí reunidos para poder compartir el camino y los aprendizajes de una alianza entre Fomento Social Citibanamex, NUP y PNUD, enfocada a acelerar la transición para pequeñas empresas de la economía social hacia oportunidades para acceder a la inversión de impacto y otros capitales a través de proyectos productivos y regenerativos. Esta alianza está desarrollando metodologías para ofrecer capital no retornable a empresas sociales con potencial de crecimiento para que, al materializarlo, se encaminen hacia nuevas fuentes de capitalización e inversión estratégica. Ese es un poco de nuestro proyecto. De todas maneras, ahorita vamos a escuchar a la licenciada Vanessa para que también nos pueda platicar un poco más. Y pues justo me gustaría darle la palabra para abrir el panel a Vanessa González, directora de Fomento Social Citibanamex, y nos gustaría, Vane, que nos pudieras compartir para ti qué es la economía social y qué significa pasar de la filantropía a la inversión de impacto. Pues muchas gracias, muy contenta de estar aquí de nuevo y bueno, platicarles que desde Fomento Social Citibanamex hemos apoyado por varios años, creo que este es el 7º año que apoyamos el FLII. Y lo que siempre hemos hecho es impulsar este sector de inversión de impacto y el emprendimiento social o ambiental. Lo que siempre habíamos traído a la mesa en estos paneles eran los proyectos de emprendimiento social que hemos apoyado históricamente, donde hemos invertido por lo menos unos 80 millones de pesos a través de alianzas como New Ventures, como Make Sense, como Irrazonable, como Social Lab, donde hemos impulsado como la creación y la ideación de soluciones a problemas ambientales y sociales desde un esquema de startups y de emprendimiento. Nunca habíamos traído la otra cara de lo que hemos hecho históricamente, que es la parte de productividad rural, el agro en México. Y esta vez quisimos hacerlo porque son los casos prácticos de lo que hemos trabajado durante por lo menos 20 años en un esquema que era para nosotros un esquema filantrópico de apoyos anuales a distintas cooperativas de origen indígena, cooperativas, grupos de productores en distintas partes del país, pero sobre todo el sureste mexicano. Y lo que hemos visto a lo largo de estos últimos años es cómo estos grupos están creciendo de una forma que para nosotros hoy ya son empresas sociales. Son empresas de lo que nuestro gobierno actual llama la economía social y solidaria, porque son grupos de producción de propiedad comunal y se juntan todos en un esquema de todos son propietarios de la tierra, producen maderas, producen café, mieles, distintas cosas, pero lo que en un punto vimos fue que necesitábamos dar el salto a convertirlos en verdaderas empresas sociales. Incluso tenemos la intención de convertirlos en proyectos invertibles. Y en este sentido es que traemos estos 3 proyectos, producto de la alianza que tenemos con NUP, con PNUD, de 2 convocatorias de los últimos 2 años. Estos son como los proyectos más exitosos a los que les vemos mayor potencial de crecimiento y de verdad queremos convertirlos en algo más. En el caso, quiero hablar rápido del caso Caravana, que son Rosy y la Unión Mahomut, porque esta fue un tema que vimos con Círculo. Círculo nos ayudó a generar un modelo de cómo unir a una emprendedora social con la cooperativa y crear una alianza productiva que permitiera vender café en taza a un precio mucho mayor de lo que la cooperativa lo vende generalmente, porque tienen exportaciones, ellos nos platicarán ahorita, cómo hacer que al momento de venderlo en taza tuvieran mayores ingresos y poder crear una empresa social en participación de las 2 partes, y hacerla crecer. Y ese es el momento en el que estamos, con este proyecto que queremos que siga creciendo, que puede generar franquicias. El caso de Obvio también para nosotros es muy relevante porque nace de unos proyectos que financiamos con Conavio, 27 cooperativas de producción, todas con temas de certificaciones de orgánico, comercio justo, con desarrollo de competencias, y al final decíamos, ¿pero qué sigue?
Entonces, apoyamos la generación también de una sociedad en participación, son 24 cooperativas las que aceptaron estar ahí, y la idea es que comercialicen bajo un mismo sello y seguimos financiando que tengan este sello, que comercialicen, por ejemplo, están ya en tienda UNAM, los que estén en la Ciudad de México, hay una isla de Obvio en tienda UNAM, acabamos de abrir una tienda en nuestra oficina central de Citibanamex en Foro Valparaíso, y la idea es ver ahorita cómo hacerla crecer también, cómo volverla en algo que pueda comercializar y distribuir de una manera eficiente. Y el tercer caso, CAX Mayas, que son varios ejidos, 4 ejidos en Quintana Roo, que se juntan para crear también una empresa independiente de maderables, o sea, son maderas preciosas con manejo sostenible, FSC certificadas, y que generan unos muebles excelentes, impresionantes, y ahorita el punto es cómo los llevamos a un modelo de diseño, a un modelo de comercialización, donde verdaderamente ya accedan a otro tipo de mercados y que al final nuestro objetivo es que pues, la comunidad crezca, que ellos tengan mejores ingresos, y bueno, ese es como el planteamiento general de lo que estamos haciendo. Por eso es platicarles que venimos de un apoyo anual de filantropía a quererlas elevar ya a un esquema de empresas sociales ambientales que ya puedan ser invertibles y que sean interesantes para distintos fondos de inversión. Perfecto, pues muchísimas gracias, Vane. Creo que mejor presentación no pudieron tener las organizaciones. Y bueno, pues justo ahora también nos gustaría escuchar a María Luisa Luque, cofundadora y CEO de Plataforma NUP. Malu, ¿podrías platicarnos, por favor, cuáles son las necesidades de inversión y las oportunidades de capital y financiamiento para procesos de innovación que existen para las empresas sociales, emprendimientos y proyectos productivos? Gracias. Gracias por acompañarnos hoy. Retomando un poco cómo abrimos el FLII, me gustaría retomar el ejemplo que nos compartía la fundadora de Acumen, de esta cooperativa de productores de cacao, donde estuvieron 4 años visitándolos, conversando, trabajando juntos para poder llegar a una inversión. Nosotros tal vez ya estamos en el año 2. Y lo que vemos es que las necesidades de inversión e innovación de las empresas sociales, como de todas las empresas, van evolucionando pues, según evoluciona la empresa. Como punto de partida hay que entender que son empresas que nacen por una necesidad social o ambiental y que utilizan la empresa como un mecanismo para resolverlo. Y eso es muy importante porque la manera en la que se toman decisiones, en las que se piensa en el crecimiento, va a ser muy distinto de una empresa convencional. Nos vamos a encontrar con empresas, por ejemplo, de maderables que van a tener un límite a lo que pueden producir, porque van a respetar los límites mismos de la naturaleza. Entonces, en ese sentido, cuando hablamos de innovación, hay que estar pensando en el arranque, innovar en producto, crear, como ahora tienen los compañeros de Mahomud, un producto que en cualquier estantería uno va a escoger. Y ese puede ser el arranque. Después hay que innovar en plataformas y podemos pensar en el caso de Obvio. Tal vez cada una de las cooperativas solo puede crecer tanto porque respeta sus propios límites, pero como plataforma comercializadora de 27 productos puede tener un crecimiento exponencial. Y a eso van a necesitar otro tipo de inversión, van a necesitar otro tipo de financiamiento, de capital de trabajo, incluso de talento, incluso de venirse a la Ciudad de México. Entonces, esa es una segunda fase. Y una tercera, pues ya podemos estar hablando de consorcios, de cooperativas que se agrupan para poder producir de manera más unificada, para poder atender mercados más grandes. Y eso, a su vez, va a tener otras necesidades de capital de trabajo, pero también de otro tipo de inversiones que sean más pacientes, con siempre la limitante de que muchas de estas empresas no van a poder aceptar equity, ¿no? Van a tener la deuda a largo plazo va a ser el mecanismo, o la estructuración de esas empresas en joint venture con otros que sí lo permitan, pero hay que entender que son empresas que están tal vez en lugares remotos, no necesariamente en el FLII, que bien que este año vamos acercando los mundos, y que por otra parte pueden tener aspectos incluso de cómo están constituidas, la gobernanza, que se tienen que trabajar y pueden llevar esos 4 años. Pero esos 4 años pueden terminar en tener el mejor chocolate del mundo o la mejor madera del planeta.
Entonces, cuando pensamos en las necesidades de inversión para la innovación en estas empresas, tenemos que estar pensando en la etapa y tenemos que ser muy creativos en cómo lo abordamos. En la alianza que tenemos, justamente lo que hemos estado trabajando todos juntos es cómo vemos la aportación de fondos no retornables, o sea, finalmente de donativos y capital no retornable, como una manera de capitalizar a estas empresas que pueden estar necesitando, por ejemplo, generar fondos revolventes que les permitan arrancar un acopio mayor, que les permitan también hacer frente tal vez a eventualidades, que les permitan en otros casos, por ejemplo, invertir en nuevos productos, en logística y distribución, inversiones que si no, no habrían podido hacer con, digamos, financiamiento de corto plazo o deuda, digamos, que en ciertas condiciones no les iba a permitir, y mirar realmente la aportación de financiamiento a través de donativos como una manera de capitalizar y mirar hacia ese salto que pueda ir avanzando hacia que el día de mañana sean empresas que ojalá muchos de los inversionistas que están acá puedan empezar a considerar en su pipeline. Esa es la brecha que estamos tratando de resolver. Perfecto, pues muchas gracias. La verdad es que es muy interesante todas estas necesidades y también todo el fortalecimiento y el acompañamiento que hemos tenido a lo largo de este tiempo con las organizaciones. Entonces, bueno, ahora quisiera darle la palabra también a Javier Moya, coordinador estratégico de la Unidad de Resiliencia de PNUD México. Javier, sería un placer que nos pudieras platicar sobre el impacto social que generan estas empresas sociales en las economías y el desarrollo de las comunidades en los territorios. Por favor. Con muchísimo gusto. Bueno, ya Malú y Vane aquí nos adelantaron la lógica de estas inversiones, la lógica de estas empresas, cómo surgen muchas con objetivo social y ambiental, pero no solo por nuestra alianza, sino porque ellas y ellos mismos se convencieron de que tenían que ser empresa, que tenían que invertir, que tenían que medir sus impactos. Vamos, a mí como Naciones Unidas sí realmente me sorprende que yo tengo, no sé, 25 años con pactos mundiales y Connecting Business y no sé cuánta cosa, tratando de convencer a empresas para que tengan inversiones no solo digamos sustentables, sostenibles y de impacto y tal, sino ahora regenerativas y estas empresas al acercarse digamos a este ecosistema nos traen ya estas digamos estas experiencias, esta lógica y cuando ellos toman decisiones, nos decía Malú, no toman solamente buscando la maximización de la utilidad, automáticamente incorporan esta agenda ambiental y social que ya tenían. La pandemia ahora nos presentó la oportunidad de lanzar estas convocatorias conjuntas, pero también de evaluar a partir de dónde estaban y fue interesantísimo. Estamos trabajando en conjunto con unas 100 empresas en las convocatorias y fuera de las convocatorias apoyamos a otras 100 prácticamente de estas. Y de estas 200 empresas, lo que vimos es, la gran mayoría vieron sus ventas reducidísimas porque están muy pegadas a la dinámica del ecosistema, incluso del comercio internacional, ni hablar de las de turismo y artesanías, imagínense, ¿no? Ventas a cero. Y además de eso, algunos de sus familiares que no estaban en la empresa, sino que habían salido a trabajar a la ciudad, perdieron su empleo. Por lo menos 89% de las familias recibieron gente que estaba en la ciudad que tenía un ingreso complementario y que se quedó sin chamba. Y luego, además, fueron más bocas que alimentar. Entonces, de verdad, la resiliencia de estos esquemas multidimensionales de impacto es interesantísima. Les puedo decir que de estas 200 empresas, solo una cerró sus puertas. 199 se mantuvieron a pesar de no tener ingresos directos durante meses y no fue por nuestro donativo, que llegó justo, o sea, nosotros estamos invirtiendo en temas, digamos, disparadores, no en temas humanitarios y tal, sino esta diversificación de objetivos les permitió eso.
Se diversificaron en sus mercados, buscaron generar otros servicios y productos. Los de turismo que no están acá se enfocaron a mercados locales, otros le dieron valor agregado a su producto y lo empezaron a vender en tiendas que no necesitaban de exportar. La miel por primera vez se vendió como nunca en las comunidades indígenas, cosa que era terrible. Producen una miel de la mejor calidad del mundo, de verdad, y consumen azúcar refinada. Y esto es justo, digamos, la dinámica en la que están estas empresas, enseñándonos no solamente, digamos, la capacidad de acercarse a este ecosistema y volverse invertible, sino también aportando esta visión multidimensional. En lo cultural, ¿cómo tratamos de que nuestros productos y nuestras inversiones le den identidad cultural, le den una identidad productiva, digamos, a cada territorio? Bueno, pues ellos ya lo están haciendo. O sea, aquí son territorios que se sienten orgullosos, que están, digamos, algunos tienen 1000 años produciendo miel o produciendo o manejando la selva y tal, y ahora lo convierten en productos y servicios competitivos, pero sin perder esta identidad, al contrario, arraigando a su gente. Nos están aportando mucho también, lo vamos a empezar a medir este año, en temas de detener la migración y en temas de tejido social. Ustedes, por ejemplo, están en unas ciudades más seguras del país. ¿Cuál es el buffer zone de Mérida? El buffer zone son todas estas comunidades indígenas que no permiten que se meta la delincuencia organizada. Y esto es porque son el pueblo indígena menos pobre del país, es decir, menos pobre del país. ¿Por qué? Porque tienen commodities que pueden colocar en mercados ahora también nacionales, pero que lo están viendo, bueno, y que además, justo decir, 85% de sus ingresos son provenientes de estas empresas, no es solo un tema complementario. Bien, entonces, impacto social, impacto económico, impacto ambiental, resiliencia, pues ¿qué más queremos para invertir, no? Es verdad, muchísimas gracias. Justo ahora también queremos darles la palabra a las personas que al final han hecho posible que la convocatoria sea un éxito y que nos han dado muchísimos resultados y también nos han dado muchas lecciones aprendidas, ¿no? Entonces, es los mismos productores y las mismas organizaciones que están a cargo de llevar todos estos impactos, el fortalecimiento a las comunidades. Entonces, quisiéramos darle la palabra a Fernando Rodríguez, que es coordinador y asesor de Mahomut. Fernando, por favor, que creo que hace ratito. Sí, gracias. Gracias. Buenas tardes a todos y gracias por tener esta oportunidad de escucharnos y visualizarnos, porque a veces como organizaciones sociales productivas, en el caso del café, nos cuesta un poco de trabajo visualizarnos ante todos, sobre todo por todo esto que se ha comentado anteriormente. Mahomut es una organización de pequeños productores o de pequeña escala, como se dice ahora, que se ubica en la región de los Altos de Chiapas. Es una organización que su nombre completo es Unión de Productores Orgánicos Beneficio Mahomut, una organización que es mejor conocida como Unión Mahomut. Mahomut es una organización que se ubica en la región de los Altos de Chiapas y agrupa a cerca de 1000 familias, 877 productores y productoras. Del total de productores, 157 son mujeres que participan en la producción de café. Desde 1991, la organización, esto a través de las crisis que han habido dentro de la cafeticultura, primero la Revolución Verde, luego sale como una oportunidad el hecho de producir un café diferente al convencional, y fue que Mahomut toma todos estos problemas como una oportunidad para producir un café diferente. Es así que nace al interior de la organización la posibilidad de producir un café orgánico, y desde 1991 hemos estado incursionando en la producción orgánica. Claro que esto no es tan sencillo, no es como de un año para otro ya todos somos orgánicos, sino que tenemos que pasar por 3 años de transición para poder ser un productor orgánico. ¿Por qué somos orgánicos? Porque nos ampara, nos protege, nos representa un certificado que es orgánico, que dice que sí estamos cumpliendo con todas las diferentes actividades y estándares y normas de la producción orgánica. Esta misma crisis que se dio durante los 90 también nos abrió la puerta para otra oportunidad, que fue
entrar al sistema de comercio justo, que nace como con el nombre de Max Havelaar, y que bueno, estas dos oportunidades nacen precisamente en México, ¿sí? El comercio justo nace en México, en Oaxaca, y la producción orgánica también. Esto ha permitido que de alguna manera pudiéramos ir caminando poco a poco. El camino no ha sido tan fácil, estamos en una región donde la situación económica, política y social, pues muchas veces hacen que el camino sea más, nos cueste más trabajo caminar. Y es así que a lo largo de este camino, pues en 1980 en el 2013, perdón, aparece la roya del café, y esto trae como consecuencia que en gran parte de México y en otros países pues haya una disminución importante en la producción de café. Allí entra, digamos, la posibilidad de poder trabajar con algunas fuentes financieras como Citibanamex, a través de Fomento Social Banamex, que llega en un momento propicio para que los productores de las organizaciones, y en este caso de Majomut, pudiéramos tener la oportunidad de renovar los cafetales y poder nuevamente fortalecer la cadena productiva del café, ¿sí? No solo estamos trabajando en el tema de café, no solo estamos diciendo que es un producto orgánico porque nos ampara un certificado, sino que también estamos protegiendo a los niños, en cuidar que no sean trabajos pesados. Los llevamos a veces a las parcelas, pero con la finalidad de seguir reproduciendo esta filosofía de la producción orgánica, ¿sí? Estamos en el comercio justo, tratando de cumplir todos los estándares, y bueno, Majomut desde 1983 ha incursionado también en la exportación de café. Antes se hacía a través de cuotas, ahora es más difícil entrar al mercado internacional, y sin embargo hay mucho café que no es exportable, pero que sigue siendo de muy buena calidad, y que nosotros, con todos los habitantes que tenemos en México y con todas las cooperativas que hay en México de productores de café, tendríamos que estar importando café de otros países para poder cubrir esa necesidad. Y es así que Majomut intenta abrirse paso, porque se necesita construir una cultura de consumo de café. En México tenemos un consumo per cápita alrededor de 1,5 kilos, me parece, de café por persona, cuando en el norte, en los países de Estados Unidos o Europa, consumen alrededor de 4 o 6 kilos por persona. Entonces, de allí que nace la posibilidad de que pudiéramos incursionar, aliarnos con otras iniciativas como Caravana, que nos va a platicar la compañera Rosy sobre toda esta experiencia, de cómo podemos ir abriéndonos camino. Caravana es una de las oportunidades, pero necesitamos también abrirnos más paso. Si nosotros como experiencia Majomut pudiéramos también multiplicar esta experiencia con otras organizaciones o abrirnos a otras posibilidades de mercado nacional, seguiríamos mejorando las condiciones de vida de los productores. ¿Por qué? Porque todo el café que se produce en México, la mayor parte es bajo sombra, ¿sí? Y Majomut está conservando el medio ambiente. Todos los productores o donde hay una planta de café estamos captando carbono, ¿sí? En una parcela diversificada se captan alrededor de 16 toneladas por hectárea diversificada. En cada parcela bien diversificada hay más de 120 especies diferentes, desde fauna, flora, plantas ornamentales, plantas condimentarias, alimentarias, todo esto. Entonces, ¿qué es lo que buscamos como organización? Lo que buscamos es seguir fortaleciendo el territorio a través de la producción orgánica. Queremos que de alguna manera siga siendo la organización que permita que de alguna manera se siga fortaleciendo el autoempleo. Sabemos que el movimiento migratorio no lo podemos detener, pero al menos que los productores y productoras tengan la oportunidad de seguir manteniendo su territorio, y que si sale en un momento, un par de meses o no sé, que tengan la oportunidad de regresar y volver a cuidar su cafetal y seguir produciendo de manera
consciente. Perfecto. Estamos tratando de cuidar la salud de los productores y productoras y de los consumidores sobre todo. El compañero Romeo nos va a decir unas palabras. Adelante. Sí, muy buenas tardes a todos. Yo me llamo Romeo Pérez Santis, soy el presidente del Consejo de Administración en Unión Mahomut. Bueno, voy a hablar unas palabras de mi idioma tzotzil. Soy productor y mi papá también es fundador de Unión Mahomut. Bueno, voy a hablar en idioma tzotzil. Bueno, lichilolach chaosh peluk, ta kotolik, ti kuepali oyoshuk, bueno, toshkushet kondon kutik, tas venda bun kutik como organización, senda Mahomut, y di Mahomut, boneshas ligel tal ti amtel, kushelan ta shanoptal, kushelan chi amteh kutik, bun kutik como tzunkahbe un kutik, y li oyun como representante legal, tas para representar casi 1000 productores. Y hoy proyecto este kutik, el kutik batel, yo he hecho para mejorar batel y Unión Mahomut. Y mucho tu kutik no es, sino para que he hecho pas kutik avanzar, tas venta el proyecto, tiene que chishano kutik, tas kutik dependencia de tik pushu, tas kutik coltael. Y una de las dependencias de hoy, de fomento social, y licenciada Vanessa, con la Valta Sventa, apoyo Chavak Sventa, los pequeños productores que realmente están luchando, de Chai Persa, Sventa, de Akosh Chipatel, de Kushelan, de Vinik Ans, Kerem Sebetik, Sventa educación, Sventa crecimiento, Sventa economía, pero con la Valik Sventa Avamtelik, con Sergio y todos, Ucholicho Dastigoshuk, con la Valik Sventa, y es un privilegio de tenerlos a ustedes y apoyando, digamos, más a los pequeños productores. Pues, Kola Valik, gracias. Bueno, lo que dijo en general el compañero Romeo es que muchas gracias por tener la oportunidad de estar aquí y que conozcan y escuchen que Mahomut es una organización de pequeños productores, de indígenas, celtales y tzotzilles, y que está por cumplir 40 años, y que dice que una manera para poder ayudarnos entre todos es trabajar juntos y consumir lo que realmente se está produciendo en el campo que está conservando el medio ambiente, y que agradece enormemente pues las colaboraciones y apuntalamientos que muchas veces se necesitan las organizaciones para seguirse manteniendo y ser más competitivas. Perfecto, pues muchísimas gracias Fernando, muchísimas gracias Romeo. La verdad es que siempre es un placer escuchar de mano de los productores qué está pasando, cómo es su sentir incluso con estas inversiones, ¿no? Porque hemos visto un avance, incluso ellos mismos nos lo han comentado en varias ocasiones y ahí es cuando se ve realizado el proyecto, ¿no? Entonces, quisiéramos también, en este caso, quien los acompaña hoy es Caravana Café y está Rosa Elena Cantú como su representante. Quisiéramos que nos platicaras un poco de, bueno, más bien que nos compartieras el modelo de negocio que tienen y cuáles son las 5 fortalezas de negocio más relevantes que Caravana Café que transporta en colaboración con la Unión Mahomut tienen. Hola, muy buenas tardes. Bueno, muchas gracias por la invitación, por el apoyo, por la convivencia. Les quiero comentar un poquito qué es Caravana. Caravana es una red de cafeterías móviles que lo que buscan es incrementar y diversificar los ingresos de las familias productoras de la Unión Mahomut. La Unión Mahomut, como ya lo dijo Fernando y Romeo, es una organización de familias con pequeña propiedad, ¿no? Queremos también ser una opción de un emprendimiento atractivo para nuevos inversionistas y queremos ser un medio para impulsar economías locales. Absolutamente todo lo que se vende en Caravana, a excepción de la leche y el agua, viene de pequeñas empresas generalmente lideradas por mujeres. Y queremos ser también una opción de consumo consciente para el cliente final. La mayor rentabilidad del café en esta industria, que tiene muchos millones de dólares, que genera muchos millones de dólares, está en el café. Y sin embargo, a las familias productoras les llega una muy pequeña porción de esa industria millonaria.
Consideramos que una de que las fortalezas del modelo de negocio se basan en la integración vertical, haciendo lo que a cada uno nos toca hacer: la producción, el beneficio, el tueste, la comercialización y la preparación. Lo que nosotros buscamos, o el modelo está enfocado a que en este modelo de que sean cafeterías móviles sea muy atractivo, muy versátil. En esta nueva convocatoria lo que hicimos fue hacer nuevos modelos que pudieran, para poder acceder a otros mercados. Antes teníamos un remolque, no sé si se está viendo por acá, creo que no. Bueno, pero es un remolque que estaba diseñado para dar servicios en instituciones de más de 300 personas, y ahora estamos diseñando, y son los que vamos a empezar a comercializar y a operar en los próximos días, unidades que van desde las 20 personas hasta las 700, ¿no? Tenemos hoy 2 unidades operando, una está en el Impact Hub en la Ciudad de México, en la colonia Condesa, y el otro es itinerante. Ahorita estamos dando servicio a una dependencia de gobierno, etcétera, y es un modelo muy flexible, es muy atractivo. Cada de las ventas, es una empresa conjunta además, entonces de las ventas los productores están recibiendo el 2% de las ventas totales, más el precio de venta justo que ellos mismos establecen, más el porcentaje de utilidades que es exactamente mitad de mitad. Y la idea es que podamos estarlo franquiciando en un futuro cercano. Consideramos que otro valor importante del modelo es precisamente esta tradición y estos valores que la Unión Majomut tiene. O sea, tenemos una producción orgánica, tenemos todo este impacto social, ambiental, cultural y evidentemente económico que se puede dar en las comunidades, y que además buscamos que estas utilidades regresen como activos de las organizaciones o de la organización para un mejor desarrollo de vida y oportunidades que se puedan dar en las comunidades. El café, como ya también lo comentaron, es un producto orgánico. Este es un café realmente sano. Consideramos que la revolución o la próxima revolución está en la conciencia del consumo. Y lo que nosotros estamos entregando al cliente final, este acercamiento que podemos tener con el cliente final, también nos ayuda a poder fortalecer lo que está pasando en las comunidades y a sus familias. Tenemos también esta ética de profesionalización de todo el modelo, y profesionalización de los procesos a lo que cada uno nos toca, tanto a la producción como del beneficio, como del tueste, como de la preparación. Y podemos dar esa trazabilidad que a la gran empresa le cuesta mucho trabajo y mucho dinero hacer. Para nosotros no. En esta integración donde estamos acortando tanto la cadena de valor, para nosotros es muy fácil contar esta historia que hay detrás de cada taza. Es muy fácil decir de dónde viene, qué familia lo produjo, a qué altura, qué variedad, qué proceso, qué cosecha y a qué sabe. Y cuáles son los impactos que tiene detrás. Lo que nosotros estamos ofreciendo en cada una de las organizaciones o de las instituciones con los que trabajamos es precisamente esos indicadores de impacto social que se tiene con este modelo para la cooperativa y para sus productores. Creemos también que uno de los beneficios o de las ventajas que tenemos como modelo es que es un modelo plug and play. Llegamos, nos instalamos sin que la institución tenga que hacer obra alguna. Solamente nos dan luz y eso es todo. El modelo está diseñado para que sea autosuficiente, tiene su propio tanque de agua, su propio tanque de desechos, hacemos separación de residuos, etcétera, etcétera, y por lo tanto la facilidad como un servicio tercerizado es bastante barato. Y bueno, también es un modelo de baja inversión. Con este nuevo esquema de escalamiento podemos tener modelos que van desde los 100,000 pesos hasta los 300,000 pesos. Entonces, bueno, lo que busca Caravana es precisamente tener estos impactos para atrás y además esta empresa social que consideran a las familias productoras no como un proveedor de un muy buen producto, sino como un socio real que también va a riesgo, que también va a utilidad, etcétera, en un modelo de negocio completamente inclusivo. Perfecto, muchas gracias, Rosy. La verdad es que parte de las líneas más importantes de la convocatoria ha sido el fortalecimiento también de las alianzas. Y entonces también ahorita, como lo pudimos ver, tanto Majomut como Caravana se han unido y han podido lograr el impacto social, ¿no? Entonces estamos hablando de que no solo es
y no solo no lo digo porque sea menos importante, sino no solo es el tema de la comercialización, está impactando directamente a vidas y eso es también algo muy importante para nosotros, el tema de género, de la inclusión, de la comercialización y de las alianzas, también contribuyendo a los ODS, por supuesto. Y justo ahora quisiéramos también escuchar la propuesta de Obvio, que siempre es un gusto de verdad aprender de las diferentes acciones que realizan y los enfoques de cada uno de los proyectos. Abimael José León es director operativo de Obvio. Quisiéramos que nos platicaras sobre tu proyecto y también cuáles consideras que son las enseñanzas más importantes que Obvio ha tenido en el último año, que no ha sido fácil, y qué han hecho ustedes para resolverlo. Hola, hola, buenas tardes, soy Avi. Obvio es un conjunto de organizaciones, de pequeños productores que actúan bajo los mismos principios. Ahora estamos en alianza justamente con una bicimensajería en la Ciudad de México y bueno, ahí es a donde estamos poniendo a disposición una serie de productos que cumplen los mismos principios. Para nosotros ha sido estos últimos años, de un aprendizaje constante, muy acelerado, donde pues con este tema que nos ha afectado mundialmente, pues se ha puesto la luz en ciertos aspectos y bueno, creo que la enseñanza principal viene justamente de las alianzas, ¿no? De la importancia de las alianzas, en principio entre los productores, entre los pequeños productores, entre todas las organizaciones que comparten los mismos principios. Y bueno, derivado de eso, que es una parte del proceso, también estamos generando alianzas muy importantes, como son con Fomento Social, Citibanamex, con Tienda UNAM, que nos permiten poner a disposición del público productos de alta calidad, certificados, ¿no? Y bueno, sobre todo nos ha ayudado mucho para la estandarización de los procesos, para el fortalecimiento de las capacidades comerciales de las organizaciones y bueno, la parte que considero que también nos ha ayudado bastante es que de alguna manera estamos consiguiendo conectar, hacer alianzas, esta es la parte en la que yo busco con ustedes, generar la alianza en el sentido del consumo responsable, ¿no? En principio por la salud propia, ¿no? También por la salud del planeta y bueno, se comparten ciertos principios que trascienden más allá en sus efectos, como estamos en distintas fases de la cadena de valor y compartimos los principios ambientales y sociales, pues de alguna manera se generan efectos, sinergias que trascienden más allá de los medibles por la ciencia económica, ¿no? Más allá de generar pues bueno, de poner al alcance del consumidor productos de calidad. Mientras lo hacemos, estamos preservando la biodiversidad ambiental, social, y estamos de alguna manera contribuyendo a mejorar el ingreso de las comunidades rurales, que es donde se produce principalmente pues, todos estos productos que manejamos. Hay café, hay mieles diferenciadas de abejas meliponas, abejas nativas, hay productos derivados de estas mieles, hay cremas corporales, cremas faciales, shampoos. En todo caso es un esfuerzo que se está complementando y es gracias a justamente estas alianzas que estamos logrando volver accesible, poner a su disposición, y esta es la parte que nos haría falta con personas, con sujetos, con asociaciones, pues lograr dar ese paso, ¿no? Hacia pues un consumo responsable donde pues, se puede aportar también, ¿no? desde la compra, ¿no? Logrando transformar no solamente la realidad, sino también en los mercados, ¿no? Entonces, pues derivado de justamente cómo son los principios comunitarios y cooperativos, es que pues ahora podemos ir pues avanzando en este sentido, ¿no? Y bueno, pues no sé si todavía… Muchas gracias, Abimael. Sí, la verdad es que Iniciativa Obvio ha motivado muchísimo incluso a otras de las mismas organizaciones que tenemos, lo cual ha sido muy bueno para nosotros porque también hemos encontrado estos canales de comercialización entre ellas mismas, ¿no? Entonces, justo como última participación, antes de ir a las preguntas que seguramente tendrán,
Queremos presentarles a Jorge y Alfonso. Jorge Pot es presidente de la Alianza Cash Maya y Alfonso Argüelles, el asesor de Cash Maya y representante actual del Consejo de Manejo Forestal en México. Quisiéramos que nos platicaran sobre su modelo forestal y, según su experiencia, cuál es la estrategia que mejor les ha funcionado para buscar la rentabilidad económica, social y sustentable de una empresa social. Jorge, por favor, ¿podrías contarnos un poco de sus acciones? Sí, gracias. Pues antes que nada, voy a mandarles un saludo en mi lengua, maya, para que pues, podamos estar en sintonía con ustedes. Malo chinikin, titalaklish. Buenas tardes a todos ustedes que nos acompañan acá en el foro. Bueno, nosotros venimos de los ejidos de la zona maya. Son ejidos forestales que desde hace más de 40 años que hemos venido aprovechando lo que es la selva con manejo responsable. Hemos tenido aprovechamientos, estudios del aprovechamiento del bosque y de un árbol que nosotros tiramos para el aprovechamiento, sembramos 10 arbolitos más para la reforestación de los predios que estamos desabasteciendo. Y esto pues, ha generado que a los 40 años pues, no hemos visto la ganancia real, no hemos tenido ver el fruto de las ventas de nuestro producto. Pues hasta ahorita que ya formamos un grupito de pequeños empresarios para poder aprovechar al máximo lo que es la madera, dándole un término haciendo muebles, dándole un valor agregado para la venta de nuestro producto. Para ello formamos una pequeña sociedad de 32 personas, entre ellos integrado por mujeres, hombres, o sea, y jóvenes de la región, que pues están interesados en que nuestra empresa tenga un futuro mejor. Entonces, para eso, pues ya tenemos una nave industrial que poco a poco, con la aportación de nuestros socios, hemos aportado allá, lo hemos construido, y gracias a Citibanamex, que también nos echó la mano con Reforestemos México y el PPD, que también nos apoyó en los últimos años. Entonces, pero ya no termina nuestro sueño. Queremos avanzar a más, pues teniendo un poquito más de herramientas para nuestro trabajo. O sea que no estamos al 100 en nuestra nave industrial, nos falta un poquito más de herramientas para poder consolidar esta empresa. Y para eso, pues, creo que no hemos estado, hasta ahorita no estamos muy al 100, para poder seguir avanzando en la elaboración de muebles. Y estamos trabajando, vendiendo algunos productos, pero todavía nos hace falta herramienta más sofisticada para estar completo en esta industria. Creo que es todo. Hola. Hola. Primero déjenme presentarme a mi estilo, ¿verdad? Soy hijo de un trabajador forestal. Mi padre era clasificador de madera hace 60 años en esta zona, ahí en todo este territorio. Yo llegué a la región hace 40 años
como la contraparte mexicana de un proyecto de cooperación que había entre México y Alemania. Para dar un poco contexto a todo esto que acaba de decir don Jorge, ¿sí? La tarea nuestra era aparentemente simple, pero bastante compleja. Se trataba de desacelerar la dinámica de destrucción que había en la selva maya. Ese era el gran tema. Y para eso había que trasladar la responsabilidad del manejo de la selva de la compañía maderera que tenía la concesión, trasladarla hacia las comunidades para convertirlas en el sujeto social responsable del manejo forestal, como estrategia para desacelerar la dinámica de destrucción que venía en la selva. Resultados después de 40 años. ¿Sí? Después de 40 años encontramos que la capacidad de gestión de las comunidades de la selva maya fue suficiente como para asegurar el manejo forestal responsable que dijo don Jorge. Estamos hablando de alrededor de poco más de 30 comunidades que tienen poco más de 600,000 hectáreas declaradas para uso forestal permanente que conectan las reservas de Sillancán y Calakmul. De ese territorio estamos hablando. Y la parte en la que don Jorge y yo estamos es en un pequeño grupo de comunidades del centro de Quintana Roo, en la zona maya, que son las que de alguna manera han evolucionado un poco más. Sin embargo, lo que tenemos como la gran lección aprendida, la capacidad de acción colectiva de las comunidades ha sido suficiente para lograr posicionarnos en el manejo forestal responsable y tener áreas de conservación de alto valor. Pero ha sido insuficiente para agregar valor, como decía don Jorge, a las maderas nativas de la zona maya, por parte de las comunidades, por supuesto. Esto aparentemente no tendría relevancia si no pensamos en que la población crece, que hay muchos jóvenes, hombres y mujeres, ¿sí?, que tienen que emigrar casi constantemente. Entonces, en ese contexto, quiere decir que las necesidades de empleo y las aspiraciones de vivir, o cómo vivir, han cambiado. Entonces, más recursos no hay. Entonces, ¿cuál es la alternativa? Agregar valor. Pero ¿cuál es el asunto, no? El asunto es que el modelo de gestión que traemos con las comunidades, como dije, fue suficiente para manejo forestal, pero se estancó en el desarrollo industrial. Estamos estancados ahí hace tal vez unos 30 años. Entonces, ¿qué estamos buscando ahora, no? Encontrar formas de cómo salir de ese estancamiento. Esto que estamos hablando, que hablaba don Jorge, lo empezamos primero con una empresita o con una iniciativa industrial, diría yo más que empresa, una iniciativa industrial del grupo de las 5 comunidades. Y empezamos a explorar, ir para adelante, con los valiosos apoyos que se han logrado, se impulsó, se formó un equipo de buenos carpinteros, varios de los que están aquí han comprado algunos muebles, veo algunas caras conocidas, ¿verdad? ¿Sí? Muy bueno. También logramos un acuerdo con un instituto tecnológico que nos prestara un taller de carpintería y ahí trabajábamos en el taller de carpintería del tecnológico. ¿Sí? Ahí se fue desarrollando un poquito la idea del negocio. Por ahí también nos dimos cuenta que entrábamos en los mismos problemas que tenía la dinámica social en los ejidos forestales respecto a dar un salto para una gestión más empresarial. Al darnos cuenta de esto, se ha discutido, se ha internalizado en ver por dónde ir. ¿Y cuál fue la conclusión? La conclusión es que en los ejidos en general nos encontramos que el dinero que ingresa no resuelve en general todas sus necesidades. Por tanto, pocos están dispuestos a querer invertir. Entonces, ¿cómo romper ese círculo donde las personas que están beneficiadas por la economía social forestal no invierten? Bueno, ¿qué fue lo que hicimos? Discutirlo y tratar de armar un pequeño grupo que sí estuviera dispuesto a invertir. Y a ese es el grupo al que se refería don Jorge. Pero no somos un grupo que es de una comunidad, sino que empezó muy suave, con una persona por comunidad que estuviera dispuesta a decir, nosotros vamos a participar en un nuevo modelo de gestión que sea tipo empresarial, que nos permita que cada quien le ponga conforme esté su capacidad de ahorro y tenga la idea de cuánto puede arriesgar. Y así es como nace Cash Mayas,
como una sociedad de pequeños inversionistas, está conformada por acciones muy modestas de 2,000 pesos, ¿verdad? Y cada quien le va poniendo en función de cómo va ahorrando y cómo ve el progreso también de la empresa, si ve que se está invirtiendo la plata o no se está invirtiendo, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo relevante de esto? Que en una conversación entre don Jorge y yo en su casa, larga, no con un café de la calidad de ahora, ¿sí? Que vimos aquí, ¿no? De pronto nos escuchó su esposa y preguntó, oigan, ¿y yo puedo entrar? Sí. ¿Por qué? Porque buscamos que en el diseño de esta empresita fuera incluyente, que pudieran ingresar lo mismo carpinteros que los jóvenes, que las señoras, etcétera. Entonces sí entró, y curiosamente nos encontramos que ahora el grupo de 8 mujeres que son miembros del grupo son de las que más han invertido. Claro. Hay mujeres que tienen, dentro del grupo, tienen 20 acciones, otras que tienen 15, otras que tienen 10, otras que tienen 5, y la mayoría del resto son hombres con 1, 2 o 3 acciones. ¿Qué nos está mostrando esto? Que la capacidad de ahorro está en las mujeres, y si nosotros generamos opciones, puede ser la oportunidad de cómo ir hacia adelante. Bueno, en ese sentido, vamos a la pregunta que nos hacen. De esto, ¿cómo vamos? ¿Verdad? Con la empresa. Empezamos haciendo un showroom propio, considerando que teníamos buena calidad, que podríamos vender. Bueno, doña Pandemia se encargó de tronar el negocio a nosotros y al hotel que nos daba el espacio para trabajar. Entonces nos encontramos buscando nuevas opciones de cómo vamos a trabajar. Y entre ellas, ¿qué estamos viendo? En primer lugar, vemos la necesidad de engancharnos en cadenas que tengan acceso al mercado, que estén funcionando, que tengan buen diseño, que tengan buen prestigio, y de esa manera vamos a ir encontrando. Por ahora hemos encontrado 2 o 3 con las que estamos conectados, pero en paralelo queremos armar también una línea de producción industrial en serie para poder tener productos para el mercado de tipo regional. Más o menos en esa dirección vamos. ¿Qué estamos en los últimos momentos? En los últimos momentos estamos empujándonos con la idea de una integración industrial. ¿A qué nos referimos con integración industrial? También como resultado de este proceso de los 40 años, empujando el tema de la industria, han surgido todo un conjunto de carpinterías familiares que tienen problemas. ¿Cuáles son sus problemas? Trabajan con madera verde, no secada en estufas, por tanto venden un mueble y al año ya no sirve, ¿verdad? No tienen diseño y están pulverizados comercialmente. Entonces, la función principal en la que estamos clavados es en la idea de tener un centro de integración y servicios industriales que aglutine a este grupo. Por lo pronto, son 3 carpinterías más la nuestra, son 4 que ya se han unido y que empezamos a trabajar en esa dirección. Lo más probable es que en el transcurso del siguiente año nos hayamos repuesto de este golpe que nos dio la pandemia, y ya con una empresa que es mucho más ágil, que es más fácil con esta pequeña empresa que se armó de accionistas, que ya no tiene toda la gobernanza que muy buena para la cuestión de manejo forestal, pero no suficiente para la cuestión industrial, nos permita abordar con mayor agilidad las decisiones comerciales. Lo que hemos aprendido en todo este tiempo es que si queremos preguntarle a la asamblea si vamos a poder hacer un acuerdo y vender algo, no vamos a funcionar. El modelo con el que está hecha esta empresa es un modelo más ejecutivo, de carácter empresarial, que sí permite reaccionar y entrar en un modelo de negocios con nuevas empresas, sobre todo aquellas que tienen diseño y acceso al mercado. Perfecto, muchísimas gracias. Ya se nos agotó el tiempo. De todas maneras, seguro va a haber muchísimas preguntas que tengan. Solo ahora vamos a poder responder 2. También los invitamos, nosotros vamos a estar todavía más tiempo acá en la FLII, entonces seguramente ya los ubican y podrán preguntarles directamente. Como les comentábamos, también la convocatoria ha tenido un impulso en el tema de género, entonces ahorita ya lo pudimos escuchar también directamente de Alfonso. Y bueno, tenemos solo tiempo para 2 preguntas, entonces, ¿alguien que guste? Perfecto, adelante. Muchas gracias por compartirnos su conocimiento y pues la maravillosa experiencia y el proceso que han tenido implementando este proyecto.
Y mi pregunta va, ¿han considerado la venta de bonos verdes o bonos de carbono como mecanismo de financiación para el crecimiento de las empresas? Sí, no, ¿y por qué? Es algo que hemos platicado y que se tiene considerado. Requiere justamente una serie de consultorías, certificaciones para obtener estos bonos, para así poderlos poner también para que sea objeto de financiamiento de los productores de manera directa. Pero ya hay algunos proyectos, yo no tengo el dato particular, no de estos 3, pero hay otros proyectos que estamos apoyando que ya están vendiendo bonos de carbono. Muchas gracias, Vane. ¿Otra pregunta? Adelante. Hola, yo soy Alejandra. De los servicios que platicaron del café, también han considerado involucrarse en pago por servicios ambientales de la CONAFOR como paso 1 previo a quizá los bonos de carbono. Eso por un lado, sí, no y por qué. Y respecto de los muebles que nos platicaban, mencionaron que talaban un árbol y que por ese árbol sembraban 10. Pero ¿hay algún otros criterios que los hagan como regenerar las selvas, como a lo mejor el árbol que talaron tenía 70 años y los 10 que sembraron se va a tardar en que la selva se vea uniforme? O sea, ¿hay algún otros criterios que los consideran adicionales a nada más sembrar? Si no, ¿y por qué? Gracias. Yo contestaría rápido que en algunos de los proyectos han tenido pago por servicios ambientales en algunos años, pero últimamente también con las nuevas dinámicas es como más complicado en temas de subsidios y lo que está haciendo actualmente el gobierno federal. Y el experto en los temas, o sea, Alfonso es también el líder de la iniciativa FCC, que es un sello internacional y que tiene su base en México. Entonces, el sello FCC tiene validez global para el manejo sostenible de los temas de la madera. Dejaría que Alfonso nos comente al respecto. No es nada más el tema de 10 por 1, sino es toda una certificación y validación de un organismo internacional que te dice, una vez que algo tiene el sello, es que hay un manejo sostenible general del bosque y de los árboles. Hola, muchas gracias por la pregunta, es excelente. Mira, justo cuando yo hablaba de este tema de 40 años, lo primero que se decidió fue que cada comunidad tenía que definir un territorio para destinarlo para manejo forestal permanente. Eso fue lo primero. Y tienen distintos tamaños, me parece que la de Casildo, de Don Jorge, son 30,000 hectáreas, ¿verdad? Donde yo vivo en Novec son 18,500, y si le vamos sumando, así se suman las 600,000 hectáreas que mencioné hace un rato. ¿Cuál es el segundo paso? Bueno, el segundo paso es que no es una talarraza de todo el territorio, sino hay un sistema de rotación, ¿verdad? Que en unos lados va de 15 años, en otros de 20, en otros 25 años, es el rango que están las rotaciones en las que se divide, y lo otro es que se van cosechando los árboles que llegan a la edad de cosecha. Pero con el tiempo se fue incrementando el número de especies que se aprovechan y esto permitió un sistema en el que se van generando pequeños claros en el bosque o en la selva cuando se aprovechan árboles en grupos. Y estos claros que se limpian pues tienen a su alrededor árboles semilleros, obviamente, son pequeños, estamos hablando de claros de máximo de 1/4 de hectárea. Por tanto, hay fuentes semilleras a todo alrededor. Lo que don Jorge mencionaba pues, son las plantaciones de enriquecimiento de esos claros. Pero antes de limpiar un claro, primero se checa si no hay regeneración adelantada. Y si hay regeneración adelantada, pues se limpia, se dejan y se complementa, como dice don Jorge. No necesariamente con 10, con los que entren en el claro, ¿verdad? Muchas gracias. De hecho, igual también si quieren ahondar más en esta pregunta, porque creo que da para muchísimo, de todas maneras, si quieren al terminar el panel, podrían ir directamente con Alfonso para ver también cómo podrían vincularse con ellos. Pues ahorita solo para una última frase, nos gustaría manejar esta dinámica. Malú,
Javier. Una última frase con la que cerrarían y por último vamos con el final con Vane. Muchas gracias. Pues de nuestro lado sería que vayamos pensando en estos ejemplos, pero son muchos otros los que están en esta convocatoria como futuro pipeline de los inversionistas, de las incubadoras, aceleradoras. Son empresas con una trayectoria tal vez atípica a otras startups que están acá, ¿verdad? Pero desde luego si estamos apostando por que el capital esté orientado a la generación de impacto social, ambiental, económico y coherente, básicamente, pues son estas empresas por las que también hay que apostar, entendiendo que necesitamos pues nosotros también desarrollar habilidades, las empresas también desarrollar habilidades, pero que es un trabajo que tenemos que hacer juntos. Entonces, pues invitarles a que no solo piensen que hay estos ejemplos, hay muchos más, igual de emocionantes, que con mucho gusto les podemos compartir para que vayamos creando tejidos. Perfecto. Javier, adelante. Gracias. Ayer estuve escuchando muchas de las experiencias y vi que la mitad estaban listas para explotar y escalarse. Pero cuando hablamos de escalar y tener mucho más impacto, creo que necesitamos aliados y aliadas. Y estas 200 empresas que llamamos empresas sociales están en pleno acercamiento a esta cultura del impacto, pero vienen con su itacate bajo el brazo. Son aliadas para ayudarnos justo a multiplicar el impacto. Solamente ellos, forestales, apicultores, 600,000, 2 millones, casi 3 millones de hectáreas de selva que a través de una actividad productiva, económica, no de un proyecto de conservación, se están conservando con mecanismos no solo de bonos y tal, sino también de vigilancia, de evitar la deforestación, de uso sostenible, bla, 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 y 80,000 ya familias que viven de esto. Entonces, es un impacto interesante y creo que de la alianza de esto pueden salir propuestas de política pública de gran valor. Perfecto, muchísimas gracias. También queremos agradecer a cada uno de los ponentes y de los productores que están aquí presentes y nos gustaría cerrar con las palabras de Vanessa. Adelante, Vane. Digo, muchas gracias por estar acá nuevamente, por permanecer y decirles que nosotros desde Fomento Social y en la alianza que tenemos con PNUD y con NUP, lo que tenemos ahorita es un compromiso de fortalecimiento de este tipo de grupos. Vamos a invertir lo que sea necesario en tiempo, en experiencia, en estar en el acompañamiento con estos grupos para verdaderamente llevarlos a ser empresas sociales invertibles. Les falta un poco de años de acompañamiento, como decía NUP, pero esa es toda la intención. Son proyectos para nosotros de mediano y largo plazo y tenemos ese compromiso. Y también decir que el caso Caravana, para quien quiera ahondar en el tema, está documentado en la página de Latimpacto como uno de los 20 casos de éxito que se documentaron entre Ethos y Latimpacto, para quien quiera ver como todo el modelo y todo lo que se hizo. Y como eso, como el caso Caravana, que incluso está ya, digamos, armado, queremos seguir adelante con otro tipo de proyectos. Entonces el compromiso está ahí y traer a este foro estos proyectos para nosotros era pues, de una gran importancia. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Pues muchas gracias a todos por haber estado aquí presentes. De parte del equipo les damos un pequeño detalle de agradecimiento a todos los ponentes. Esperamos que les guste. Y los invitamos a pasar al lunch, el cual será en el Hotel Hyatt, en el 3er piso. Gracias.
Entonces, ¿las podéis proyectar y darle al audio? Nati, do you have a mic? No. Hola. Hola, ahí está. Hi, can you hear us? Yeah, can you give us a little bit of sound just to see if we can hear you back here? This is Melina. Okay. I think I have Hello, to be standing Aaron. here. Hello. Great. If it's okay with our virtual panelists, we're going to start in 5 to 10 minutes while people start coming in, that they're already doing so. So my recommendation is for you to take the opportunity to chat or prep or discuss the other session that we had regarding public policies in impact investing, or Sure. I don't know. I think we have already some people connected, right? Yes. And I think, I don't know if they're watching us or listening to us, so welcome everyone. As Maria said, we're just having a few minutes and waiting a few minutes until people start coming back into the room. But yeah, in the meantime, I don't know if there's like something you would, without touching, the points of the panel, maybe. I don't know if we should go for, certain topics, or if you want to have like certain arrangement prior we start the session. No, sir. Anu, Erin, are you, Rebecca? Can you listen to Melina, sorry. Yes? Okay. Okay. So, I don't know. Yes. Yeah. Perfect. So, no, we were actually, we can discuss a little bit. Nati and Melina can tell us a little bit while this like 5-10 minutes. You can share with our virtual panelists how you're funding FLII. Have you any opportunities to talk about the care economy during FLII so far? Well, I just want to say that we miss you. It will be great for you to next time to come here. It has been great so far. Yesterday we had an amazing time at an hacienda. It was beautiful.
even though it rained a little bit, but the mood and the atmosphere is so good that everybody was still there and like enjoying the conversation, and it has been a very productive FLII, and everybody is very happy to be together again, and there is this hype of being in person all the after 2 years. So it has been great. There have been a couple of very interesting conversations, and well, I have been attending mostly those about gender. And there certainly is more and more interest in this particular topic. We have been discussing about gender lens investing, how to invest in the missing middle, and also how to include more gender perspective and gender mainstreaming. And I think like moving forward and trying to advance the field, the care economy, of course, is something that we really need to start discussing more and more. And well, I think that the previous sessions have been, in a way, a preparation for this conversation that is about to happen. I don't know, Melina, if you want to share. Yeah, totally. I think, I mean, on my side, I think, you know, talking about caring economy, it's part of my daily basis, right? So I basically breathe, have breakfast, have a meal, talk every single minute about this economy, and especially about the work that we're doing. It's been great to be connecting with people that are, of course, like beware of the social impact that companies are doing in this aspect. So yeah, I think it's been amazing. And I'm really happy to open up this conversation and to have you guys here with us. Yes, no, and I just wanted to add that, well, of course, this is something that has been like very common for all of us, no? The increase in the workload for women during the pandemic. And this has been something that we have discussed in many of the sessions, because we have talked about a C session, we have talked about how this workload has been particularly hard for women and women in developing countries. So there is really a need for what we're trying to achieve with the projects that you are leading and we are also involved. So we hope there is more and more interest in this. We see that the floor is ready for that. Like we had the conversations have been preparing the field, but we still have a lot to do, and there's a great amount of work to do still in this context, no? So, yeah. We're at your orders, Maria. You. So. Yes. Hi, Antoine. Now you need to sit down and join. No, I think people are slowly starting to arrive. So I think, I don't know, I think I would take, another 5 minutes. But I can ask more questions without trying to touch anything in the panel. But no, since we're here and since part of the mission of FLII is to create awareness, to facilitate partnerships, if Natia and Melina can share anything on for them, like a success story in creating awareness in a certain topic, or an alliance during this FLII or another FLII, or like how these kind of sessions can actually help scale the impact of initiatives. I think that would be great for the last question before we start the panel. Sure. I think, and I was talking to Armando the other day. I remember I had the opportunity to be at FLII in 2020, so it was my last event, like live event prior COVID hit it. So I think it was like this realization moment when I arrived and started talking with people that are creating amazing companies and they are solving like real problems, right? The problems that we as humanity are facing on a daily basis. It was great because at some point you somehow feel like you find your tribe, right? After attending to several events,
being part of FLII and getting to know all the organizations, the startups, all the government, all the things that governments around the world are doing in order to solve major impact problems. I think it's amazing that you could connect with that people, and then later on, even though maybe they are not like on the same industry, you end up making like great connections and a great networking effect that at some point you can actually end up partnering or working with the companies you met, with the funds you met, with the banks you met, right? So in the end, I think it's all a matter of community, and it's great to be able to be in a community of more than 600, I think we are, Maria, right? 700. Okay, great. So more than 700 people that are concerned about how to solve with impact to different problems we are facing as a humanity. I don't know for you, Natalia. Well, for me, I have a long story of fleas. So I was here in the first one, and I have been, I think this is my 10th or so. And for us as ProMujer, what we see that is very exciting is that 2 years ago or 3 years ago, gender lens investing was just one specific session during the whole event. And now we see this as a whole track. So we have been talking about gender issues and gender perspective in investing, in the missing middle, and in different topics. So it's a whole track on gender and diversity that I think this is like really moving the needle in this conversation. And I hope the same happens with issues as important as the care economy. We will discuss this in a couple of seconds, I guess, as people are just finishing their lunch and coming into the session. Perfect. I think we're going to, because there's more than 30 people connected in YouTube and rising the numbers. So I think we're about to kick off. Thank you so much for our virtual panelists for bearing with us. The agenda always gets a little bit delayed, and we were hoping that everybody started to have lunch before, but also the last day of FLII, people prefer to network. But I think that without much further ado, we're actually checking the presentation, but give me 1 second and I'll introduce everyone. Yes, I think it's a great challenge to have this hybrid format after 2 years of pandemic, where everybody wants to be in person and together. But Yeah. it's so amazing to have this possibility. Great. Yes. Exactly. The first day we had Jacqueline Novogratz with us. I don't know if the panelists know her. She is the founder of Acumen, and she wrote a very famous book called Blue Sweater. And she's so inspiring, but it was all of us the first day. Everybody was so eager to chat to each other that they were chatting while she was giving her super inspiring talk. So that proves that the ecosystem needed to connect. But yeah, I think, Diana, can you, sorry. Okay, let's go ahead and introduce this panel. So it's an honor and a privilege to present to you Erin Tensi, Director of Inclusive and Sustainable Economies at the IDRC, Rebecca Calder, Director and Co-founder of Core Global, Anu Shetty, Principal Investments of Soros Economics Development Fund of the Open Society Foundation, Melina Cruz, who you have in person, co-founder of Homely, Natalia Wills, Mexico country representative for ProMujer, Maria Noel Baeza, Regional Director for UN Women. This is a luxury of panelists, so we are very thankful and very excited to have you here. Wonderful. I hope everybody can hear me, and thank you so much. I am speaking to you from Ottawa in Canada, where there is still snow on the ground, but the sun is shining, so we're feeling hopeful for spring. I just want to thank the FLII organizers
for providing an opportunity to talk about the role of business to help transform the care economy and how IDRC is investing in the care economy as an essential component of the COVID-19 recovery and to building an inclusive and sustainable world. This is the first time that a fully dedicated FLII session focuses on the care economy, and hopefully not the last. Can you imagine our societies and economies functioning without care work? The pandemic has exposed a care crisis. The precarious nature of paid care work was laid bare as care workers, primarily women, contracted and succumbed to the disease or were asked to shoulder extra work, in many cases in dangerous conditions. It also exposed the importance of unpaid care work as predominantly women everywhere left paid work to stay home, to look after children that were out of school, or to look after family members with illnesses. Or they saw their productivity decline as they juggled these things while working. Or they had to stop working outside the home altogether. The pandemic also exposed how women in minority groups or in lower socioeconomic statuses were more significantly impacted than others. Most of care work across the world is unpaid and its distribution is unfair. According to data from ILO from 2018, in Latin America, Asia, and Africa, women spend between 3 to 5 times as many hours on unpaid care as men do. And you can imagine that during the pandemic, that number, I'm sure, has risen. So when we consider paid care work, about 90% of care workers are also women. The care sector is a big employer for women. And in Latin America and the Caribbean, more than 16 million women, representing about 15% of all women doing paid work in the economy, are domestic workers. While the care economy is a major source of employment for women, the working conditions are extremely precarious, and even more so when undocumented migrant women are involved. This is the care economy, the sector of the economy that is responsible for the provision of care and services that contribute to the nurturing and reproduction of current and future populations. More specifically, involves childcare, elder care, and care of people with disabilities, education, healthcare, personal and social domestic services that are provided in both paid and unpaid care forms, unpaid forms, and within the formal and informal sectors. For those that hadn't realized about how fundamental care is for our societies, one positive consequences, I guess you could say, of the devastating COVID-19 pandemic is that it's made many realize how crucial care is for our societies and our economies. And the pandemic has exposed a crisis in the care economy that existed long before the pandemic. However, COVID has amplified the cost and the impact of gender inequality and the differentiated impacts on different groups of women. It's increased the urgency and relevance of putting gender equality and the care economy at the core of pandemic responses and recovery efforts. Gender equality and inclusion are central to IDRC's mandate and our approach. IDRC is the International Development Research Center, and we promote consideration of gender and other inequalities as key aspects in our research. We, as IDRC, are part of Canada's foreign affairs and development efforts, and our strategy is to engage and support research in the Global South for the Global South to address critical knowledge and innovation gaps towards building a more sustainable and inclusive world. And we do this by funding and supporting high quality research, by sharing knowledge to inform local and global action, and by mobilizing alliances to drive global positive change, as the panel illustrates today. So our programming at IDRC has contributed to understanding how care responsibilities hamper women's economic empowerment. They're a key barrier to women's labor market participation and their job quality. Such barriers prevent the household and the economy from tapping into women's full potential. Our contribution is, our work at IDRC is contributing new evidence for business and public service models to provide affordable childcare for marginalized women, as well
as innovating technologies that save women time and reduce energy consumption and carbon emissions. So as you know, small and middle-sized enterprises are the backbone of the global economy, accounting for the largest share of total employment. For poorest countries, the self-employed, the micro and small enterprises together account for nearly 100% of total employment. So it's urgent that the public sector invests in care, but public provision of care may be constrained. The private sector has advanced on the direct provision of work-based childcare for its employees, specifically large corporations, but this is unlikely to reach most households that, as I mentioned, are not employed in larger or formal enterprises. So while it's critical to advance in these two areas, additional solutions are urgently needed to address the lived reality of most workers in poor countries, especially women. So today, I'm so excited. We will discuss and learn from private sector initiatives, market-based solutions that reduce, redistribute, and reward care work, which hold potential to help transform the care economy. However, knowledge and evidence gaps on the viability, the scalability, and the gendered impacts of these businesses are preventing the types of public and private investment needed for the sector to grow and to thrive. So we have partnered with the Open Societies Foundation, represented in the panel today by Anu Shetty. She's the investment principal at the Soros Economic Development Fund, to generate knowledge and evidence needed to help mobilize capital and impact investing that address the care economy challenges in emerging markets. So this program, which is called, it's a big word, Transforming the Care Economy Through Impact Investing, it seeks to really leverage entrepreneurship to transform care into a sustainable and inclusive economic opportunity. And it's organized in 3 pillars. There is a lot of information here, but you'll be getting links to things, so don't feel like you need to write everything down. So pillar 1 is the Care Economy Knowledge Hub. It's a new action-oriented research initiative that's aimed at addressing this knowledge gap by identifying, documenting, and amplifying market-based solutions to care across sub-Saharan Africa, Southeast Asia, and Latin America. And joining us today also is Rebecca Calder, and she's the founder and director of Core Global, K-O-R-E. You can see there on the slide. And Core Global is an organization that leads the consortium on the Care Economy Knowledge Hub. The Knowledge Hub includes case studies and mapping of business solutions and innovations for the care economy. And one of these business innovators is Homely, which is being featured in the platform today. And we're joined, well, you're joined in person by the founder and CEO of Homely, Melina Cruz, who you're just listening to a moment ago. And in addition to the implementation research being carried out through the Care Economy Knowledge Hub with Pillar 1, we have 2 other pillars. So the second pillar focuses on supporting women-led and or women impacting enterprises through incubation and acceleration to build innovative solutions to transform the unequal burden of care into opportunities that benefit women, families, and communities. So we'll hear today from ProMujer, from Natalia Wills, who is ProMujer's country representative for Mexico, and Alterna and ProMujer, with the support of IDRC and SEDEF and UN Women, have launched a call for enterprises in the care economy, and will be supporting them so that their businesses can become investable and generate the solutions to help with those 3 main R's: help reduce, reward, and redistribute care work. So we're extremely grateful for the partnership with UN Women, and today we're very pleased to have Maria Noel Baeza, who is the Regional Director for UN Women in Latin America and the Caribbean. And we're also very pleased to have partnered with FLII and the New Ventures for Pillar 3, which is our initiative that focuses on building a global community of practice to enhance the collective capacity, the sharing and amplification
of investable care economy solutions and examples. So all of you in the audience are now part of that group. And they will also support the catalyzing of more gender smart capital to be directed towards the care economy. So this initiative will provide ecosystem actors, in particular incubators, accelerators, and impact investors with the evidence and the data that they need to support scalable and market-based care solutions. It will also inform strategies for care economy enterprises to meet their capital and resource needs. So beyond evidence generation, the initiative also contributes to the building of partnerships between investors and entrepreneurs to advance business innovation and investment in the care economy. It engages evidence users, including business owners and entrepreneurs, impact investors, researchers, and policymakers to understand their needs and facilitate community of practice where they can connect. And so today is a key step for this. So let's jump into the conversation. It's very exciting, and I hope the technology will work along with us. So I'm going to ask a round of questions, and the first one I'll ask to Rebecca. So here's the question to you, Rebecca. What's the potential for innovation in the care economy through business and investment? So I mean, I'll just ask you, sorry, if you maybe just a little bit more detail. So, you know, because you've led a consortium of organizations that are building the evidence base for impact businesses and investment to help transform the care economy, can you tell us more about this Action Research Initiative and what were the learnings about business and investment innovation in the care economy? That's great. Thanks so much, Erin, for that fantastic introduction. And I see that we're already on some of the slides that I prepared to respond to this question. So I'll just start by re-emphasizing that, you know, the care economy, as we all know, is a huge, there's a huge need to address it. It's a huge challenge, but it's also a really huge opportunity in Latin America. So, you know, we can never hear these statistics too much because I think they're quite profound, but there are 16.5 million domestic and care workers in Latin America. And over 70% of these still work informally, meaning they don't have contracts, they don't have social security, and sometimes they have low to no remuneration. And, you know, the second thing that you talked about, Erin, was about the time dedicated to unpaid domestic and care activities. You know, 70 to 86% of this time is women's time. So this has real implications for women's engagement in paid work and about their economic agency. And if this work that is at present uncounted was actually counted as part of the formal economy, it would constitute 15% of the GDP in Latin America. So that's the economic value of unpaid care and domestic work, and that 15% of GDP is a huge opportunity. So I'll just ask to go to the next slide, please. And I won't spend much time on this because Erin has already given a really fantastic, sorry, was I too quick? Could I have the next slide, please? Thank you so much. Erin spent some time introducing the research, the implementation research initiative that we're undertaking. And it's really focused on, Erin mentioned 3 R's, but I'm going to start with a 4th R, which is recognizing domestic and care work. And I think a lot has happened over the last couple of years, so that recognition has increased. But still, a lot of the domestic and care work that is done primarily by women, whether it's paid or unpaid, is largely invisible. So recognition is really important. Also focusing on reducing the time dedicated to domestic and care work so that time can be spent doing other things, you know, working as well as relaxing. Rewarding the services provided by domestic and care workers through improving remuneration and work conditions, and redistributing unpaid care activities to men in the home, or as Erin mentioned, to the public sector, the private sector. So throughout, you know, the aim of our project really is to stimulate growth and investment in market-based solutions to care economy challenges. And the Latin America part of our work, the regional research is focused in Mexico,
Colombia, Peru, Costa Rica, Honduras, El Salvador, Guatemala, Argentina, and Chile. So we're only just beginning. I want to manage expectations here. We're only just beginning the research, but very excitedly, we're sharing for the first time some of the information that's coming out of our mapping that has just emerged over the past few weeks. So you are the first audience who will have heard about any of the information that's coming out of our research. So if we go on to the next slide, please. Fantastic, thank you so much. Next slide. Thank you. So we've reviewed nearly 200 businesses across Latin America through a combination of desk review, interviews, and questionnaire-based data collection. And we used 4 eligibility criteria that we applied to those businesses. So it was geographic focus. Are they operating in one of the project target countries that I just spoke about? Care economy impact, and that's against those 4 R's that I described to you. Proof of concept. So care economy activities have to be at least at the launch stage. So none of the businesses are at concept stage. And then it has to be a market-based intervention. So it has to be already financially profitable or planning to be generating income in the medium term. So through applying these 4 criteria, we selected out of the larger pool of businesses that we came across 100. And you can see them there on the slide. Some are operating in multiple countries, which is why the total at the bottom on the right is 164. And you can see here that the majority of businesses are operating in Colombia, followed by Mexico. So if we go on to the next slide, please. Thank you. So as I noted, we are seeking to map businesses that could have an impact on recognizing, reducing, rewarding, and redistributing care and domestic work. So we wanted to understand where these mapped businesses were focusing. Not surprisingly, the majority of businesses mapped focus on reducing unpaid care and domestic work, but many also focus on redistribution of unpaid care and domestic work, such as childcare or elder care, care for people with illnesses or disabilities, from individuals to the private sector. And I think what was really interesting is that's emerging so far from our findings is that many businesses are making a contribution to more than 1 R. So their impact pathways are multiple, and that's really interesting. For example, those working on the formalization of domestic workers, where they're both trying to increase recognition of domestic workers and increase their representation within formal systems, for example, Social Security. And they're also focusing on the reward elements. So a more rewarding work environment and better and more regular pay. So I'll just finish off with the last slide for this question. So if we could go to the next slide, please. I just want to share with you some examples of some of the businesses that we've mapped. I'm obviously not the best person on this panel to talk about Homely. That will be coming up. But another business that we mapped in Mexico in honor of our FLII hosts is Hippocampus, which provides early childhood care for working families in Mexico. There are also businesses, for example, Live Up in Chile and Ugogo in Argentina that focus on elderly care. And we've also included businesses that focus on reducing the drudgery of domestic work. For example, Verde in Guatemala that provides a drinking water solution to families suffering from water scarcity. So some of the businesses that we've mapped have been focusing on reducing, increasing access to sort of like some of these essential care services and resources, and reducing the drudgery and the time spent through accessing them. So all of these really wonderful businesses and many, many more will be featured on the Care Economy Knowledge Hub website by the end of this month. I think as I speak, we've got about 70 businesses featured there. And it's a great searchable database. So you can search according to whether whether it's a woman-led business,
You can search in terms of the impact pathways. You can search in terms of the stage of the business, whether it's early stage or later stage, et cetera. So I think it's a really fantastic resource for investors to search for investable solutions in the care economy. I'll stop there. Thanks so much, Erin. Thanks, Rebecca. In the meantime, my Zoom crashed and now I'm on my phone, so hopefully everybody can see me. I now want to turn to Melina. So you co-founded Homely. It's an enterprise that's trying to generate dignified jobs for care workers. Why did you create Homely, and how is Homely trying to help transform the care economy? Perfect. I think we're used to having something crashing down now during pandemic, so it's totally fine, Erin, don't worry. I'm gonna start by giving you a straight answer, and I think it's because it needed to be done, right? Taking a look at the numbers, I mean, we co-founded Homely back in 2015, started operations in 2016, but just to give you all an overall of how was the whole situation looking, you know, Oscar-winning movie Roma wasn't launched yet. Mexico had not signed the agreement of ILO, which basically ratifies the legal rights for domestic workers. And not only that, I brought my modern cheat sheet, right? So as you were mentioning, there's almost 20 million people in LATAM working as domestic workers. This means it's 8% of all the employments around Latin America. And Mexico, I don't know if you knew this, but it's the 5th largest employer of domestic workers worldwide, right? So, you know, at some point we realized that even though we have millions, literally, of people working as domestic workers or cleaners in Mexico and in LATAM, no one was actually doing something relevant, right, to change the situation. So that's why we decided. It also came from, you know, inspiration of actually talking to cleaners and understanding the way they were living and realizing, and I'm pretty sure that more than one person in the room or connected is gonna be related to this, but at least in Mexico or in Latin America, you'll find in your family history that someone once cleaned, right? In my case, it was my grandma. So I was like, okay, how did she manage to actually raise 3 boys while cleaning? And then how can we actually provide this to many more, right? So why not creating a tool actually that will help Mexicans and furthermore Latin Americans to become something we call financial independent, while actually making the difference in the most relevant aspects of the pains that domestic workers suffer, right? So employment opportunities, work-life balance, fair incomes, lack of recognition. So basically, it was pretty fun because when we started developing the company and operating the company, we realized that while we started working on those aspects, it seemed like we opened a Pandora box, right? Because we realized it was a matter also of, you know, like lack of financial inclusion, financial education, lack of or misunderstanding of the fiscal regulation and how to become a taxpayer, a low level of technological adoption. So, you know, for us, I think we realized that formality was the key for a decent job. And we had to provide that, right? So it was not just a matter of creating a cool app or a cool tool where you could be matched with job opportunities. It was a matter of starting from the starting point, right? So actually helping cleaners to have financial inclusion and have a bank account, help them to become taxpayers and be a regulated taxpayer, right? So in Homely, what we do is, yeah, basically we are connecting cleaners with fair job opportunities. But also, I would like to say that we're offering both, you know, the opportunities for domestic workers to have full-time employments or working as independent contractor. And I'm really proud, actually, that we are the only company that is working somehow in Mexico in the gig economy that is providing social security to every cleaner that is working through our platform. It's not only that, right? So also the wages they have, they could have from 30 to 200% above the minimum wage. It's the money they are earning. And then we also at some point understood that sometimes cleaners feel like they have to be cleaners, or domestic workers feel like they have to be domestic workers because it is what it is,
right? And it's not like that. We do believe in the power of actually providing them with upscaling education and more opportunities in order for have a region where domestic workers are doing that because it's a fair job, because they're having a fair incomes, because they have legal rights, because they have social security, and not just because they have to, or because that's what my mom did, and I don't see furthermore, right? So basically that's what we're doing in Homely. You know, during pandemic, it was pretty fun because as we all as a world lived that, it was a little bit complicated for us to be operating as a company. So we realized that, you know, from the start and from the beginning, we were like, okay, this is our goal. How are we gonna face this crisis, right? So what we did is we helped cleaners to maintain certain level of income, especially, of course, to those who were more in danger for the pandemic. And then later on, when Mexico started reopening, there was actually some clients that were willing to keep paying the service even though they were not receiving the service, because that's what we're doing, right? Like opening conscience in the user. And later on, when we started, you know, like reopening the world, we gave every keeper, we call them keeper in Homely, every keeper like this safety box where they have masks and gel and everything for free, and a lot of education, because that's something this segment needs a lot. And we're really proud to end or be walking towards the end of the pandemic with less than, so nowadays we have more than 1,200 cleaners on our platforms. We have had less than 50 keepers that were sick at some point during the past 2 years, and it was all a matter of education. And it's just a part of being always with the domestic workers and letting them know that there's a brighter future. Wonderful. What an inspiring story and journey. It's just absolutely amazing. Right, so I will move on now to Anu. Anu, investing in care work is a priority for the Soros Economic Development Fund, or SEDEF, which is the impacting investing arm of the Open Society Foundation. So why prioritize this sector? Sure. So yeah, economic justice is a key priority area for the Open Societies Foundation. And so when we were looking at where we could invest to advance economic justice for women, a glaring opportunity was in the care economy. And we were lucky to have the support of our women's rights program at the Open Societies Foundation to guide us in how we could look at investing, but was complementary to the work that they and numerous other organizations, who we'll also hear from today, are doing in terms of advocacy or policy reform, or around paid family leave, or supporting labor unions, etc. So when we were looking at care as investable opportunities, we were compelled by the needs to support women as unpaid carers. So helping with the redistribution or the reduction of care responsibilities for women, largely to give them the choice and agency to pursue employment if that's what they would like to do. But there was no way to do that without considering the women, the predominantly women, that this care work was being outsourced to. And as was mentioned before, women that are generally unrecognized for this work, unpaid, or working in unsafe or unstable working conditions. So I would love to talk about the numerous companies we've invested in over the past 2 years. Are you all still there? Okay. I'd love to talk about the numerous companies we've invested in over the past few years. However, our growth of our portfolio has been slow, and not at all due to the lack of opportunity, but frustratingly due to some internal organizational changes during the pandemic, which slowed our process, our progress. So an investment we're really proud of is a company similar to Homely, focused around the formalization of domestic workers in Colombia. So I won't really repeat the amazing impact that companies like Homely and Simplifica have on paid and unpaid care workers.
But I will just talk about one example very briefly of a different type of business that we have also been very interested in and hope to make an investment in, which is a social enterprise focused on early childcare and development for low income and middle income populations. And the company believes that all children deserve the same quality of care, regardless of where you live or where you're from, and the same for the workers that deserve to be paid and treated well, regardless of where they're working, whether in social housing developments or corporate employer-provided childcare. And it does this through a cross-subsidy model, which we find really interesting and just a way to kind of address different types of women that are with childcare responsibilities that may be wanting to go to work or maybe couldn't afford it, but can now have an opportunity for high quality care at an affordable price point. So those are the type of businesses that we are interested in and really hoping to continue supporting. Wonderful. Such interesting developments. It's just fantastic to hear, and I hope the audience is also sort of smiling with all this wonderful information that's being shared today. So now I'm going to turn to Natalia Wills. Innovative business solutions are emerging, but many require financial and non-financial support. So can you tell us more about what ProMujer and Alterna are doing to help these businesses grow and become investable? Sure, and thank you so much for the invitation. Together with Alterna, we are right now developing a program in 4 countries of Central America: Guatemala, Honduras, El Salvador, and Costa Rica. And the idea is contribute to this amazing program of reducing, redistributing, and recognizing care work. And we know, as you were mentioning, that businesses, especially for social innovation, they need financial and non-financial support. So what we're going to do, and we already started, the call for companies, for SGBs working in this sector is open. It opened in February and will be open until March 20th. So we are still receiving applications. And the idea is to identify companies like Homely and others, identify the Homelies that are present in these 4 countries of Central America, so we can accelerate them, provide them the tools and mentorships and different opportunities so that they can improve their business strategy, also their market readiness and the financial proposal, and also to be able to receive or to be investable for funders. They will also get a small direct support of $5,000 US, but the idea with this is really to start making the business case also for this for the care economy and the companies that are working in the sector. Well, this is thanks to the support of UN Women, and this is financed by IDRC and Open Society Foundations. So what we want to identify is companies that are, as they were mentioning previously, in these different segments of the care economy that can reduce the workload for women, like also like having childcare and labor saving, also to improve the conditions for the workers in the care economy. So there are a lot of possibilities to really reduce the workload, especially for women, and this will, of course, have an impact in the whole society. I also wanted to see that there are several opportunities, and what we're doing is having like a systems approach. So we will be directly identifying these companies that will pass through the acceleration program together with Alterna. They will participate in different events. So we want to make visible this the opportunity that is huge
for social entrepreneurs and also for businesses that are having good or positive policies for women and for men, of course, in that redistribute the labor, the unpaid labor. So what we have seen through the years in ProMujer is that the workload that women have and in Latin America is like 3 times higher for women than for men. This is a structural barrier for women growing their own businesses when they are micro-entrepreneurs or entrepreneurs, also to be able to work, to grow in the companies, no? To go in the ladder within the company. Usually, women that are mothers earn less money than women that are not mothers because of many decisions that they have to make. And this is one structural thing that we want to change. So we are very excited to be part of this project and being able to identify innovations in this particular area to redistribute the workload. Super, thank you so much. And now to Maria Noel. So you are the Regional Director for UN Women in Latin America. What would you say is the role of impact investors? What role can they play to foster innovation in the care economy? Thank you. Thank you so much for having me. This is a real pleasure. I'm sorry if I have a lot of back noise. I hope that you can hear me. Can you hear me well? Well, Yeah. For us, as you know, for UN Women, the care economy, the care society, I might say, is the most important work that we are pushing together with financial inclusion and, of course, ending violence against women. We believe very strongly that the innovation that brings the care economy has an enormous advantage for women in the region. As we say always, it has a triple dividend, a dividend in the family, a dividend in the creation of employment. We believe that the employment that is generated in the care economy is a formal work. It also provides the opportunity of training for those women that has been working in the informal sector, also provides the opportunity for women to go to work. So it's a compound effect. We will talk about the triple dividend and the compound effect because it's critical that we put this in perspective of the investment that the government needs to do. It really will triple if they do the care system in the long run. We believe also that of course, the care economy is critical to promote and generate economic value by promoting the recognition, the reduction, and the redistribution of fair remuneration of care work and facilitate access to the care, quality care for the population in need. So this is critical as well as I would say, a revolution of the social norms. We need to go hand in hand with the need of redistribution of care in the household. It's not anymore possible that women are the only responsible of the household, the only responsible of the education of children. We need to really change that behavior. What I would like to say, and you said it in the beginning, the care economy represents in most of the country between 17 and 25% of the GDP. When we use the surveys of the use of time, this is what we see. So we have to raise the voice and tell everybody that this is what women are doing to the economies of our countries. And on top of that, we are participating in the economy with paid work, but value the unpaid care work is essential. So for us, it's so nice to hear that you are all thinking about sustainable commercial and business
opportunities that needs to recognize all these issues that we are making. We are working in the policy side as UN Women, together with ECLAC, together with ILO, because we believe it's essential to have the legal frameworks, to have the public policy, but it's a business. And I'm so happy to listen to all of you, because we have to bring this perspective as a win-win situation to everyone. We need investors to see and to get the necessary information for structuring their portfolio and developing the investments of women-led initiatives. For us, this is super important. And of course, it's also very important that there is a dialogue in the ministries of gender of our region, in the ministries of gender everywhere, but together with ministries of finance, because this is an investment that governments should do. And let me tell you that in November, we're going to have the regional conference the regional conference of women is the only region in the world that has a regional conference like this. It will be in November in Argentina. And the theme is society of care, because it's not just care of people, it's care of planet as well. So for us also we like to close by saying that we are promoting an initiative of investors for equality to push private investment for the care economy, to make sure that they understand the enormous values that they can have as a return by investing in this issue of care economy. We need infrastructure, we need public policies, but also we need private investors. And we also believe very strongly that the investment that the private sector does in women's business has an enormous return and is a win-win for everybody. So thank you very much for bringing this issue up front to make it a business, but also we are gonna be pushing to make it a public policy. It's essential, the investments of the side of the government. So thank you very much, and I'm going to stay here for the second round. Thank you, Maria, and thank you for your enthusiasm, and we're not going to let you off the hook yet. I have another question for you right away. As we talk about how we get from promising innovations to actually transforming the care economy. So as we mentioned, it is urgent for the public sector to invest in care, and the private sector can and should do more, as you've just also said. But how can we foster partnerships between the private sector and the public sector to help transform the care economy? And what's the role of public policies for this transformation? We had a session on public policies earlier today, but in this particular context of the care economy, what would you say? Well, first of all, I would like my team to share the policy document that we created, that we generated, and also the report that is very comprehensive. What does an integrated care system has to have? So I asked Raquel, please, if you can share that in the chat. For us, it's critical, the elements of the care system. It has to be inclusive. It has to include the civil society, the women's movement, and of course the private sector. It's an integrated system that we want, that also understands the community level that have so much need for care. And as I said, the triple dividend before. We are supporting several countries in promoting a comprehensive care system that has a menu of services, that has a menu of understanding of elements that the care system has to have. And the first element is that it has to integrate the private sector. It is essential, that integration, that we have to find the way to develop a jigsaw where everybody has a part, but it has to be integrated. For example, municipalities or subnational levels, national levels, and private companies as well. The role of the private sector is fundamental, since on the one hand, companies are the workplace of millions of men and women who needs to reconcile their work with their care needs. But also companies are key players on generating the conditions and flexible arrangement that allow
such reconciliation. So for us, they are co-implementers of national care systems by default, and they can always go beyond the minimum national standards if they are committed with gender equality. And that's what we want. We want companies that have a direct role in financing the systems through their tax payments. It is important that companies that earn the most contribute in greater proportion to ensure sustainability of the systems. So companies and transnational companies, taxing is key to build national care systems. Only by combining public and private services we will be able to ensure access to care services of quality for the entire population in need, regardless of their ability to pay. We are aware that mobilization of the necessary capital and public investment is needed, and we should work hand in hand to get both. So thank you very much, and I hope, we are super enthusiastic. Raquel Coelho is our Women Economic Empowerment Specialist, and we are working, as I said, in 11 countries, and we will be very happy to work with all of you. Thank you Wonderful. so much. Thank you. Thank you so much. Over to Melina. I know we're maybe a little bit pressed for time, but Melina, what are your most pressing challenges? And what do you want and what do you need to take your next step for Homely? Great, love it. Just, and to kick off the answer of this question, I think we all should be celebrating, at least in Mexico, that yesterday the Senate made a law for employers to be guaranteeing social rights for domestic workers. So it's tiny steps. We're walking towards there. And I think starting from that point and spaces like these that are helping us, every one of us, opening consciousness about what's happening in the caring economy, opening consciousness for private investors and other organizations in the industry to realizing that, as Maria was saying, this is a billion-dollar opportunity, but more important than that, this is a million people solving problem company, right? So in our particular case, I think right now, since we've been in the business for the past 6 years, we are now aiming to raise some funds in order to keep growing the company. And I think the ILO launched a report in 2021, and you saw a great number, right? Like caring economy, I think it had more than $2.2 billion invested in. But then if you look deeply into the data, almost 80% of that money went into 10 companies. 8 out of 10 were from the US. The other one was from Germany, and the other one was from France. So, I'm just giving this open question as a reflection, if that's actually where money should be deployed, or if there's more needs in other emerging economies like the whole Americas, right? So for us, I think it's a matter of opening the conversation, inviting not only traditional VCs, but impact investment actors in the region to look at this industry, to realize on what's the importance of actually putting money into this, realizing that it's actually a profitable as well as a purpose industry for me. And also, I think it's a matter of reinforcements of the law, right? So at Homely right now, we're actually super happy and celebrating that the law was passed yesterday, but that's in Mexico. And it's just the starting point, right? So we need actually players in government to be reinforcement the law. We need society to taking this matter really serious and to be conscious about it. And we need the private sector to pull some money into this economy for us to keep growing and doing good. Wonderful, thank you, and thank you for being brief, given our time constraints. So Natalia, how can the work that you are doing with Alterna and ProMujer help to address some of these challenges? Yes, so what we're doing is really a big contribution because we are having a systemic approach. So we have two main strategies. One is what I was mentioning before about accelerating and bringing access to these entrepreneurs that we will be identifying in these 4 countries of Central America that really have enormous needs.
And the second part will be more like a review of the policies for these particular countries. As Melina was mentioning, this is really key. We will be working with an ecosystem perspective where we will have different dynamics and workshops apart from that policy review to build together across sectors potential solutions for these 4 countries with entrepreneurs, with the public sector, and with civil society, with cooperatives, and all the actors that are involved in the field. So the idea is to have a systems approach because we know this is something that has been structural, and for that reason, we need everybody to be in building also the solutions. Super, thank you. And over to you now, Anu. How would you make the pitch for other impact investors or regular funds to invest in the care economy? There may be some people listening right now. What would you say to increase the funding towards the care economy that would reduce and redistribute care work and as well as recognize and reward it? Can you hear me? Yes. Okay, everything's frozen on my side, so as expected, we have some issues. But yes, I'll try to keep this quick. I think what we've talked about is how essential care work is and how no society can function without it. And so if investors are really serious about supporting gender equality, this is where there is a gap, and this gap needs attention. And there's a lot of impact that can be had there, and there's a real need. And so that's about investors that are looking to have impact in gender equality. But then there's also opportunities for investors that are potentially even just seeking return on their investments. There's a whole range of possibilities here, and through our work of our landscaping and just scoping of opportunities, the amount of opportunities were actually overwhelming. And to what my fellow panelist was talking about, Melina, it's that the majority of those that we were looking at were largely global South. We weren't necessarily looking in Europe or in the US. And so that's why we're so excited about this opportunity to support the research, because it just took us a few months of kind of digging deeper to find these opportunities. And what we've realized is that it just needs more attention in the private sector, in impact investing world, of what these opportunities can look like, or just maybe what even the gap is, and what, just thinking about it in a different way. When we're talking about gender equality, economic justice, decent work conditions, there's a lot there. And so I hope that investors will take the time to review all this amazing work that's being done by all the individuals in this group. And thank you. Great. Interest of time, Rebecca. I know your slides were full of fantastic information, but what would you say are the next step for the Care Economy Knowledge Hub? Quickly. Yes. And we might take a question very quickly. So I talked about the 150 businesses that we've mapped, which are going to have sort of basic information on our website by the end of March. So that's the careeconomyknowledgehub.org. We are then going to shrink those down to do 60 business profiles. So the profiles will have deeper information on sort of the enterprise, on the social impact pathways, on the financials, and on the path to scalability. So this will provide even more sort of an interesting look at businesses where there's both like financial return on investment as well as gender impact. We are then going to shrink even further and do sort of globally 20 comprehensive case studies. These case studies will be augmented. So there'll be a business model deep dive, so going even deeper into the business models. But we're also going to look at them within a country-specific ecosystem mapping as well. And really excitingly, we're going to be doing primary research on customer journeys. So looking at a range of different customers of these businesses
and how they're sort of like moving through their relationship with the business products or offerings. Throughout this, we are, research is only so good as its user engagement. So we are engaging with users all the way along. But sort of in the latter part of the research, we're going to be really focused on getting out as much information as we can through blogs and webinars and a variety of different capacity strengthening activities as well. So really exciting. Keep checking the website. And I'm sure that you'll be seeing lots of interesting things coming up, whether you're a business or you're an intermediary or an investor, or you're just somebody else within the care economy ecosystem who's interested in this. Super, thank you for that. Quick and comprehensive. I don't know if we have any questions from the audience. I think we probably only have time for none, but let's try one, maybe just one, if I can ask you to indulge us with a couple more minutes of your time. I don't know where the microphone is. Yes, we have one, so go ahead. Hi, Melina. I've been following you for the past 5 years. You are my favorite startup in Mexico, and I say it for real. And I wanna, what really blew my mind in your presentation is the way you're trying to put the fintech model into this sector to include new markets, and I think it's the greatest opportunity for venture capital. And can you elaborate more on that? Sure. So, we realized at some point that the whole technology we have built in order for our keepers to be able to have access to financial education, to have a bank account, to become taxpayers, and also the technology we have created for us to be able to provide social security for cleaners was something only our keepers were getting the benefit of, right? So we felt a little bit odd about it, and we decided, as our next plan and as our growth path, we're actually gonna be releasing that technology for every final consumer to be able to match a cleaner anywhere in Mexico, and actually every cleaner in Mexico join that platform and have access to financial products, have access to products for the base of the pyramid in InsurTech, EdTech, and basically us being part of the solution on cleaners and domestic workers basically getting paid in the proper way, and having access to this financial inclusion by having this financial education, right? So yeah, that's it. Thanks. Wonderful. Well, thank you so much. I think I'm going to stop there. Is that all right? Do you have another question? No. Good. Yeah, we have. Yeah, I think we have another one. I'm your eyes here, Erin. Okay. One more. I'm going to be super fast. Thank you so much. I was leading the UN Women Care Accelerator in Asia Pacific, so I'm very directly involved in the program in the same thing that we were doing in Asia with UN Women. But I have a question probably to you about how to incentivize some care businesses to use technology. Because when we were also sourcing startups, there were so many great companies, but they never considered to use, I don't know, creating an app or doing a marketplace or something. They're just doing a traditional business, let's say. So what would be your ways of incentivizing them to use technology? So what we're doing, and usually in acceleration programs, we have these possibilities not only to get the acceleration and the training and the mentorship and so, but there is also this incentive of $5,000 that they can get. At the end, this is only a way also to increase that commitment, because we know this is a small amount, but also is something that will be usually makes the commitment more solid. No? And this is really just a start, because at the end they will be able to manage that money, and then it depends on the stage where the business is, because we also are going to connect them with gender lens investors or investors from the impact investment space. So that's always something that is very attractive for entrepreneurs. But of course, it depends always on the entrepreneur.
the level of commitment and the level of time that they're going to devote to the program, right? So I just wanted, if it is possible, to put the slide that we, only to invite other entrepreneurs that maybe still have time to apply. We still have like a couple of days until the call is closed. So maybe if you can share that also in social media from New Ventures and so on, we will really appreciate. Thank you so much. Wonderful. Thank you so much. This has just been absolutely fantastic and so incredibly inspiring. And just think of the progress that's been made, even just in the last, the last 18 months in this sphere. I just see, this time next year at the FLII, lots of other wonderful things coming out of this space. So thank you for sharing, and thanks for your knowledge and wisdom. And I encourage you to connect with the Care Economy Knowledge Hub and with the other panelists that were here today. So just a real thank you to everyone, to Maria, to Melina, to Natalia, to Anu, to Rebecca. Thank you so much, and thanks for organizing, and have a lovely evening or afternoon, and we'll see you sometime soon. Thank you. Thank you. Taking a picture. We started a few, but we finished a lot. So thank you so much, Meli and Nati, and the virtual panelists. And now we're actually welcoming other virtual panelists. Así que si por favor podéis ir conectando a las panelistas virtuales de la siguiente sesión. Gracias, estuvo increíble. ¿Pueden ir conectando a las panelistas? Bueno, en la que conectamos a las siguientes panelistas os voy contando un poco que nos estarán acompañando de manera virtual Lisa Guzmán, Vice President, Customer Strategy de Acción Global, Elvira Beltrán, gerente de mercadeo de Caja Popular Cerano, Javiera Martínez, Head of Platform Experience de Destácame, y Nayeli García, Sustainability and CSR Director de Fundación MedLife México. Como sabéis, Fundación MedLife México lleva apoyando el ecosistema de inversión de impacto y promocionando la salud financiera entre la audiencia de FLII unos cuantos años, así que es un privilegio y un honor poder acompañar a la Fundación en este panel de lujo. No sé si me habéis escuchado, pero ya os he presentado, entonces aprovecho para que saludéis a la audiencia y vamos a proyectar un vídeo de Nayeli. Pero antes pueden decir hola para probar que sus micros funcionan. Una de nuestras prioridades es fomentar la salud financiera, que para nosotros significa que una persona, familia o pequeño negocio pueden manejar sus finanzas adecuadamente, permitiéndoles hacer frente a sus gastos cotidianos. Construir resiliencia a través del ahorro, de la inversión, de un seguro, y que esto les permita enfrentar cualquier desafío financiero inesperado. También queremos que las familias puedan construir ahorro a corto y a largo plazo, lograr metas y aprovechar oportunidades de movilidad económica. Estas dos palabras, salud financiera, contienen muchos factores dentro de un espectro muy amplio, desde la forma en que administramos nuestros flujos de efectivo y el peso de nuestra deuda, hasta qué también podemos sobrellevar un shock inesperado financiero. Al igual que la salud física, la salud financiera puede ser cuantificable. Aunque es complejo, pero entre otros temas requiere que los proveedores de servicios financieros adecúen su oferta a las necesidades y las realidades de los segmentos a los que atiende, siendo los de escasos recursos los que más desafíos presentan. Además de que diversas investigaciones han demostrado que la educación financiera por sí sola
no nos conduce al logro de mejores comportamientos financieros. Por todo esto, MetLife Foundation apoyó a Acción para llevar a cabo un proyecto que permitiera trabajar con 5 instituciones financieras, 2 en México que fueron Caja Bienestar y Caja Serrano, y 3 en Chile que fueron Destácame, Organízame en alianza con Fundación Banigualdad y Red Capital. Y con ellos trabajamos para desarrollar productos y servicios dirigidos a clientes desatendidos para que puedan mejorar su salud financiera. A través de este proyecto se consideraron estrategias de negocio para productos centrados en el cliente, la gestión del cambio organizacional, el diseño, prueba e implementación de innovaciones de productos, el uso de las ciencias del comportamiento y la tecnología para ofrecer soluciones de servicios financieros para emprendedores y pequeños negocios. Tomar en cuenta la conducta humana, es decir, cómo somos influidos por las actitudes, el contexto y la interacción con otras personas, es muy importante, pues contribuye a la forma en que tomamos nuestras decisiones, ya sea a favor o en contra de ahorrar, gastar o planear para el futuro. Por eso valoramos que Acción haya considerado este elemento en el diseño de servicios financieros que permitan cambios de comportamiento positivos y medibles para mejorar la toma de decisiones de estos emprendedores o pequeños negocios y de esta manera también mejorar su salud financiera. Estamos convencidos de que este proyecto nos permitió ir más allá del acceso a un servicio financiero y nos permitió ir al impacto, a lo que estas personas, familias o negocios están logrando al usar estos servicios financieros. Los protagonistas de estos proyectos son las 5 instituciones financieras de México y Chile, y el día de hoy contaremos con el testimonio de 2 de ellos, que es Caja Serrano, para el ejemplo de México, y Destácame por parte de Chile, para compartirnos de qué manera se pueden aprovechar la tecnología, las ciencias del comportamiento y todos estos elementos que ya mencionamos para ayudar a cumplir los objetivos de muchas personas, reduciendo costos, fricciones y el estrés. Para MetLife Foundation pues, fue vital apoyar proyectos como el de Acción y queremos seguir apoyando proyectos de este estilo que nos permitan preguntarnos si hay una manera distinta en la que podemos atender a esta población, mantenernos atentos sobre tendencias e innovaciones y ayudar a dar paso a una nueva generación de soluciones financieras que construirán un futuro más seguro para todos. Bienvenidos a esta sesión. Muchas gracias, Nayeli. Qué mejor introducción al siguiente panel, así que si nos pueden volver a proyectar a las panelistas, ya os dejamos con ellas. Ahí. Es todo vuestro. Buenas tardes a todos. Es un gusto estar aquí con ustedes y tener la oportunidad de compartir con ustedes la experiencia que vivimos en los últimos 3 años ejecutando este proyecto con las 5 instituciones que Nayeli nos compartió. Para darles un poco de contexto y antes de pasar a darle la palabra a las verdaderas protagonistas, Elvira y Javiera, quiero darles un poco también de contexto, además del que Nayeli les acaba de dar, y es porque Acción decidió trabajar en este proyecto, y es porque nosotros somos una organización que trabaja obviamente en todo el tema de inclusión financiera y trabajamos con muchas instituciones financieras y fintech en general en el mundo. Y uno de los, digamos que no hallazgos, porque creo que es evidente para todos en los últimos años, es que si bien hemos entrado en toda una era digital y queremos que nuestros clientes de bajos recursos, de bajo nivel de educación, de pronto en los diferentes países hagan uso de esta oferta digital, es necesario ir más allá de un simple diseño de producto. Es necesario ir más allá de hacer una investigación de mercado e identificar cuáles son las posibles necesidades que tiene. Para nosotros era importante entender cuáles son las capacidades financieras de estos clientes. Y cuando hablamos de capacidades financieras nos referimos a poder entender cuáles son esas creencias que tienen nuestros clientes, a qué le tienen miedo, en qué creen, qué podría de verdad motivarlos a hacer un cambio de comportamiento para empezar a usar un producto financiero, para poder usar una herramienta digital, para usar más la tecnología y demás. Y obviamente no solamente darles acceso a servicios financieros, sino además
estar seguros de que esos servicios financieros están impactando su salud financiera. En toda esta industria de la inclusión financiera hemos trabajado años por dar acceso a los servicios, pero ahora nuestro reto no es solamente eso, sino asegurarnos de que, por supuesto, sean adoptados y usados, pero más allá de eso, como lo decía Nayeli y como Fundación MedLife ha tratado de hacerlo durante estos años, es lograr que eso que creamos de verdad tenga un impacto. Eso es lo que verdaderamente le da sentido a nuestro trabajo y a nuestra industria. Más allá de los números, estamos aquí es por la calidad. Y en ese contexto, nosotros entonces trabajamos con esas 5 instituciones en México y en Chile porque estábamos alineados con sus objetivos también de impacto social, de impacto en la salud financiera y en general en el bienestar de sus clientes, y nos pusimos el reto de qué pasa si creamos unos productos, unos servicios o ajustamos el servicio que ya está siendo ofrecido para que los clientes no solamente vean satisfechas sus necesidades financieras como tal, sino que además estemos conscientes de sus capacidades y construyamos su capacidad para ser usuarios activos y responsables de esos servicios, y que el impacto vaya a sus vidas, a las de sus familias y todos los círculos que se puedan, además de ellos mismos. Entonces nos pusimos este reto y es lo que queremos compartirles el día de hoy. Entonces, como todos hemos hablado, claro que seguimos un proceso completamente centrado en el cliente, usamos la economía del comportamiento, design thinking, como una mezcla de muchas metodologías para de verdad asegurarnos que estábamos conociendo el cliente a profundidad, y a partir de este proceso creamos con algunas de estas instituciones productos nuevos y con otras ajustamos algo que ellos ya estaban haciendo, pero que de pronto podía tener un enfoque más claro y más intencional hacia la salud financiera y el bienestar. Entonces es la experiencia que les queremos contar hoy. Pero antes de eso creo que tenemos preparado un video que queremos compartir con todos ustedes para que entiendan también como los clientes con los que trabajamos y muchas otras lecciones antes de entrar en la discusión. Entonces creo que vamos a compartirlo. Buscar entidades que te facilitaran los créditos era muy difícil. Por ser independiente hay muchas trabas para algún financiamiento. No teníamos la solvencia nuevamente para reiniciar lo que es las compras. Nosotros principalmente apoyamos a pequeños emprendedores que no consiguen financiamiento en el sistema financiero tradicional. Y eso hoy día no tenían la forma de obtener los capitales para armar su negocio. Con el apoyo de Acción sondeamos el mercado y nos encontramos con que este nicho de clientes no les gustaba el concepto de tasa de interés, porque les sonaba como algo que podía crecer y que podía salírseles de las manos, y entonces fue por eso que definimos cobrar una comisión. Gracias a plataformas como la nuestra, estamos ayudando a estos pequeños emprendedores a poder armar su negocio y poder ir creciendo y de esa forma fortaleciendo sus conocimientos financieros. Lo que me da mucho gusto es que la gente se apoye de las herramientas que hay y genere ese aprendizaje, ese concepto que Acción nos compartió y que a mí se me hace muy interesante, que es generar capacidades financieras. Nos sentimos bien, se siente bien porque uno puede empezar a resolver sus temas, piensa que va a poder sacar su negocio adelante, que va a poder seguir emprendiendo y tiene un respaldo atrás. Para mí fue muy importante, fue nuestro primer crédito.
Bueno, si me están oyendo bien, pues en este video quisimos resumirles el proyecto y que ustedes sintieran un poco lo que fue el cliente y todo este proceso que hicimos en medio de una pandemia y en medio de otros retos que tuvimos en el camino a nivel de Chile y México, en fin, pero bueno, lo logramos. Y bueno, antes de empezar, quisiera hacerles también un resumen de cuáles fueron esos productos con los que trabajamos y de qué se trataban, para que ustedes también, digamos, que tengan mejor contexto para la discusión que vamos a tener y puedan preparar sus preguntas para nuestras panelistas. Entonces, si les pido el favor, si proyectan una presentación que tenemos. Lista, gracias. Ok, si vamos al siguiente slide, por favor. Bueno, entonces, como les contábamos, Nayeli y yo trabajamos con 3 entidades en Chile. Trabajamos con Destácame, y es de Destácame que nos está acompañando hoy Javiera, y seguro que ella va a poder describir mejor qué es Destácame, así que te voy a dejar eso, Javiera, en un segundo. Igual para ti, Elvira, si nos cuentas también sobre Caja Serrano y en general. Pero para contarles que las otras 3 entidades que no están aquí con nosotros hoy, pero que trabajaron también arduamente con nosotros en el proyecto, son una es Fundación Banigualdad. Fundación Banigualdad es una entidad microfinanciera en Chile que, por supuesto, atiende a la base de la pirámide de microempresarios en Chile con crédito y con otros servicios financieros y no financieros. Y ellos habían identificado una necesidad en el mercado con sus clientes, que era poder apoyar a sus clientes a que desarrollaran la capacidad de una gestión de negocio más eficiente. Como ustedes deben saber, en general los microempresarios lo que hacen en su gestión es hacer unos procesos muy manuales, que si bien les permiten tener algún control sobre su negocio, no les permiten tener una visión general, no les permiten de pronto proyectar su negocio, sus ventas, hacia dónde van, tener una planeación en cuanto a sus ahorros y demás. Como explicaba Nayeli, un punto fundamental en la creación o de salud financiera o el mejoramiento es tener esa capacidad de poder controlar las finanzas y de poder hacer una planeación, porque la incertidumbre no nos permite avanzar, o no le permite a los microempresarios avanzar. Entonces, con Banigualdad y Organízame, lo que hicimos fue trabajar para que esa aplicación de Organízame, que le ayudaba al tendero, al microempresario, a la tienda a manejar su negocio, fuera mucho más asequible, fuera más amigable, se identificara más en el lenguaje, se identificara más en el journey en general que tenía el cliente, le diera las herramientas que fueran no muy sofisticadas, sino que se adaptaran a la realidad del cliente y que les ayudara a tener esa administración. Entonces, eso fue uno de los productos que, digamos, que ajustamos entre todos para que satisfaciera mejor las necesidades y que obviamente se conectara con la necesidad y con las capacidades financieras que necesitábamos desarrollar en esos clientes. También trabajamos con Red Capital. Red Capital es una fintech también en Chile, y ellos son una plataforma de crowdfunding que estaba diseñada inicialmente para negocios que son un poco más maduros que el target que nosotros estábamos trabajando en este proyecto. Entonces, la plataforma estaba más que todo diseñada además para captar a los inversionistas del crowd, los inversionistas para financiar proyectos, pero no estaba hecha para el microempresario, ¿no? ¿Cómo hacer también que esa oportunidad de financiación llegara al microempresario? Entonces se pueden imaginar las barreras que pueden existir en un microempresario. Primero, entender qué es obviamente crowdfunding, generar la confianza acerca de la plataforma, entender qué significa hacer un proceso de aplicación online para un crédito, qué significa esto de tener inversionistas y demás, más obviamente toda la experiencia, el lenguaje, la empatía que debíamos generar con la plataforma. Y por supuesto, la creación de las capacidades financieras en ellos, ¿no? Y cuando hablamos de capacidades en general, no solamente estamos hablando de entender qué es una tasa de crédito o qué es un ahorro o qué es una pensión. Lo que estamos hablando aquí cuando hablamos de capacidades es cuáles son esos comportamientos que debemos tratar de influenciar y de cambiar, cuáles son esas habilidades, cuáles son esas actitudes, cuáles son de nuevo esas creencias que debemos entender que tiene la persona para sí diseñar o ajustar el producto que tenemos. Entonces, trabajamos con Red Capital para hacer un cambio a su plataforma, hacer un rediseño y lograr un mejor engagement y adopción de la misma. Y también en México trabajamos con la Caja Bienestar,
Y en el caso de la caja, ellos habían identificado la necesidad de poder tener un producto que llegara también a microempresarios que no estuvieran bancarizados, que no tuvieran ninguna experiencia anterior con el sistema, y poder crear en ellos la confianza de empezar a formalizar, digamos que, su financiación. Entonces con ellos creamos un producto nuevo, fue una cuenta, al final es una cuenta revolvente, pero es una cuenta que los invita a tener un proceso de adquisición y un proceso de onboarding con el producto que habla sobre desde por qué está bien endeudarte, cómo debes manejar tu crédito, esto es lo que significa una tasa de interés, así es como deberías buscar un endeudamiento para tu negocio, cada cuánto debes endeudarte, y crear una serie de capacidades conceptuales y financieras acerca del crédito para que las personas se sientan más cómodas al entrar a este tipo de financiación. Entonces trabajamos con ellos tres, y tal vez, Javiera, te voy a dar la palabra a ti primero, si nos puedes contar primero de Destácame, qué es y cómo en general, si nos puedes hacer un resumen de lo que hicimos con ustedes en el proyecto. Buenísimo. Hola Lisa, muchas gracias por la invitación y por la presentación. En Destácame lo que hacemos, somos una plataforma y una aplicación donde buscamos ayudar a las personas a ordenar sus finanzas y alcanzar sus objetivos financieros a través de diferentes herramientas, productos y consejos. Y el trabajo que hicimos junto a Fundación MedLife y Acción fue básicamente cuestionarnos cómo podíamos pasar. Teníamos un gran desafío, que era pasar de una plataforma que era más bien transaccional, donde las personas venían a ver cierta información, accedían a ciertos productos en el marketplace, cómo girábamos el foco de esa plataforma más transaccional a una más relacional, donde generábamos una relación de largo plazo con el usuario basado en sus metas, en sus objetivos, y al final en cuál era todo el camino financiero que debían recorrer. Por lo tanto, pasamos como a un acompañamiento más completo de la persona en sus finanzas. Y ese fue un poco el desafío que tuvimos al ir viendo cómo los productos que teníamos los podíamos reenfocar en este nuevo camino de bienestar financiero para que le hicieran sentido a las personas y en el fondo a la larga estuvieran más a largo plazo junto con Destácame y no solo para venir a buscar un producto. Gracias Javi. Y Elvira, ¿tú nos quieres contar, por favor, sobre Serano y un poco sobre el proyecto? Claro que sí. Buenas tardes a todos. De antemano, un agradecimiento por la invitación. Gracias a Acción MedLife, que obviamente pues fue quien hizo pues realizable este proyecto. En Caja Serano somos una cooperativa, tenemos alrededor de 56 años. Estamos en su mayoría, trabajamos con las sucursales o las cooperativas están en comunidades rurales. De ahí que pues de alguna manera sí tenemos presencia, pero tenemos un pequeño problema, pudiéramos decirlo así, con la cuestión joven. Ya nuestra cooperativa, como les dije, a lo largo de tantos años, pues ya nuestros socios van siendo pues un poco grandes de edad. Entonces teníamos la limitante de que hoy no tenemos un producto atractivo para jóvenes. En la historia de la cooperativa siempre se ha dado el servicio tanto a personas mayores de edad con obligaciones, crédito, ahorro, pero también habíamos trabajado con la parte de menores de edad. Entonces en eso pues se trabajaba en la parte del ahorro, de incentivar el ahorro de menores. Ya una etapa donde está el joven o el adolescente para cambiarlo a socio, pues ahí como que no tenemos tanta presencia. Entonces teníamos que generar un producto para jóvenes que en su momento pues no lo teníamos el ahorro, pero que le fuera atractivo, porque hoy cuando son niños pues es muy fácil que el niño ahorre, pero ya en la etapa de adolescencia, juventud o ya emprendimiento, cuando empieza a querer ahorrar, ahí era donde ya la caja no era como muy atractivo. Entonces, gracias a lo que vimos, la metodología y todo de Acción, generamos un producto donde le fuera atractivo al joven para que tuviera su primera experiencia, vamos a decir, en cuestión financiera. Ya en los estudios que realizamos vemos que el joven sí ahorra, pero en la parte financiera el joven decía, oye, pues, ¿cómo
como que no le daba el temor el acceso a las instituciones financieras, lo veían como algo complicado. Entonces, el trabajar esta parte de generar una plataforma, en este caso una aplicación que le hiciera sentido al joven, pues ahora sí para mí fue una experiencia pues muy bonita, la parte del aprendizaje, de cómo ir generando ese producto en base a lo que el joven nos decía. Entonces se generó una aplicación donde el joven podía tener metas y las podía ir logrando poco a poco a través del ahorro o incluso a pequeños financiamientos. Bueno, muchas gracias, Elvira. Y de pronto podemos empezar esta discusión y para compartir con todas las personas que nos acompañan hoy. Si tú nos puedes contar un poco por qué para Caja Serrano fue estratégico empezar a trabajar sus productos desde un punto de vista de salud financiera. Claro que sí. Nosotros era un punto estratégico como cooperativa y un poco pues creo que no es algo tan desconocido que las cajas sí tenemos un rezago. Por lo menos aquí en México sí hay un rezago, pues sobre todo hasta en la parte tecnológica. Para nosotros fue algo importante porque dentro de nuestra planeación estratégica sí teníamos considerado que íbamos a ofrecer el SPAY, la parte de empezar en la cuestión de usos tecnológicos. Entonces, a través de esta metodología, de esta aplicación, lo que hoy nos vino a ayudar fue a acelerar esa parte de esa planeación. Para nosotros fue muy importante enfocarnos a un segmento que hoy no estamos atendiendo y realmente dentro de la parte de nuestra cartera de socios estamos alrededor de 96,000 socios, donde los jóvenes hoy simplemente representan el 7%. Entonces, para nosotros era atraer a esos jóvenes, o esa es nuestra intención, que sea atractiva la cooperativa, pero obviamente con nuestra forma de operar, que es más manual, entonces teníamos que acercarnos. Y por eso era importante para nosotros, porque ya hoy nuestros socios o nuestra cartera está envejeciendo. Entonces lo vemos como una oportunidad de ir creciendo, porque pues realmente los jóvenes es un porcentaje considerable de la población que no estamos atendiendo y es una oportunidad de ir generando en ellos una cuestión financiera. Empezar, vamos a decir, su primera experiencia que fuésemos nosotros. Así es, sí, gracias Elvira por compartir esto, ¿no? Y también nos dábamos cuenta en la investigación cómo los jóvenes se sentían lejanos del sector financiero, ¿no? Y cómo esa lejanía con las instituciones tradicionales podía ser una barrera, ¿no? Para ellos poder tener acceso a oportunidades. Entonces definitivamente era una oportunidad, por supuesto, de mercado, pero adicionalmente la oportunidad de darles una entrada saludable al sector financiero. No, maravilloso. Muchas gracias, Elvira. Gracias. Y Javi, si tú nos pudieras compartir, digamos, después de pasar por este proceso en el que tratamos de tener una metodología totalmente centrada en el cliente, en donde además de identificar oportunidades de mercado y necesidades financieras, estamos entendiendo más allá qué está viviendo el cliente, en qué cree, ¿no? cuáles son los miedos, qué es lo que lo preocupa y demás, y por supuesto cuáles son las capacidades financieras que deberíamos desarrollar en ellos. ¿Cómo eso ha cambiado en Destácame, como una plataforma tan exitosa como la de ustedes, con más de 1 millón de usuarios? ¿Cómo cambió esa experiencia, la forma en la que ustedes diseñan los productos? Para nosotros cambió radicalmente, ¿eh? O sea, si bien, bueno, ya estamos en más de 3 millones de usuarios, pero al final lo que hizo este proyecto fue cuestionar cuál era nuestro core, porque si bien siempre habíamos tenido como esta preocupación por apoyar a las personas en sus finanzas, lo que hizo esto fue meter el bienestar financiero o la salud financiera como el core de Destácame, hacer que fuera la columna vertebral y desde ahí conectar los productos que ya teníamos o también productos nuevos. Apareció Destácame Pro en el camino, que era la suscripción en el fondo pagada a Destácame porque el resto de la plataforma es gratuita. Y al final lo estratégico iba en poder acompañar a la persona en todo su camino financiero, en que en el fondo la persona no venga solo a revisar su deuda o a buscar un producto, que era lo que ya estaban haciendo,
sino que también vean que en Destácame hay un camino más largo para alcanzar sus metas financieras finalmente. Entonces fue cómo acompañamos al usuario, cómo generamos un journey donde al usuario le haga sentido, más allá de lo que vino a buscar por primera vez, sino que también revisar su presupuesto, ver cómo está preparado para imprevistos, ver cómo alcanza sus objetivos y se planifica para poder lograrlo, y en el fondo acompañar al usuario en todo este proceso. Claro que sí. ¿Y hubo algo que lo sorprendiera durante la investigación? ¿Algo que de verdad descubrieron que no sabían y que también está de pronto hoy determinando sus decisiones en cuanto al cliente? Sí, para nosotros fue muy sorpresivo al ver la variedad de necesidades que tenían los usuarios de diferentes perfiles, que fue un poco la investigación que pudimos hacer en este proyecto, pero a la vez que todos tenían una base súper parecida, o al menos 2/3 de ellos estaban endeudados y tenían todo un ciclo de deuda que perpetuaban en el fondo, que tenían esta bicicleta de crédito y que llegaban a fin de mes súper apretados, que tenían un estrés financiero muy alto, por lo tanto no tenían el tiempo ni la disposición a pensar en sus metas, en sus objetivos. Por lo tanto, yo creo que el mayor descubrimiento fue poder entender qué es lo que está pensando la persona, cuál es su mayor dolor, o los sesgos que lo guían a tomar ciertas decisiones en vez de otras que podrían ser más convenientes, y cómo desde ahí nosotros diseñamos estas soluciones para apoyar que tomen buenas decisiones financieras, entendiendo cuál es su contexto, en el fondo, y los diferentes perfiles que tenemos de usuarios. Gracias, Javi. Y Elvira, en el caso de ustedes en México, ¿qué fue ese factor que ustedes encontraron en la investigación que hoy está determinando la creación de productos o la forma en la que se acercan al cliente? Fueron muchas cosas. La verdad, siempre el desconocimiento o el querer generar productos, como decimos, de adentro hacia afuera, lo que nosotros creemos. Al utilizar esta metodología, créeme que te das cuenta de tantas cosas, cuestiones hasta la comunicación que tenemos, que uno lo parece como que es habitual, y nos damos cuenta que no es tan clara para la gente, en este caso para los jóvenes. Dentro de los jóvenes encontramos muchas cosas que el joven hoy quiere emprender. Por un lado, por el lado del que el joven estudiante tiene ingresos económicos, que son ingresos semanales, de alguna manera prevén o tienen planes a corto plazo. A ellos el pensar en una jubilación es algo que no está dentro de sus planes. También nos dimos cuenta que para ellos se siente agobiado el hacer trámites. Él necesita procesos sencillos, procesos rápidos, viven al día, como ya les comentaba. En la cuestión financiera, para ellos es algo muy importante. Siempre ellos piden consejos, ya sea de un familiar, de un amigo. Ellos admiran a las personas cómo administran hoy sus recursos. Incluso también nos dimos cuenta que hoy el joven es una cuestión con una responsabilidad social muy grande. Es una cultura que hoy viene con la parte ecológica. Entonces, parte del saber que la cooperativa tenía proyectos relacionados al medio ambiente, les hacía mucho sentido. Decían, ¿cómo una institución financiera tiene esos programas? Entonces, nos dimos cuenta que en ocasiones productos o beneficios que nosotros tenemos, pues yo al menos no consideraba que fuera esa parte como importante para el joven. Y también me di cuenta que los jóvenes necesitan esa parte de apoyo, de orientación. Para ellos tienen planes. Sería importante, ellos nos decían en la parte de la investigación, cómo entrar yo en ir generando un historial crediticio, porque hoy quieren invertir, tienen proyectos. Yo lo que me di cuenta es que hoy el joven no pretende ser empleado, es gente emprendedora. Entonces, creamos que es una muy buena oportunidad para hacer accesibilidad en la forma de cómo administrar esos ahorros que tienen. Algo que sí nos dimos cuenta, que hoy el joven es muy exigente, como que hay algo de roce y dice, no, prefiero mejor no hacerlo. Entonces, eso nos obligó a ir generando de varios prototipos que teníamos, irlo
mejorando, le preguntábamos al socio, hoy el joven tiene una necesidad de reconocimiento, de decirle vas muy bien, y en ocasiones eso como cooperativa, bueno, yo en lo personal, pues como verán, ya tengo varios años, entonces pues no podía pensar como joven y te das cuenta de muchas cosas que puedes lograrlo y obviamente lo vas a hacer escuchando al cliente. Entonces, ya en la parte de, pues ahora sí, del desarrollo tuvimos que hacer cambios, romper paradigmas, incluso en la forma de que hoy ofertamos nuestros productos, la parte de planeación. La verdad fue un proyecto muy enriquecedor, por lo menos en lo personal, que ya tengo varios años aquí en la cooperativa y te das cuenta de muchas cosas, te quitas a veces la venda de los ojos, que en ocasiones son cuestiones fáciles, pero que no lo has hecho porque creo que nos habíamos olvidado de escuchar lo que hoy el cliente necesita. Muchas gracias, gracias Elvira. Javi, y para Destácame, ¿por qué creen ustedes que la salud financiera es un tema importante, por un lado? Y también quisiera que nos compartieras, por favor, cómo este discurso de salud financiera le llega a sus potenciales fondeadores, por ejemplo, a sus potenciales inversionistas en esas rondas de inversionistas, cómo este tema sale a la luz, ¿no? Cómo de pronto impacta la decisión de ellos en invertir o no. Que finalmente lo que hace este marco de salud financiera que aplicamos y que seguimos aplicando es como cohesionar toda la plataforma y la propuesta de valor. Lo que vimos que pasó fue como que más allá de que uno pudiera pensar que quizás esto va a ser más podría quizás reducir como la solicitud de productos, al revés, lo que hizo es potenciarlo, porque al final creo que lo que logramos a nivel de negocio también fue generar más confianza en los usuarios. Esto hace que los usuarios después terminen solicitando más productos, que vuelvan a la plataforma, porque al final es un win-win. Si nuestros usuarios ganan, nosotros ganamos, y a la vez también monetizamos más, los usuarios aumentan la recurrencia en el sitio, en la app. Por lo tanto, creo que es un proyecto donde todo lo que podamos potenciar de salud financiera se va a ver reflejado al final en los productos que ofrecemos, porque a la larga lo que hacemos es poder hacer que la persona busque los productos que necesita, como créditos, tarjetas, seguros, o cualquier producto financiero, pero en contexto, que la persona llegue a solicitar un producto entendiendo para qué lo necesita, si es que realmente lo necesita, y a la larga eso hace que tenga una confianza que perdura en el tiempo, no solo para ese producto en particular, sino también para todos los que vaya a ir necesitando a futuro. Claro que sí. Gracias Javi por compartir eso. Y de pronto para seguir contigo, después de haber como relanzado la plataforma con digamos que el nuevo diseño, los nuevos productos, hoy en día, ¿qué están haciendo ustedes que nos quieras compartir para garantizar ese permanente enganche de los clientes con la plataforma y su uso todo el tiempo y los nuevos productos que están introduciendo? ¿Cómo hacen para que se mantenga toda esa dinámica en la plataforma? Bueno, estamos constantemente desarrollando productos nuevos. Entre medio de todo este proceso desarrollamos Destácame Pro, como les contaba, que es la suscripción pagada o la versión pagada de Destácame, con la cual el usuario como que potencia aún más sus beneficios, o la compañía o la asesoría que puede lograr a través de Destácame. Y a la vez estamos desarrollando la aplicación, tanto en Chile como en México, que lo que busca es generar una recurrencia mucho mayor a través de poder brindarle al usuario todos los otros servicios que vaya necesitando para su camino financiero, para poder manejar dinero cada vez más fácilmente, para poder ir ahorrando cada vez de forma mayor. Y también en el fondo lo que estamos, como el mayor foco que tenemos ahora es cómo el plantearse metas, cómo logramos que los usuarios establezcan una meta a través de Destácame y que todo se alinee hacia esa meta. En el fondo entender primero cuál es el perfil de cada usuario, cómo está su situación de deuda, su situación de flujo de caja, su situación de imprevistos, quizás si es que tiene ahorro acumulado o no, y según eso poder recomendarle todo lo que necesita, ya sean herramientas para ordenarse primero, o productos para poder acceder a mayores oportunidades, ya sea para un negocio propio, para la casa propia o para cualquier meta que se haya establecido. Entonces al final lo que estamos haciendo es seguir nutriendo toda esta experiencia usando la salud financiera como la columna vertebral y
y nada, poder seguir potenciando todo lo que vayan necesitando los usuarios a lo largo de su vida financiera. Gracias, gracias Javi por compartir esto. Y Elvira, tú nos has contado que obviamente este producto que desarrollamos sí está más que todo enfocado a los jóvenes, y está bien, pero quería preguntarte si nos pudieras compartir aquí también cómo ese proceso que se hizo de un desarrollo de productos centrado en el cliente, toda esa parte de diseño y demás, que en este caso fue para jóvenes, cómo eso también ha permeado el resto de la caja, ¿no? en el desarrollo de los otros productos, y cómo este concepto de creación de capacidades financieras también permeó los otros procesos que ustedes tienen en la caja. Pues realmente sí fue un detonante, porque a raíz de la investigación, de todo lo que conocimos o que en este caso nos compartieron, pues nos dimos cuenta de que tenemos que escuchar o desarrollar nuestros productos en base a las necesidades del cliente. Entonces, pues obviamente aquí tuvimos que hacer incluso procesos que era enfocado, anteriormente era esto es lo que tenemos y esto es lo que ofrecemos. Ahora fue así como pues un parteaguas en realidad, porque hay que ver, antes era se puede, no se puede, ahora fue pues una tarea, no puedo decir que complicada, sino tuvimos que involucrar a todas las áreas, porque un cambio tenía que ser en la parte del proceso, tenía que ser parte de diseño, era cómo sí puedo hacer las cosas, no me digas cómo no, para lograr hoy lo que los jóvenes en este caso nos pedían. Igual en este sentido ahora sacamos algunas cuestiones de productos, es saber, vamos a ver qué piensa el usuario final. Entonces fue una metodología que vino a pues cambiar la parte de ofertar nuestros procesos, de tener que involucrar a todas las áreas, porque no lo puedes hacer solo. Tienes que ver que un cambio o algo que tú vas a ofertar, pues implica en una cuestión operativa. En la parte del diseño, pues siempre se buscó cómo ir mejorando. Entonces, para nosotros sí fue pues un gran reto. Y a veces es complicado cuando internamente tienes años trabajando en una metodología que en ocasiones tú quieres el resultado, pero tienes que ver que hay un desarrollo, que tienes que vender la idea. Creo que a veces lo complejo es lo interno, porque uno entiende la metodología y dices, oye, no, es que es otra cosa, ¿no? Entonces ya cuando te vas a lo interno tienes que involucrarlos y cómo decirle, espérame, es que mira, allá para eso es lo que te están pidiendo. En ocasiones son cosas sencillas, que es la forma de decirlo. En ocasiones son cosas contractuales donde tienes que cambiar incluso la parte de hoy, cómo ofreces internamente o operativamente desde la cuestión local, local, incluso lo legal. Para nosotros el hecho de empezar en la cuestión digital, pues tuvimos que generar la parte de un expediente para tener una autorización por parte de la bancaria. Entonces ya entran otros, incluso instituciones, otros organismos en la parte de la federación, porque nuestro core tenía que tener cambios incluso. Entonces sí, ahí tienes que, pues ahora sí, involucrar a todas las partes y estar en una misma sintonía, y pues para nosotros eso vino a cambiar. Incluso la forma de interactuar con otras áreas, pero creo que es una metodología que vino a quedarse. Entonces cambia contractualmente la forma de hacer las cosas. Hoy queremos implementar algo, lo hacemos. A ver, pregúntale a ver si la gente sí lo entiende lo que queremos hoy hacer. Incluso a veces diseños, para menos cambiamos bastante la forma de cómo veníamos operando. Maravilloso. Gracias, gracias Elvira. Y Javi, quizás también te pediría si nos puedes compartir, digamos que de todos los buenos resultados que ustedes han tenido con la plataforma y este cambio como más intencional, como tú lo dijiste, hacia la salud financiera, ¿cuáles crees tú que son los resultados de negocio como tal que se ve claramente que fue, digamos que como gracias a este enfoque, gracias a esta estrategia más decidida? Tenemos, o sea, al final, por una parte, los resultados de negocio
como comentaba un poco, es la confianza, como el aumento en confianza de los usuarios hace que también, en el fondo, eh, hace que los usuarios también soliciten más productos, puedan confiar más a la hora de pagar sus deudas, porque eso era un gran tema acá. En el fondo, nosotros ofrecemos descuentos y buscamos descuentos con entidades para que las personas paguen su deuda, se pongan al día o al corriente, pero había siempre un tema de confianza, como quién es Destácame, por qué me está ofreciendo un descuento, puede ser una estafa. Entonces, al final, ese capital que es la confianza del usuario, creo que fue lo que mayormente impactó también al negocio, porque al final con esa confianza uno tiene más recurrencia de los usuarios, más solicitudes de créditos, tarjetas, más pago de las deudas. Por lo tanto, les va bien a los usuarios, nos va bien también a nosotros en los resultados. Vale, muchísimas gracias. Bueno, yo creo que bueno, aquí podemos seguir con muchas preguntas y demás para compartir la experiencia de Elvira y de Javiera y de sus instituciones en este panel, pero quizás les propondría que dejáramos de proyectar la presentación y pasáramos a algunas preguntas antes de compartir con ustedes algunos resultados que tuvimos de una medición de impacto que hicimos al final del proyecto, pero de pronto tomar algunas preguntas si hay alguna o pasamos a contar esos resultados. Preguntas del público. Hola, hola. Sí, entonces, ¿alguien tiene alguna pregunta de la audiencia? Creo que todo bastante claro. Maravilloso. Entonces, si me ayudas a proyectar el siguiente slide para contarles rápidamente algunos de los resultados que hicimos. Entonces, les contamos que al inicio del proyecto, antes de que pudiéramos lanzar cualquiera de los productos, hicimos una medición de una línea de base, ¿no? Y obviamente para cada producto fue diferente, pero lo que queríamos medir en general era cómo estos productos que estábamos diseñando iban a impactar la salud financiera y la manera en la que los clientes se comportaban respecto a su vida financiera en general y obviamente cómo interactuaban con los productos y demás. Y digamos que hay una variable, por supuesto, importante, y es que entre la línea base y la medición al final, pues ocurrió una pandemia. Así que varias cosas cambiaron, ¿no? Pero en general, digamos que lo que me parece interesante contarles es que cuando los productos financieros en general le hacen sentir al cliente que no solamente le está entregando un crédito o la oportunidad de ahorrar o la oportunidad de tener un certificado de historia crediticia, por ejemplo, sino que la institución, el producto está haciendo un esfuerzo por entregar más valor, ¿no? Y es ese valor de la creación de la capacidad de explicar algo, de ser claro, de ser amigable. Entonces, los clientes en verdad sienten una mayor conexión con el producto y con la institución. Y en general lo que nosotros vimos con todos los productos es que las personas sentían un mejor control de su vida financiera en general, ¿no? O sea, independientemente de la tasa de uso del producto, el hecho de tener más claros los conceptos los hacía sentir que tenían más control sobre su situación financiera en general y pues obviamente, como decía Javiera, pues eso simplemente incrementa los niveles de satisfacción, los niveles de lealtad, la recurrencia, el consumo más recurrente, en fin. Entonces, eso fue algo importantísimo que vimos. También nos dimos cuenta, por ejemplo, con la aplicación que de Organízame en Chile, nos dimos cuenta que las personas así no usaran la aplicación al 100% para hacer una mejor gestión de su negocio, el solo hecho de saber que tenían la aplicación y que sabían cómo usarla, también les daba una sensación de mayor control de su vida financiera. Y pues, ¿qué pasa cuando hay más control? Pues hay menos estrés. Cuando hay menos estrés, pues tenemos una mejor propensión a consumir los servicios financieros, por supuesto, si los necesitamos. Entonces, eso también fue un hallazgo importante. Y el otro también importante es que al comparar, digamos que varios productos de crédito, este crédito que diseñamos, por ejemplo, con Red Capital o el que diseñamos con Bienestar en México, también nos da a entender que cuando la experiencia de usuario también implicaba una generación de capacidades en la persona,
así no hicieran uso de la línea de crédito a la que tenían acceso, les daba también una percepción de mayor apego y mayor fidelidad a la institución y como una sensación de que tengo mayor control porque tengo este acceso, pero además lo entiendo. Entiendo de qué es este crédito, entiendo cuánto me van a cobrar, entiendo cuándo lo tengo que pagar. Entonces, eso, digamos que eso también fue un hallazgo importante. Y por otro lado, también, pues obviamente en mitad de la pandemia las personas valoraban mucho la posibilidad de sentir que tenían la posibilidad de acceder a sus ahorros, que sabían cómo usarlos y que sabían cómo, digamos, tener cierta certidumbre en medio de toda la incertidumbre por la que estábamos pasando. Entonces, como lo ha dicho Javiera y también Elvira en varias oportunidades en este panel, definitivamente que el diseño de productos centrados en el cliente y teniendo una intención en mejorar esas capacidades financieras del cliente tiene resultados y paga en cuanto a los resultados de negocio en general. Entonces, bueno, esa fue nuestra experiencia con esas 5 instituciones y era lo que queríamos compartir el día de hoy. Muchísimas gracias por la oportunidad y por supuesto muy atentos a cualquier pregunta que nos quieran hacer en LinkedIn o más adelante. Mil gracias. Muchísimas gracias. La verdad es que ha estado increíble. Voy a ver por si hay alguna última pregunta del público que queráis hacer a las panelistas que tenemos aquí en directo en este formato tan diferente, pero que también nos permite, oye, pues desde lejos tener este tipo de sesiones. Y nada, agradeceros a las panelistas, no sé a dónde tengo que mirar. Muchísimas gracias por conectaros desde lejos y por formar parte del FLII, aunque haya sido a la distancia. Y la verdad es que ha estado increíble el panel. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, gracias Javi, gracias Elvira. Gracias. Bueno, Gracias. hasta luego. Perfecto, pues ahora vamos a estar en una sesión apoyada por uno de nuestros patrocinadores, Fundación WW Colombia, y nos van a acompañar Daniela Konietzko, la presidenta de la Fundación WW, en España decimos W, entonces me hago un lío, pero Colombia, Juan Pablo Echeverry, el director de inversiones de la Fundación WW Colombia, Carolina Suárez, CEO de Latimpacto, Patricia Sainz, Managing Partner de EWA Capital. Así que nada, espero que disfrutéis mucho este panel. Estamos teniendo un problema técnico, para variar, así que si nos dais unos segunditos, pero ya estamos a punto de empezar. Ay, pues por favor, ¿dónde están? Ah, vale, vale. No, pero mejor.
Estoy viendo el vídeo que no funciona. Ah, buenísimo. Sí, es ese. Hola, bienvenidos. Estamos teniendo un pequeño problema técnico, pero ya casi lo solucionamos. Buenas tardes a todos. Es un privilegio estar de la mano de la Fundación WWB Colombia, trayendo un tema que siempre para FLII, para la comunidad de FLII, ha sido Además, muy tenemos importante, aquí... que es la igualdad de género. Entonces, estaremos a continuación hablando del continuum de capital para cierre de brechas de desigualdad para las mujeres. Tenemos el privilegio de que nos acompañen para este panel Daniela Konietzko, presidente de la Fundación WWB Colombia, Patricia Sáenz, CEO del fondo EGUA Capital, Carolina Suárez, CEO de Lato Impacto, y moderando Juan Pablo Echevarri, director de inversiones de la Fundación WWB. Entonces, sin más dilación, os dejo en las mejores manos. Espero que disfrutéis mucho de este panel que hemos preparado con mucho cariño para toda la audiencia de FLII. Bueno, muchas gracias, María. Muy buenas tardes para todos y todas. Les habla Juan Pablo Echeverri, director de inversiones de la Fundación WW Colombia, como lo mencionaba María. Es un verdadero honor moderar este panel con Daniela Konietzko, con Carolina Suárez y con Patricia Sáenz. El principal objetivo de hoy es visibilizar la importancia, la fuerza que tienen las inversiones de impacto dentro del continuum de capital, como inversiones catalíticas que mueven cosas, que generan un impacto importante. Y vamos a estar girando toda la conversación alrededor de tres temas principalmente. Uno, son los diferentes tipos de inversión que hay en ese continuum de capital. El segundo tema sería todo lo que tiene que ver con las brechas de acceso a recursos, especialmente para las mujeres. Y ahí vamos a entrar a ver desde la oferta, desde la demanda, varias cosas que se pueden profundizar. Y por último, la importancia del desarrollo de competencias y habilidades, también como una contribución a que se cierren esas brechas de acceso a recursos para las mujeres. Así que sin más preámbulos, quisiera abrir esta especial discusión, este especial panel con Carolina, para que ella nos cuente como CEO de Lato Impacto, de esta red impulsora dentro del ecosistema de impacto, que nos cuente un poco qué es ese continuum de capital, cuáles son esas diferentes inversiones que se ubican dentro de ese continuum, las que son por impacto, que nos des un poco esa luz, esa introducción de qué es ese concepto, y sobre ese marco nos vamos a desembocar aquí en esta especial discusión. Adelante, Caro. Juan, muchas gracias a ti, a New Ventures, a la Fundación WWB, fundadora de Lato Impacto, y un gusto enorme estar también con Patricia de EGUA Capital. Qué rico poder compartir este espacio, tener esta discusión en temas tan fundamentales y que se van a enmarcar dentro de la agenda del FLII, que estaremos ahora en Mérida. Algo para resaltar, cuando hablamos del continuum de capital, un poquito mirando cómo está la sociedad y cómo estamos hoy a nivel mundial. Estamos a solo 8 años de lograr la meta que nos propuso las Naciones Unidas para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. Y aún los retrasos son inmensos para alcanzarlos. Con la pandemia ya salió el secretario general de la ONU el año pasado diciendo que por primera vez en más de 20 años, entre 119 y 124 millones de personas fueron empujadas nuevamente a la pobreza extrema. Y ahí empieza uno a ver lo dramático de la situación.
Y en el tema de mujeres, que es el tema que nos interesa ahora, se ha incrementado el aumento de la violencia doméstica, el trabajo de cuidado no remunerado y el mal remunerado, y que recae de manera más desproporcionada sobre los hombros de las mujeres y niñas, lo cual por supuesto afecta todas las oportunidades educativas e ingresos de salud de las mujeres. Entonces estamos viendo lo lejos que estamos, y esto sin mencionar todas las concentraciones de los gases de efecto invernadero que continúan aumentando y la crisis climática. Entonces hay un desafío inmenso. Y vemos, bueno, cómo vamos a trabajar de una manera más articulada, cómo no solamente es una acción que le corresponde al sector público, a los gobiernos, sino cómo hacemos una participación conjunta y cómo el sector privado se involucra más. Entonces, hay que entender que el sector privado tiene que ir más allá de la economía de mercado. Por supuesto, el sector privado es el mayor generador de inversión y de empleos, y ese es su fin. Pero no solamente eso, es qué cambio estamos generando en la sociedad con estas brechas tan grandes. Entonces viene el concepto de inversión de impacto, entendida, bajo las palabras de Sir Ronald Cohen, como aquella que busca un retorno financiero donde las ganancias y el impacto van de la mano. Y entonces, él resalta, Sir Ronald Cohen, que el sector privado debe transformarse de un contaminador y generador de desigualdad a una fuerza muy poderosa y distribuir de manera mucho más justa y oportuna, aportando las soluciones de los retos sociales y ambientales. Entonces, surge esta alternativa que es maravillosa, un sector privado diciendo no solamente tener riqueza para mí, sino generar impacto, pero empiezan a preguntarse, bueno, ¿y entonces todo lo social debe tener un retorno financiero? ¿O habrá momentos en que hay organizaciones sociales como las que apoya la Fundación WW que requieren un apoyo más paciente, más riesgoso, un capital más catalítico? Y es ahí cuando empezamos a hablar del continuo de capital, entendiendo que en ese continuo de capital yo puedo seguir con la filantropía tradicional, con la filantropía que no es la que debe mantenerse siempre, sino en ciertas circunstancias, en casos de emergencia. Estamos viendo ahora con el caso de Ucrania que se requiere una cantidad de ayuda y nadie está buscando retorno financiero de esto. Dos, unas inversiones sociales que tengan solamente mirada de impact first, pero que requieren la rigurosidad, que llamamos venture philanthropy, una rigurosidad en la forma en que yo gestiono esos recursos, en la forma como los entrego, no necesariamente donaciones, sino una serie de instrumentos financieros, en la forma como doy el acompañamiento no financiero, y de ahí que Latimpacto haya lanzado la semana pasada, y lo va a hacer durante el FLII, el toolkit de apoyo no financiero, disponible para todos los inversionistas interesados, independiente del nivel en que estemos en el continuo de capital, y un tercer elemento que es la gestión y medición de impacto, que también nos resalta mucho la medición de impacto. Entonces, estamos la filantropía tradicional, aquella que es impact first, aquella que busca un retorno financiero, y terminamos con los principios ASG o ESG en inglés, que son los principios ambientales, sociales y de gobierno. Entonces hay que entender que yo, y ustedes lo tienen muy claro desde el banco y desde la fundación, que dependiendo en qué momento estoy apoyando yo, puedo buscar un retorno o más social o más financiero. Pero entendiendo la realidad que tenemos y ante los desafíos, como lo mencionaba anteriormente, de lograr esa igualdad y lograr los objetivos de desarrollo sostenibles a los cuales estamos enfrentados. Entonces, ¿en qué momento ese continuo de capital, para resumirlo, es qué espero yo con ese capital? ¿Qué retorno espero yo con ese capital en términos financieros? Caro, muchas gracias. Retomando un poco tus palabras, entonces tenemos unas inversiones de impacto que buscan primordialmente el impacto social, y eso depende de las necesidades de las personas, de la población, de los emprendedores, emprendedoras que se estén, digamos, atendiendo, también de la disposición de riesgo del inversionista, pero también vemos que hay otras inversiones que buscan impacto social, pero también rendimiento financiero, y por último vemos unas inversiones más financieras, pero que aún se rigen por unos principios o por, digamos, unos temas muy de la actualidad, el ambiental, el de gobierno corporativo y también el social. Todas dentro de ese continuo necesarias para fortalecer el ecosistema. Así es. Y todas, digamos, impulsoras de cambios y de movimientos al interior del mismo. Quisiera ahora ir con un tema bien particular, y es que dentro de ese continuo uno puede identificar ciertas brechas de acceso a recursos, en especial para las mujeres.
Entonces yo quisiera preguntarle a Daniela, ¿cuáles son esas brechas o cuáles son esas dificultades que encuentras tú desde tu experiencia en las mujeres para acceder a recursos? Bueno, hola, es un primo que yo quería saludar a mis compañeras y compañeros panelistas. De verdad, es un honor estar aquí. Esto es como estar en un sillón de una sala tomando café, y esa era la idea de esta conversación. Y es un gusto pues estar de manera virtual en el FLII en Mérida. Un saludo para todos los que nos están viendo y escuchando en estos momentos. Pues mira, yo empezaría, explicar qué es la fundación y dónde nosotros nos ajustamos a ese continuum de capital para entender las brechas donde están. Entonces, muy rápidamente, pues la fundación es una institución que se crea hace más de 40 años, este año cumplimos 40 años en 2022, que busca principalmente cerrar brechas de desigualdad para las mujeres y promover su participación activa en el desarrollo económico. Nosotros nos creamos como una fundación, una ONG sin ánimo de lucro que buscaba sobre todo la inclusión financiera de mujeres en los 82. Tenemos el apellido WW porque fuimos de las primeras en ser parte del Women's World Banking en esta gran red internacional. Y en el año 2011 decidimos crear el Banco W, una institución microfinanciera regulada en Colombia que se dedicara a proveer a la población, especialmente a la población en situación socioeconómica vulnerable, de productos y servicios financieros hechos a medida. Y nosotros como fundación, desde el 2013, nos hicimos a un lado como una institución independiente autónoma que busque ese cierre de brechas. Pero para entender esas brechas, primero tendríamos que entender qué son, de qué se tratan, cómo se reflejan, cuál es el racional de todas estas brechas para poder actuar sobre ellas. Y en ese orden de ideas, desde el 2013 generamos una estrategia que tiene 3 grandes pilares. El primero es el pilar de personas, donde nosotros trabajamos con especialmente poblaciones en situación socioeconómica vulnerable, especialmente con mujeres y con emprendimientos de subsistencia o necesidad. Y finalmente la inclusión financiera. Para aquellos que están trabajando los mismos temas. Así que el segundo pilar que desarrollamos es el pilar de conocimiento, donde lo que hacemos es generar, difundir y apropiar el conocimiento justamente sobre estas brechas que afectan especialmente a las mujeres, que no voy a entrar a hablar del pilar, ninguno de los 2 pilares en extensión el día de hoy. Y el tercero, que es el pilar más de inversiones de impacto, donde nosotros pues teníamos ya, no nos habíamos dado cuenta o no lo habíamos inscrito en ese continuum de capital hasta que conocimos, gracias a Latimpacto, esa teoría detrás de cómo se mueve el capital en ese continuum. Empezamos a hacer, pues ya teníamos una inversión importante en un banco de microfinanzas que tiene ese doble propósito, que es rentabilidad financiera y rentabilidad social, y que es la mayoría de clientes del banco, pues son mujeres. Entonces ya teníamos una inversión de doble impacto. Empezamos a hacer inversiones en fondos de impacto social, ojalá con perspectiva de género. Entonces ahí empezamos a trabajar, hicimos una inversión en el Limited Capital Partners Fund de la red de Women's Banking, que está enfocado especialmente en inclusión financiera de mujeres, y luego en Alive de Acumen, que es el fondo ALEG para América Latina, y finalmente pues vamos a ser inversionistas en el fondo EWA Capital a partir de este año. ¿Qué nos encontramos en toda esta lectura? De cuáles son esas brechas, porque tenemos estos 3 cerebros que digo yo que es mucho más lo social, las capacitaciones, el conocimiento y las inversiones, donde queríamos entender cuáles son esas brechas. Entonces empezamos a trabajar todo co-construido con la misma población con la que trabajamos para entender cuáles son las necesidades. No es lo mismo la necesidad de una mujer urbana que una mujer rural, no es lo mismo una de la costa pacífica que la costa atlántica. En Colombia tenemos una diversidad enorme, las necesidades pues son cambiantes, y más aún las afectaciones por la pandemia pues nos demostraron que no todas las mujeres son iguales y que tenemos que hablar también de niñas, niños, jóvenes y adolescentes. Y también sale a reducir todo el tema del cuidado y la de prevención en salud sexual y reproductiva.
Entonces, entendiendo esto, ¿cuáles son las brechas? ¿Qué es lo que pasa? Porque es que las mujeres no están accediendo lo suficiente al capital financiero, puro y duro. Entonces, entendimos el continuum de capital y empezamos a enmarcarnos dónde nos movemos. Entonces, si es más filantropía, en el caso del plan Reactívate, nos inscribimos dentro de asistencia alimentaria, dimos mercados a más de 3.500 microempresarios en situación socioeconómica vulnerable durante la pandemia, un facility que tenía technical assistance, uno que tenía capital no reembolsable y uno de conexiones comerciales. Todo esto dentro del marco del continuum de capital. Aquí veníamos con capital no reembolsable y eso es otra historia. Pero cuando empezamos a revisar en los inversores de impacto social y por qué las mujeres, sobre todo las empresas pequeñas en crecimiento, por qué las mujeres no tienen este acceso, porque hay esa diferencia. Entonces empezamos a trabajar con pues, muchos aliados y centros de investigación para entender estas brechas. Y a mí me queda muy claro el concepto de que son de parte y parte, es decir, esas brechas, esas desigualdades de acceso a los recursos financieros por parte de las empresas de mujeres es por un tema de oferta y demanda. Es decir, no solamente depende de los proveedores de capital que está el problema, sino también está el problema de las mujeres emprendedoras que están buscando ese acceso a capital. Y eso básicamente se resume en, si yo me voy por el lado de la oferta, es decir, de los proveedores de capital, pues hay claramente, y ya se están haciendo un montón de experimentos y van a salir un montón de resultados que ya estamos empezando a enmarcar, y puede ser un tema estructural, puede ser un tema de limitaciones culturales, de limitaciones estructurales del sistema financiero en este caso, puede ser un tema de sesgos inconscientes a la hora de hacer el análisis, por ejemplo, de otorgamiento de créditos o de estudiar los diferentes solicitudes de financiamiento. Entonces, digamos que eso es desde la oferta, que es lo que está pasando, pero también es de la demanda, porque las mujeres lo que empezamos a ver es que tienen también unas barreras, muchas autoimpuestas, ¿sí? Que tienen que ver sobre todo con un tema de capacidades, muchos la llaman duras y blandas, pues yo no me gusta mucho ese término, pero son más capacidades mucho más técnicas que falta de capacidades, falta de empoderamiento entendido como esa falta de autonomía en la toma de decisiones, esa falta de confianza que tienen las mujeres, pero también todo el tema de entender cuál es esa oferta que existe, entender cuáles son la oferta, dónde están esos entes de financiación, cuál es la diferencia entre un fondo de venture capital, a un fondo de inversión de impacto social, a un fondo generado por el gobierno, cuáles son esas diferentes opciones de acceso a capital que existe. Y otro que nos encontramos también desde la demanda era, pues no es suficiente role models, es decir, hay muchas mujeres que también van a acceder en su etapa, digamos, donde están buscando o generar una familia o casarse en los 30, pero que no lo hacen porque creen que pues crear una familia o tener hijos en esa etapa, pues es más difícil tener un emprendimiento con tantos riesgos. Entonces muchas de ellas prefieren no hacerlo pensando pues que en esa famosa corresponsabilidad de tareas domésticas que recaen también en el cuidado que mencionaba Caro, pues no las va a permitir crecer ni ser fund managers como tenemos aquí Patricia, que estaba muy orgullosa de su trabajo, pero no hay muchos como Patricia. Entonces necesitamos más Patricias que cuenten su historia y que vengan muchas mujeres que también esos sesgos también autoimpuestos se levanten desde la oferta, pero también desde la demanda. O sea que yo creo que ese cierre de brechas de acceso a capital tiene una responsabilidad tanto en nosotras las mujeres concretamente, porque tenemos que cerrar nuestras propias brechas, pero también tiene una responsabilidad de los proveedores de acceso a capital, que también tienen que hacer su trabajo en esos términos. Muchas gracias, Daniela. Y mira qué interesante. Responsabilidad tanto Hemos decidido seguir parte en persona, aprovechando que tenemos a dos de las panelistas aquí en carne y hueso y también a un súper representante de la Fundación WWV. Así que les vamos a dar la bienvenida al escenario y así lo hacemos híbrido de verdad, parte digital, parte en persona. Así que... y además está viendo streaming, así que estáis en todas partes. Bienvenidos.
Solo en términos de tiempo tenemos hasta 1:30. Son las 4 menos 4, así que hasta las 4:30. Bueno. Pregrabado, pues la verdad que no esperábamos estar todos acá, pero aprovechando que 2 de las panelistas pues pudieron venir, pues preferimos hacer esta parte del panel en vivo y en directo. Entonces estamos con Carolina Suárez, CEO de Latimpacto, y Patricia Sáenz, la que maneja todo el fondo de EWA Capital, y les hago la claridad que es el primer fondo de impacto liderado por una mujer en Colombia, lo cual pues nos llena de mucho orgullo también en el país. Bueno, entonces arranco con Caro. Dentro de lo que ustedes están haciendo, Caro, en Latimpacto, y entendiendo pues que ya llevan 2 años, ¿cierto? ¿Cuál crees que es el mayor obstáculo para acercar este tema de la filantropía al tema de la inversión tradicional? ¿Y cómo o cuáles crees que han sido los principales logros que ustedes han hecho desde la fundación de Latimpacto? Gracias, Carlos. Pues encantada de estar acá en vivo. La verdad es una improvisación que acabamos de hacer, extrañando mucho aquí a Juan Pablo y a Daniela, pero feliz de compartir contigo y por supuesto con Patricia siempre, a quien admiramos. Y hoy que por primera vez, después de 2 años y varios paneles virtuales, tenemos la fortuna de estar face to face, entonces es una dicha. Efectivamente, Latimpacto se crea para suplir una necesidad muy grande. Primero, poder acercar a distintos actores que están invirtiendo independiente del sombrero jurídico. Un fondo de inversión de impacto, una fundación, un corporativo, un filántropo, una oficina de familia. Lo que suele suceder, y lo vemos aquí cada rato, es que estamos todavía trabajando muy en silos, pero al final a todos nos interesa movilizar el impacto independiente de ese sombrero jurídico. Es el primer gran reto que estamos asumiendo. Segundo, la gente habla mucho desde Europa, Estados Unidos, de América Latina, pero lamentablemente no estamos lo debidamente integrados como debiésemos estar. El FLII nos ha mostrado durante estas últimas 11 ediciones el valor de integrar a distintos actores de América Latina. Y eso es lo que queremos hacer también desde Latimpacto, saber que somos una sola región, que somos una región llena de oportunidades, que tenemos grandes modelos que están ocurriendo en nuestra región, pero que a veces se quedan en los límites de nuestro territorio. Entonces también estamos amplificando la voz de aquellos inversionistas, de aquellos filántropos, de aquellos corporativos que realmente están cambiando las realidades sociales y ambientales de nuestros países y que no tengamos que ir desde México a Europa. Seguramente un mexicano tiene mucho que aprender de un chileno, de un guatemalteco, de un venezolano. Tenemos muchas oportunidades que aprender. Entonces, ese es otro valor que estamos haciendo. Y lo otro que es muy importante, que es el foco de este foro, es el continuo de capital. Entendiendo que hay momentos en los cuales yo como inversionista puedo buscar retorno financiero, pero que también a veces requiero, y lo hemos hablado en el FLII, y hemos tenido varias charlas alrededor de eso, el capital catalítico. Un capital que tiene más riesgo, que es más paciente, el cual ustedes, digamos, desde la Fundación WW lo han implementado bastante bien. Ya hablabas de las inversiones que tienen con Alive, con EVA, entendiendo ese continuo de capital. Entre más actores tengamos con esa visión, vamos a mover más esa línea hacia el impacto. Y eso es lo que hacemos desde Latimpacto, con 2 ejes estratégicos: conocimiento y conexiones. Y por eso, el día de ayer, estábamos lanzando nuestra caja de herramientas en apoyo no financiero, porque para nosotros el generar impacto implica tanto la entrega de recursos financieros como el acompañamiento no financiero, y en ambos temas hay unas brechas de conocimiento muy grandes. Entender que hay una serie de instrumentos financieros que yo puedo empezar a utilizar para generar impacto, y entender qué es el apoyo no financiero. No es simplemente entregar recursos y girar la chequera, sino poder hacer ese acompañamiento. Es que los invito también a leer www.apoyonofinanciero.org, donde con el liderazgo de nuestro director de conocimiento y la red de impacto lanzamos esta nueva herramienta, y tenemos una serie de casos que nos permitan conocer en nuestro mismo idioma y en portugués. Igual manejamos los 3 idiomas, español, portugués e inglés, que hay muchas alternativas. Y la otra segunda patita que se complementa con el conocimiento es el área de conexiones, en la cual queremos acercar no solamente coinversión, que no tenemos que quitar, sino mejores prácticas. ¿Qué está haciendo el otro y qué puedo aprender? Y eso es lo que realmente estamos tratando de cambiar la realidad con Latimpacto,
y queriendo atraer a muchos actores del ecosistema a que hablemos, a que nos integremos y a que estos foros no ocurran una vez al año, sino que nos mantengamos conectados a lo largo del año. Muchas gracias, Caro. Aprovecho para dar una cuña. Nosotros desde la Fundación somos miembros fundadores de Latimpacto y en verdad pues a todos los presentes que quieran conocer más de la red o que se quieran adherir, bienvenidos y súper recomendado todo lo que ustedes hacen. ¿No? Bueno, Pati, te hago una pregunta. Entendiendo la dificultad de levantar un fondo de impacto, entendiendo que todo el tema de género tan interesante en el cual vienes trabajando, cuéntanos un poquito cómo fue el origen y los retos más importantes de EGWA Capital y cuál es la visión de aquí a futuro con el trabajo que vienes desarrollando. Listo. Bueno, feliz de estar acá y sobre todo en persona. Como decía, hasta ahora nos estamos conociendo y nos llevamos viendo 2 años en Zoom, o sea, increíble. Pero bueno, nosotros arrancamos en el 2015 con lo que se llamaba Mountain Nazca Colombia y yo siempre digo que yo soy emprendedora también porque pues arrancar un fondo de capital privado en el 2015 en Colombia era, pues ni siquiera entendían lo que yo quería hacer, obviamente si es algo nuevo pues no tenía experiencia, entonces todo lo que le pedían a uno pues no estaba cumplido, estaba simplemente en papel. Arrancamos en el 2015 con algunos inversionistas que estaban tan locos como yo, que dijeron, mire, vamos a aprender todos juntos, usted tranquila, tome una plata y vamos a aprender. Muy a favor mío, menos mal que después de todo esto, el año pasado hicimos nuestra primera salida de Platzi y ya le devolvimos todo el capital a los inversionistas y les ha ido súper bien, entonces ya check la parte pues de lo logramos, entonces felices. Y hicimos pues en ese momento 8 inversiones, la tesis de inversión era invertir en empresas en etapa temprana con modelos de negocios disruptivos, innovadores y escalables. Y cuando arrancamos y invertimos, nos fue súper bien, como les cuento. En el 2019 dije, bueno, ¿qué hay para hacer diferente, no? Y dentro de todo, pues me sentaba a mirar y era, o sea, es un negocio que es absolutamente manejado, pues la parte financiera por hombres. Entonces, encontrar a un fund manager como yo que fuera mujer, pues son pocos y sobre todo que, como digo yo, que tomen las decisiones de invertir, ¿no? Porque claro, cada vez estamos celebrando que hay más pues que hay más participación de mujeres en los fondos y en la parte financiera, pero pues realmente no son los toma de decisiones y eso tenemos que incrementarlo porque todos los documentos que todos nos hemos leído siempre dicen, oiga, mire, va a haber más capital en mujeres y hay más mujeres que toman las decisiones y con todo eso nos sentamos y decíamos, miren, no hay fund managers, no hay mujeres inversionistas y tampoco hay mujeres tantas emprendedoras. Entonces, pues es un mundo en donde estamos pues como bastante invisibles y pues vamos a trabajar en eso. Obviamente nos falta muchísimo, pero pues ahí empezamos, digamos, fund manager listo, chequeado, salimos a ir a buscar inversionistas y esto fue pues, dije, el 10% del fondo tiene que estar invertido por mujeres, también lo logramos. Y ahora la tesis de inversión es invertir el 40% del fondo donde hayan mujeres que sean cofundadoras, pero volvemos al cuento, que sean decision makers, que tengan mínimo el 30% de participación del equipo o que haya mujeres en el C-level y en la junta directiva, pues que sean 40%, que sea algo representativo y la otra parte es que el 65% del cliente final sean mujeres. Y todo el mundo me dice, ¿por qué no el 100%? Y digo yo, pues porque no estamos listos. Ojalá, o ni siquiera ojalá que no tengamos que hacer estas cosas, sino que simplemente el capital nos llegue sin iniciativas. Pero lo que sí estamos comprometidos con EGWA y creo que es la parte que a mí me hace más orgullosa es que todo el portafolio de EGWA, todas las empresas deben adoptar nuestra auditoría de género, que lo que busca es que todos los emprendedores sean más conscientes de la necesidad de buscar diversidad dentro de los equipos. Y hace 8 días estaba en un almuerzo con el presidente de IFC y yo decía, estamos hablando de mujeres, pero nos falta representación de mujeres afroamericanas, ¿no? O sea, toda esta parte que realmente en Colombia pues es una mezcla, pero que no los tenemos involucrados y que creo que tenemos que empezar a ver porque todos pensamos diferente y eso es lo que enriquece la conversación. Entonces, esa parte para nosotros es una cultura inclusiva de trabajo y otra parte muy importante es volver estas startups que involucran mujeres dentro de su organización, que sea un semillero para nuevas emprendedoras.
porque como yo digo, sí hay mujeres emprendedoras y las respeto totalmente, pero de pronto a veces no hay tantas que sean susceptibles de inversión de un fondo como el nuestro, porque necesitamos que sea replicable, que casi siempre tenga base tecnológica, que quiera salir a Latinoamérica. O sea, son unas características pues que no se ven tanto, pero que si estas mujeres trabajan en las startups, después se van a volver emprendedoras y van a salir, como digo yo, ya con un mini MBA y van a ser mucho más exitosas, mucho más rápido. Entonces lo que estamos buscando es un semillero y una oportunidad de seguir dando y creciendo, que las mujeres pues puedan crecer dentro de estos emprendimientos y que hagan la diferencia. Muchas gracias, Pati. Ahora la siguiente pregunta es para las dos y les pediría el favor que nos cuenten desde su visión cuáles creen que son las principales brechas o obstáculos que impiden que la inversión de género siga avanzando. Bueno, pues yo no creo que impidan, sino que estamos en pañales. Entonces lo que tenemos que hacer es como trabajar. También creo que esta parte es que tenemos que concientizar a todo el mundo de la importancia del balance, porque yo a veces digo, y esto me lo cuestionan mucho cuando me dicen, oiga Patricia, es que lo que pasa es que ahora pues pobrecitas las mujeres, entonces hay que darles el trabajo. Y ahí es donde yo digo, no, no es cierto. O sea, las mujeres están súper preparadas, mejor que los hombres, pero la parte que digo es que no haya ese sesgo en contratar, o sea, que no haya el sesgo de tienes 28 años, vas a quedar embarazada, o tienes un bebé chiquito, ¿quién te va a cuidar el niño? O sea, ese sesgo sigue estando ahí. Entonces yo creo que, digamos, esta parte se puede basar en meritocracia. Alguien dice estas cuotas que a veces estamos buscando los gobiernos y todo, sí, de pronto no deberían pasar, pero si no pasan, no avanzamos. Entonces es algo que puede ser ahorita que esté impulsando y después quitarlas, pero sí es empezar a que todos seamos conscientes que sí tenemos ese sesgo y que además de ese sesgo también viene por parte de las mujeres. Yo soy una loca de la educación y lo que digo es muchísimas veces nosotras no nos lo creemos. Y ahí viene la parte de EWA que les contaba del empowerment desde estas mujeres súper exitosas inversionistas mías a estas otras personas, porque a veces nos da miedo pedir ayuda, nos da miedo decir no sé, entonces se quedan como friqueadas y dicen no, yo mejor me quedo acá. Y es la parte que uno dice no, venga, pida ayuda, todas estas pues como todas estas redes que estamos buscando de mujeres, al final es que lo que buscan no es un club de mujeres, pues aquí, no sé, lo que estamos buscando es que las mujeres en serio sí puedan decir, oiga, necesito ayuda en esto, necesito ayuda en otra cosa, en serio me está pasando, y que se puedan apalancar y que puedan entender que no están solas y que pueden crecer, porque yo creo que la mayoría de veces sí, el mundo es un poco machista, bastante, pero nosotras no nos la creemos y no estamos dispuestos tampoco a dar el otro paso, y creo que ahí es donde más tenemos que trabajar. Sí, yo digamos complementaría esto, que la pandemia afectó muchísimo a las mujeres, el tema de violencia, y ustedes por eso lanzaron todo el tema de Ofelia, que ha sido un proyecto de éxito, porque cómo se incrementó la violencia durante la pandemia, cómo también vimos el retroceso de la educación para las mujeres, porque hay que creérnoslas, pero hay que tener acceso a la educación. Y eso hizo con la pandemia también que muchas mujeres tuviesen que retirarse de su educación y dedicarse a la economía, al cuidado. Entonces también hay muchas brechas ahí que tenemos que ir trabajando, y por eso es tan importante que distintos actores del ecosistema trabajen y que el sector filantrópico también ayude a promover todo el apoyo a ese tipo de mujeres y ese tipo de organizaciones sociales que están evitando la violencia contra la mujer y que están apoyando a empoderarlas. Seguir fortaleciendo en competencias STEM a las mujeres es también demasiado importante para que esas niñas que hoy se están educando y que tienen que tienen acceso a los mismos derechos, mañana puedan ser esas inversionistas de las cuales van a ser apetito de acceso para fondos como EVA Capital. Creo que, y tú lo decías ahora, es el primer fondo EVA Capital. Patricia es pionera en esto, pero no debiera ser así. Creo que todavía tenemos el desafío en que más mujeres empiecen a incorporar en este mundo financiero, pero eso toma tiempo. Pero lo más importante es que ya está en la agenda pública, ya hemos visto diferentes paneles que están tratando el tema de género, y en la medida que nosotros que estamos acá reunidos en este foro, comprometidos con generar esas transformaciones sociales, podamos darle el peso, que organizaciones como ustedes, como ProMujer, que están trabajando de manera decidida por elevar
esa capacidad de la mujer, eso va a ir haciendo el cambio poco a poco. Y eso es un tema que hemos visto y que con la pandemia se retrocedió, pero en todo caso ya hemos visto avances, y no es solamente en América Latina, es a nivel mundial. Y en la medida que haya un movimiento mucho más fuerte hacia las mujeres, y como dices tú, con esa diversidad de mujeres, vamos a ir cambiando esa realidad. Y por eso es tan importante organizaciones como Latimpacto mismo, que están ya con un foco muy claro. Nos estamos arrancando ahora una comunidad de impacto enfocada en mujer migrante, porque estamos viendo las capacidades que tienen esas mujeres migrantes. Ustedes lo ven en el banco, cuando le prestan a la mujer, el nivel de endeudamiento y el nivel de cartera es mucho menor cuando se le presta a una mujer que a un hombre. Entonces hay muchas oportunidades que todavía el mercado no ha explorado, pero que organizaciones como ustedes, fondos como el de Eva Capital y otras fundaciones que están trabajando en temas de género van a ayudar a disminuir esa brecha. De acuerdo. Y ahí, para complementarte un poquito con lo último que decías, Carolina, se nota mucho cómo hay un sesgo que es como autoimpuesto, ¿sí? O sea, la misma mujer se excluye y de pronto ellas podrían pedir un crédito, digamos, por 5 o 6 millones de pesos, pero ellas creen que no se lo van a dar y lo piden por 2 o 3 millones, ¿sí? Y también, digamos, que ese es el trabajo pues que nosotros venimos desarrollando, y el cual es importante, digamos, profundizar, porque ese tipo de barreras viene también de la misma mujer, ¿no? Y es paradójico porque incluso todos los indicadores que nosotros vemos desde el mismo banco muestran que la mujer paga mucho mejor que el hombre. Entonces, ese sesgo pues también yo creo que es uno de los frentes pues que podemos seguir trabajando. Bueno, quisiera que nos contaran cómo ustedes ven el tema del lente de género, especialmente pues Patricia y Caro, pues también desde su perspectiva, desde Latimpacto, y cómo garantizan de que se van a aplicar lente de género dentro del fondo, porque un inversionista, cuando en el caso nuestro, que nos interesa mucho este tema, es que nos cuente un poquito cómo ustedes lo implementan desde el comienzo, durante el periodo de vida de la inversión, hasta que tienen, digamos, la salida de esta, ¿sí? Porque se habla mucho de género, pero a veces queda como muy en el aire y muchos entienden como que no, es simplemente métricas desagregadas por hombre y mujer, y no es tan así. Entonces quisiera que nos contaran un poquito más de eso. Pues eso es algo súper difícil, sobre todo porque en Eva Capital nosotros no estamos invirtiendo solamente en una industria, ¿no? Entonces si estuviéramos invirtiendo, digamos, solamente en fintech, pues sería de alguna manera un poco más fácil tener unas métricas ya estipuladas como uno aplica para todo. Entonces todo depende de cada startup, todo exactamente depende. Obviamente, como tú lo dijiste, hay unas cosas básicas que es empezar a buscar la participación en la parte laboral, pero pues esta es la más fácil de medir, cuántos hombres, cuántas mujeres, en qué posiciones y listo. Pero digamos, al final del día lo que sí buscamos es poner, como dice el nombre, pues el lente de género es como desde el proveedor, cómo podemos empezar a cambiar esta vida, cómo podemos empezar a hacerlos un poco más. Te pongo un ejemplo, nosotros invertimos en Merkeo y una de las cosas que empezamos a trabajar con Miguel fue, oiga, ¿cómo hacemos para empezar a involucrar esta parte del lente de género? Entonces yo no sé si ustedes vieron, pero sacamos las flotas de mujeres motociclistas y un poco empezando a ver, bueno, ¿y quiénes son? Son madres, cabeza de familia, ¿y qué necesitan? Y divinas, vestidas con una actitud pues que uno las parecían, pero que fueran de fiesta en lugar de estar trabajando. Entonces todo esto tienes que empezar es como a mirar como desde el proveedor que viene de Merkeo hasta la flota que está repartiendo esto, hasta el C-level que está haciéndolo, ¿sí me entiendes? Y empezar a mirar cómo realmente puedes cambiar este impacto. O sea, theory of change totalmente, pero cada empresa es absolutamente diferente. Y ahí pues no tengo la respuesta perfecta, es por eso, porque o sea, no sé, digamos un Doc3, que es un caso que lo miramos con ustedes y que les encanta, y es un Doc3 es una empresa de telemedicina colombiana que es líder en este momento en Latinoamérica. Y tiene 2 puntos bien interesantes, y fue una vez el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Era como, oiga, la parte de embarazos en etapa temprana es muy complicada y es porque no saben usar los preservativos. Y cogieron con un Doc3 a hacer un estudio y se dieron cuenta que no era así, que los preservativos sí sabían usarlos, pero que las niñas pues se les brotaba la piel y se engordaban, entonces no querían. El hombre no se quería poner el condón
y además en alguna, y en el estrato en que estaban, pues tener hijos era estatus. Entonces, pues oiga, tenemos que gracias a eso empezar a cambiar el mensaje, y no es venga, póngase el anticonceptivo o tómese el anticonceptivo, sino un poco más allá de entonces cómo les vamos a dar el mensaje ahora a estas personas. Y en esa misma empresa empezamos a mirar quiénes son sus clientes finales, y más del 70% son mujeres, y son mujeres que se dan cuenta que, oiga, lo que necesitamos es que, primero, que estaban preguntando un resto por sexualidad, y entonces entendimos también que la parte sexual, pues cuando uno va donde un doctor, yo siempre digo que uno se siente así, que el doctor se sabe todo y uno está esperando que el doctor le diga. Y acá en el caso pues imagínense una gente de menor educación, pues se siente cohibida con el doctor y no es capaz de preguntarle nada al doctor, ¿no? Es como, y ni entendieron lo que les dijo el doctor. Entonces en un Doc 3 también es buenísimo porque lo hicieron a través de mensaje de texto, entonces la gente como que pregunta lo que no se siente cuestionada ni juzgada. Viene y preguntan todo lo que se les ocurre, queda escrito la respuesta del doctor, entonces como que cuando le dicen qué le dijo el doctor, ellos vuelven y leen, entonces es buenísimo, no como cuando uno le dicen qué te dijo el doctor y uno se me olvidó. Entonces es toda una cosa, pero entonces si te das cuenta es entender desde ahí al cliente, ¿no? Entonces es como, oiga, ellas preguntan por su sexualidad, preguntan por sus hijos y preguntan por sus papás, porque esta es la realidad de las mujeres, que tenemos a los papás, a los hijos, al esposo, o sea, es un kinder alrededor de uno, que dependen de uno, la microempresa, y tenemos que darle solución a todo. Entonces esa es como la parte que te digo, que no hay unos KPIs de cuántas mujeres y cuántas doctoras tenemos, no, tenemos que enfocarnos en el cliente final y entender realmente en toda la parte de valor, de cadena de valor de la empresa, pues en dónde podemos hacer este impacto y este lente de género. Súper importante lo que dices, porque no es solo la métrica, porque siempre se habla, no, es que empleamos tantas mujeres, tantos hombres, y de pronto ahí se queda, sino que es también ver los productos y servicios, cómo impacta la vida de las mujeres, no solo el cliente final, sino incluso mismo desde el punto de vista de proveedores, ¿no? Que es súper importante. Bueno, Caro, cuéntanos porfa, entiendo que ustedes están trabajando con una plataforma desde Latimpacto que se llama Por Impacto. Si nos puedes porfa contar un poco de qué trata y qué podemos encontrar allí. Vale, y ahora que escuchaba yo a Patricia dije que qué importante va a ser Por Impacto. Cuando hicimos el video, tú hablaste de un Doc 3 y asumiste que yo sabía que era un Doc 3 y me acabo de enterar que es un Doc 3, y eso pasa en muchos proyectos que están haciendo los distintos inversionistas, no los conocemos a cabalidad, y precisamente Por Impacto va a ser esa plataforma que va a poner sobre la mesa esos grandes proyectos que distintos inversionistas están trabajando en América Latina para conocer esas mejores prácticas y para eventualmente coinvertir. Lo decía al inicio, América Latina es una región todavía muy insular como países y conocemos muy poco lo que está haciendo un boliviano, lo que está haciendo un mexicano, lo que está haciendo un colombiano, un brasileño, y Por Impacto va a ser esa plataforma que va a poner sobre la mesa todos esos proyectos que inversionistas están haciendo y que quizás un actor en otro país de América Latina o incluso del mundo podría conocer de un Doc 3 o decir, venga Patricia, ¿eso dónde lo está haciendo usted? Yo lo quiero traer a mi país. Entonces eso es Por Impacto, una plataforma que va a dar a conocer los mejores proyectos de nuestros miembros para que otros puedan aprender, compartir mejores prácticas y eventualmente coinvertir. Y esto va acompañado de unos Demo Days que ocurren con cierta periodicidad, que son temáticos y que lo que buscamos es que haya ese intercambio de experiencias, esos pitches entre inversionistas. Hemos hecho un trabajo muy bonito porque seguramente Patricia está esperando a que le haga al emprendedor el pitch, pero bueno, yo sé que Patricia hace muchos pitches porque nos hemos encontrado, pero muchas veces los inversionistas no saben hacer pitches, y desde el equipo de conexiones de Latimpacto se ha hecho una labor muy bonita de poder formar a los inversionistas mismos a, venga, usted cómo comparte esas iniciativas con otros pares de ustedes. Entonces, realmente cuando te escuchaba decía, ahí está el valor de Por Impacto, que más actores y más pares a ti puedan conocer proyectos como el que tú haces, o como el Observatorio, o como Felia, con muchos de los proyectos que hacen nuestros miembros.
Muy bien, muchas gracias. Pati, por favor, cuéntanos, de pronto, a los que no conocen de EGUA Capital, ¿qué proyectos ustedes están financiando y qué es lo que están buscando de este segundo fondo de EGUA? Vale, el segundo fondo busca empresas en etapa temprana. ¿Y qué quiere decir etapa temprana? Que tengan un producto mínimo viable, que ya tengan un market fit, una base de clientes creciente y recurrente, que realmente resuelvan problemas socioeconómicos, porque para nosotros, digamos, la parte de escalabilidad es importante. Entonces nos encanta educación, salud, servicios financieros, retail y agro. Y como les decía, la parte de ADN nuestra totalmente pues es que tengan el ADN de EGUA, y el ADN de EGUA es buscar la inclusión de género dentro de las empresas. Creo que ese es, invertimos en toda Latinoamérica, no en Brasil, es la única que no. Buscamos, digamos, cerrar esta parte también de brecha de financiación. Invertimos casi siempre en Colombia. Lo que hacemos diferente y que es lo que hacemos absolutamente diferente es que contamos con emprendedores como nuestros socios, y esa es una parte que lo que buscamos es en estas etapas tempranas que son pre-serie A, que es cuando están buscando cómo fortalecer el equipo, cómo hacer la expansión de producto, cómo llegar a otras partes, poder acompañarlos. Esa parte, digamos, somos muy buenos y siempre hemos estado ahí de la mano de los emprendedores. No es que nos coadministremos, pero sí creemos absolutamente en esta parte de capital inteligente, de poder ayudarlos a llegar a la próxima ronda, prepararlos y encontrar estos otros inversionistas que nos pueden llevar al otro nivel. Listo. Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta para Carolina y para Patricia, aprovechar este momento para ir dando cierre a esta presentación. Estoy acostumbrada a correr, perdón. Sí, pero lo tomaron de acá. Hola, ¿qué tal? Soy Belém Saucedo de AI Global y hemos hecho algunas investigaciones también en cómo lograr que las mujeres emprendedoras tengan mayor confianza, como mayores habilidades internas para manejo emocional y demás. Y una de mis preguntas sería, ¿qué podemos hacer en acciones concretas a nivel personal, interna, pero también en los fondos de inversión y demás, interno, externo, para poder ayudar a que esas habilidades crezcan las confianzas en las mujeres? Pues, a ver, yo creo que esa parte, si tú me preguntas hoy en día, yo digo una de las cosas que más falencia tenemos y nos hemos enfocado demasiado en el pitch y en que estemos preparados en todo lo que Dani decía al principio, como en estas habilidades que no son blandas, sino mucho más operativas. Y yo creo que es obvio que tenemos que tenerlas claras, pero creo que estar mejor preparadas. Y yo siempre les voy a decir en la parte de creérnoslas, mirar role models, ¿sí me entiendes? Y nos hace falta la parte de role models y pedir ayuda. Yo siempre he dicho que hay algo increíble que creo que estamos viviendo en este momento y sobre todo en emprendimiento, y esto no es solamente mujeres, sino este ecosistema de emprendimiento, todos nos queremos ayudar. Desde los inversionistas hasta los emprendedores, hasta todo. No es algo que uno dice, uy, me quiero comer el ponqué solo y si a mí me va bien, al otro le va mal. No, es que a todos nos puede ir bien. Entonces yo sí creo que esta parte de apertura, y creo que en las mujeres la parte de apertura lo tenemos ligado con debilidad. Como si me demuestro que necesito ayuda o que necesito que alguien me ayude, es como, uy, estoy mostrando una flaqueza. Pues no importa mostrar la flaqueza. El de al lado me puede ayudar y me puede ayudar más rápido a hacerlo. Entonces yo pienso que es importante que cada vez veamos más mujeres role models. Y role models no a la perfección, es que las mujeres también nos la pasamos dándonos durísimo. Que si estoy acá no estoy con mis hijos, que me perdí entonces lo que le pasó a mi hijo ayer en el colegio, que me perdí otra cosa. Entonces esa parte es como empezar uno a decir, bueno, venga, yo no puedo estar en todo y además no voy a ser perfecta en todo. Porque pues no puedo ser perfecta acá, no puedo ser perfecta allá. O sea, más o menos, pues seamos average, como decía un amigo que decía de ponerse una camiseta, just an average mother.
Y entonces esa camiseta pues sería buenísima, porque pues sí, yo trato de hacer todo lo que yo puedo, pero pues sí, mis hijos pensarán que yo soy la mejor mamá del mundo. Y pues ojalá, y ya, pero no me puedo dar palo, y si es sin preguntar, no estar todo el día pensando que tengo que ser perfecto, y buscar role models y sacar esos role models, porque nos faltan esos role models en Latinoamérica de mujeres cada vez más, y exaltar eso para que podamos ver y seguir adelante. Yo complementaría un poquito volviendo al inicio, que son parte de nuestros dos pilares desde Latin Impacto, que es siempre tener presente tanto el aporte financiero como el acompañamiento no financiero. Y tú lo decías ahora, cuando tú inviertes en una mujer, no solamente darle recursos financieros, sino poderle decir y darle siempre fortaleza, lo que dice, se ve divina montando la moto, es como siempre valorando mucho eso, pero haciendo un acompañamiento no financiero muy estratégico, donde veamos las competencias que podemos sacar de ellas. Ustedes desde el banco, cuando han trabajado con emprendedoras, y no tengo el caso acá, de pronto Nati lo tiene presente, de esta mujer que era muy tímida, entraba al banco y no sabía cuánto pedir y un vestidito, y la empezaron a empoderar con todo el acompañamiento que hace la Fundación WW, y hoy día es una gran diseñadora, pero que arrancó con una mujer, una particularidad muy tímida, porque todavía como que nos da miedo enfrentarnos a este mundo, y entonces es tan importante cuando tengamos esa mirada de lentes de género, es entender que esa mujer requiere un acompañamiento no financiero que es supremamente importante. Es igual de importante que los recursos financieros que le estoy dando a esa mujer, donde la podamos empoderar, porque gran parte de estas mujeres han crecido, nacido y crecido en entornos muy vulnerables y siempre han estado por debajo. Tú lo mencionabas ahora con el tema del embarazo adolescente, tener un hijo les da estatus, pero hay que mostrar que esas mujeres tienen más que eso y sacarles esas capacidades, y ahí es la importancia de la inversión con lentes de género, de poder sacar ese acompañamiento no financiero, entendiendo las debilidades, pero pudiendo compensarlo con todas las capacidades que tenemos como mujeres. Ay, y yo quiero decir otra cosa. Que, digamos, yo creo que también tenemos que mirar como mujeres cuál es nuestro diferencial. Entonces, digamos, a mí me dicen, ¿usted qué hace en EWA? Y yo sí, yo invierto, pero además soy psicóloga. Yo cojo a todos los emprendedores y entonces todos seguramente llegan y me dicen, Patricia, tengo caja para dentro de dos semanas. Y pues obvio, yo estoy verde pensando en qué le voy a decir a mis inversionistas, pero no se puede notar. Entonces nos tomamos una cerveza, no frescos, pero mañana ya arrancamos otra vez, ¿qué podemos hacer? ¿A quién vamos a llamar? ¿Cómo nos vamos a conseguir el capital? Entonces es diferente, y yo creo que también es la parte de aprender a liderar desde el corazón. Y eso se lo aprendí a Camila Escobar, presidenta de Cafecol, y ella tiene una manera de hablar y siempre dice, mire, ¿sabe qué? Hay diferentes maneras de liderar. Y de pronto, como mujeres, tenemos que empezar a pensar es que liderar desde el corazón nos funciona a nosotros. Y habrán a otras que les funcione otra, pero la parte de uno sentarse y buscar cómo sacar lo mejor de cada persona, creo que es una de las cosas más importantes que debemos sacar y fortalecernos. No, adelante. Iba a decir que teníamos tiempo para una pregunta más, pero hay una por aquí. Pero no sé si quieres comentar algo también. Nos da tiempo a las dos cosas. ¿Otra pregunta? Ok. ¿Sí? Gracias. Hola. Me llamo Ángel, soy gerente de marketing de una sociedad cooperativa de ahorro y crédito aquí en México. Entiendo entonces que otorgan financiamiento a proyectos para las mujeres emprendedoras, ¿es correcto? ¿Ese es para quién? Sí, para usted. No, yo no ofrezco créditos, yo soy fondo. Okay. Entonces lo que nosotros hacemos es como invertir en las startups, en empresas en etapa temprana de base tecnológica. Y buscamos dentro de esas empresas hacer que realmente se den cuenta de la importancia del balance de género dentro de las organizaciones. Entonces, acompañándolos, pues buscamos como más participación desde las mujeres en las startups. El aseguramiento entonces que hacen, ¿cuál es el modelo para elegir estas startups? Es decir, ¿aquí invertimos? Pues primero, esa es una muy buena pregunta que se me olvidó decir. Lo primero que nosotros buscamos es el equipo
Y la parte, digamos, del equipo, y ahí viene muy de la mano con lo que me preguntaban antes, es pues que tenga experiencia, pero que realmente sea esa persona que se quiere comer el mundo y que realmente veamos que puede ser líder del mercado en Latinoamérica. Entonces, la parte del equipo es lo más importante porque es una etapa muy temprana que van a tener que cambiar todo, el modelo de negocio, el producto, o sea, miles de cosas van a tener que cambiarse, y entonces ahí lo que uno dice siempre es apostarle al jinete y no al caballo. Esa es, pues, para mí entonces miren, la parte de hablar inglés, pucha, la parte de mirar cómo habla alguien que habla bien y aprendérselo de memoria y ver cómo dice y cómo mueve las manos y todo eso, digo, eso es súper importante. Dos, una industria que para nosotros, como les decía, sean industrias que realmente sean replicables, que realmente estén resolviendo un problema socioeconómico, que sean escalables en la región. Y por último, lo que hablábamos, el ADN de EWA, pues porque esto es un matrimonio a largo plazo. Entonces, esto es un matrimonio con una separación, pues que ya sabemos que nos vamos a separar, pero tenemos que vivir un matrimonio muy bien durante 7 años. Yo tengo unos inversionistas, tengo unas creencias, y entonces tenemos que realmente estar alineados con lo que estamos buscando, tanto el emprendedor como el inversionista. Y ese es uno de los consejos que yo también siempre le digo a los emprendedores, es arranquen a buscar a la inversionista como cuando uno arranca a buscar marido. Uno arranca y entonces uno dice, yo lo quiero así, 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 y bueno, y funciona. A mí me funcionó. Bueno. Bueno, no sé si hay una última pregunta. Bueno, si no hay más preguntas, yo creo que damos terminado el foro, agradeciéndole mucho a Patricia, Carolina, por su aporte, y bueno, esperamos que sigan desarrollando toda la tarea tan bonita que vienen haciendo y en pro del desarrollo de la mujer. Gracias. Yo creo que más bien felicitar a ti, Carlos, a Daniela, a Nati, a Juan Pablo, a todo el equipo de la Fundación WW, porque ustedes son un ejemplo de entidad financiera que le está apostando a distintos estados de este continuo de capital. El trabajo que hacen ustedes desde invertir en fondos como EVA, como en Alive, pero también el trabajo que hacen con mujeres vulnerables afro en el Pacífico colombiano, el empoderamiento que hacen con ellas con la estación de radio, o sea, hacen una cantidad de proyectos que la verdad yo los admiro de tiempo atrás, y creo que necesitamos más entidades financieras con ese convencimiento de ustedes, necesitamos más fondos que tengan esa mentalidad, psicólogos también, y creo que reitera la importancia, que vuelvo a decir, en ese continuo, el apoyo no financiero y el apoyo financiero son una dupla fundamental para generar impacto. No, pues yo la verdad sí también me uno a las palabras de Caro, qué belleza la fundación, y sobre todo los invito a que pues miren cómo nació la fundación, porque la verdad es que es increíble el cuento de la señora, cómo arrancó prestando plata, que para mí me parece lo más espectacular. Y yo creo que lo importante también es que cada vez necesitamos inversionistas más responsables, igual como lo hace la Fundación WW, y la parte de entender que esto no hay que sacrificar retornos por impacto. Yo creo que estamos en un momento perfecto en el que uno puede tener los mejores retornos y realmente cambiar la sociedad. Entonces, cada vez necesitamos más de estos inversionistas y creo que lo podemos lograr perfectamente. Vale, muchas gracias a las dos por sus palabras y bueno, seguimos hablando durante todo este evento, y muchas gracias a todos por estar aquí presentes con nosotros. Bueno. Muchas gracias a nuestros panelistas. Podríamos haber seguido toda la tarde. Me alegro mucho que al final hayamos hecho este upgrade, hacerlo en persona. Así que muchísimas gracias por la adaptabilidad. Como estábamos diciendo, ha sido un foro de mucha adaptación. Y en lo que damos la bienvenida a nuestros siguientes panelistas, muchísimas gracias. Si nos ayudáis a medir el impacto que tiene FLII, que nos ayuda muchísimo para ver realmente cómo podemos mejorar esta misión de vincular el ecosistema, a todos os ha debido de llegar un link a través de Socio en el que tardáis un minuto en responder a una encuesta que nos va a ayudar mucho a medir el impacto que tiene FLII a nivel de vincular el ecosistema, cerrar la brecha entre la oferta y la demanda de capital de impacto. Así que os agradecemos muchísimo si nos podéis ayudar con eso.
Y sin más dilación, ¿tenemos a todos los panelistas? Sí, no hay ninguno que se haya ido a empezar ya con mezcales. Pues me gustaría dar la bienvenida a nuestra querida Susana García Robles, que, bueno, aparte de ser Senior Partner en Capria, es miembro honorífico siempre del Consejo Asesor de FLII, nos ayuda muchísimo a diseñar el contenido, a asegurarnos que no nos haga falta ningún tema ni ningún speaker, así que bienvenida, Susana. Gracias, María. Sin ti el FLII no sería lo mismo, no puedes faltar ningún año. A continuación a Margarita Albors, presidenta y fundadora de la Fundación Social Nest, que viene desde España, así que compatriota. A Hernán Fernández, Managing Partner de Angel Ventures. Bienvenido, Hernán. Diego Serebriski, siempre digo mal tu apellido, perdón, Diego. Managing Partner de Dalus Capital. Y nuestro querido Mateo Gigliotti, Investment Associate de New Ventures Capital. ¿Os falta algo? ¿Tenéis todos...? No. Bueno, y que sepáis que esta sesión está siendo streameada live y que tenemos con unos 40 conectados, así que no digáis nada escandaloso. No, no puede ser. Bueno, ya estamos llegando al final de un gran evento. Todos ustedes ganan el premio de la resiliencia, porque están aquí en el último panel, o sea que bravo, ¿ok? Creo que para los que no entiendan inglés pueden tener traducción, eso es lo que me dijeron, entonces la buscan ahí si la necesitan. Los que me conocen, que algunos me conocen, saben que soy bastante disruptive por naturaleza, me gusta desafiar el status quo o lo que se me viene dado. Entonces ya pobre Mateo sabe que voy a poner un poco de salsa acá a esta discusión. El título del panel en principio era si el impact investing en compañías de early stage era a hard bone to crack. Entonces, cuando empezamos a preparar este panel, dije, verán, no, ¿qué va? Si ya estamos en el 2022, que hay que mainstream impact, que nada de hard bone to crack, que ha habido mucha inversión en early stage, pero obviamente, como siempre hay que escuchar a todo el mundo y aprender de todos, también al final decidimos hacer una muy buena discusión sobre diferentes maneras, y acá tengo un panel de lujo, de entender el impacto, porque primero, y esto lo decíamos en otro evento estos días, a veces el hablar mucho de impacto contra o versus o al lado del capital privado parece que están opuestos. Y eso es lo que yo decía, estamos en el 2022, creo que la gente ha cambiado mucho, la pandemia ha ayudado mucho a darnos cuenta de que vale la pena usar el dinero que tenemos en no solo apoyar buenas causas a través de la filantropía, pero invertir bien. Y cuando se invierte bien, se tiene dividendos en profits, en people y en planet. Entonces, antes de seguir hablando, quiero que cada uno se presente. Hemos aprendido todos que nadie se presenta mejor que la propia persona. Entonces, tú primero y que sigan los caballeros. Estupendo. Bueno, gracias, Susana. Un placer estar aquí y compartir este rato juntos. Mi nombre es Margarita Albors, soy la presidenta de Social Nest Foundation. Somos una fundación con más de 10 años de experiencia trabajando en el ámbito del impacto, trabajando tanto con emprendedores y startups como con inversores. Con emprendedores trabajamos a través de programas de aceleración para que puedan crecer sus startups de impacto. De hecho, el próximo mes abrimos una convocatoria de un programa de Investment Readiness para startups en España, pero también en Latinoamérica, que quieran también conectar con mentores e inversores en Europa. Y ese es uno de los roles también que jugamos desde la Fundación, es trabajar con inversores con diferentes perfiles, con fundaciones, con family offices, con inversores institucionales y también corporativos,
que quieren alinear ese patrimonio con sus valores, pero que a veces necesitan el aprender cómo hacerlo. Y trabajamos con ellos para que definan estrategias, educando, inspirando y mostrándoles oportunidades de inversión, como mencionaba antes, a través de una plataforma internacional que se llama FLII y por la cual pues, estamos trabajando para acelerar esa movilización de capital hacia el impacto. Excelente, me gusta el nombre de la plataforma porque es fácil de recordar. Muy bien, Hernán. Buenas tardes a todos, yo soy Hernán Fernández, soy Managing Partner en Angel Ventures. Nosotros arrancamos en 2008 como la primera red de ángeles inversionistas y bueno, hemos migrado ya a administrar un par de fondos y ahora a punto de lanzar nuestro tercer fondo. Nos definimos como un fondo de Venture Capital, uno de los más activos en la región. Seguimos siendo sector agnostic y bueno, realmente nuestros inicios como red de ángeles nos han enseñado a ser un good citizen, tener muchos stakeholders, trabajar con comunidades, trabajar por y para los emprendedores y bueno, hoy administramos 2 fondos por un poquito por encima de $100 millones, vamos ya por nuestro tercer reto. No nos definimos como un inversionista de impacto, que ahí va a estar interesante la discusión, pero sí creemos que cada vez más viene confluyendo lo que era un fondo puro de VC de tecnología en emerging markets, esa es la cuestión. Y fondos de impacto como tal. Entonces, pues bueno, un gusto estar aquí con todos. Gracias. Diego. Hola a todos, yo soy Diego Cerebriski, soy fundador y managing partner de Dalus Capital. Somos un fondo de venture capital que busca hacer inversiones que tengan impacto positivo. Nosotros ya tenemos 2 fondos invertidos, estamos levantando nuestro tercer fondo en este momento y nos enfocamos en startups que tengan base tecnológica en toda Latinoamérica en 4 temáticas de inversión, que son inclusión, innovación climática, productividad de negocios y consumidores digitales. Y invertimos típicamente en las etapas de capital semilla, series A, series B. Mateo. Gracias, Susana, y me encanta que haya revolvido ese panel a tu antojo, creo que está buenísimo y qué lujo tener estos panelistas acá, un gusto estar con ustedes. Yo soy Mateo Gigliotti, actualmente Investment Associate de New Ventures Capital. Creo que no tengo que hacer una presentación de New Ventures, pero sí que estoy muy emocionado por el nuevo capítulo que se ha abierto dentro de la organización hace aproximadamente 8 meses. Es un brazo que pertenece al ala financiera de New Ventures, en el cual esperamos desplegar equity principalmente a través de diferentes portafolios. Lo que hemos visto es que realmente hay una necesidad en el mercado para construir vehículos más flexibles que respondan a justamente esas necesidades entre conectar la demanda de capital y la oferta de capital. Hemos venido haciendo un trabajo muy interesante con muchas perspectivas. Actualmente yo estoy basado en Colombia, digamos, New Ventures Capital comenzó ahí y esperamos bueno, que se pueda extender a más áreas en la región, pero bueno, muy contento de estar acá y compartir experiencias con todos ustedes. Excelente. Uno de los objetivos de esta sesión es, en el fondo, hablar un poco de las principales barreras en que el impacto tradicional se ha encontrado. Una de ellas parecería, y es lo que queremos discutir con mucha apertura, parecería que es que por muchos años sentíamos que las compañías que tenían impacto estaban siempre demasiado en un estadio demasiado temprano, que entonces los inversores siempre, como se dice en mi país, supongo que más de un país de América Latina, encontraban la quinta pata al gato para decir que no. Entonces, sí, buenísimo, me mueve el corazón, me late el corazón, pero no. Entonces, ¿cómo están viendo que la pandemia empezó a cambiar eso o no? Pueden pensar que no ha cambiado nada y es súper difícil. Yo, aprovechándome que soy moderadora, también me tomo la libertad de decir lo que yo pienso. Por un lado, por los años que estuve en el BID, pero también ahora desde Capria. Yo creo que el tema aquí es descubrir que cuando uno invierte, puede usar los dólares para algo, una compañía que dé productos y servicios para tiempos de bonanza, cuando la cosa va bien y todo el mundo piensa, ¿qué más puedo adquirir? ¿Qué más puedo hacer? O podemos usar el dinero para invertir en compañías que ofrecen servicios y productos que son los must have, los sectores que siempre vamos a necesitar, estemos en tiempos de bonanza o no.
y salimos o queremos pensar que hemos salido de la pandemia cuando entramos en una guerra, mucha inflación en mercados claves. Entonces, bueno, en toda esta como ensalada nueva, porque pensábamos que ya 2022 se venía mejor y no, ¿cómo ven ustedes el tema de impacto? ¿Cómo definen ustedes impacto y cómo lo empiezan a ver en el sentido de, bueno, realmente hay inversores que están entendiendo impacto de la manera que cada uno de ustedes lo ve y por lo tanto están también invirtiendo en etapas más tempranas o no? Bueno, yo creo que es obvio que la pandemia, ¿no?, ha hecho que tengamos una conciencia mayor todos en temas pues, que afectan a las personas. Yo creo que ha demostrado la vulnerabilidad que tenemos como seres humanos y creo que sí que hay un cambio un poco de conciencia que está pasando. También es cierto que venimos de una bipolaridad en la perspectiva en cuanto a la inversión y la filantropía, que yo creo que está también muy dentro de las personas y de las personas que tienen capital y que vienen haciendo inversión para maximizar su beneficio económico o pura filantropía. Y ahí yo creo que hay mucho aún por hacer, ¿no? Nosotros, como decía antes, llevamos más de 10 años, llevamos 12 años trabajando en este ámbito y en España mismo fuimos una entidad pionera y hablar de todos estos temas era el desierto, ¿no? Entonces creo que hay mucho aún que tenemos que hacer. Para nosotros también es importante el entendimiento del impacto como aquellas iniciativas que lo que buscan es pues, mejorar la vida de las personas y del planeta y en concreto de las personas más vulnerables donde el mercado no está atendiéndolas, ¿no? Y se están quedando fuera. En ese sentido creo que sí, que es cierto que cada vez más hay inversores que quizás no estaban contemplando previamente la posibilidad o simplemente es que desconocían la existencia de poder invertir en alguna iniciativa, algún fondo, un proyecto, una startup donde pudieran generar un impacto, ¿no?, alinear su patrimonio y sus valores y ahora se empieza a escuchar que se puede hacer. Pero como decía, creo que partíamos de casi cero y ahora estamos viendo ese crecimiento y las personas cuando estamos en este sector creo que vemos, ¿no?, y en un evento como FLII se puede notar este crecimiento del sector y es fantástico, pero creo que hay muchísimo aún de capital por destapar y por movilizar hacia este sector. Absolutamente. Para mí este journey de 12 años ha sido muy interesante, ¿no? Porque de entrada pues nacimos como un fondo de venture capital en México y de las primeras cosas que te das cuenta es vas a Silicon Valley o vas a Israel y dices esto sí es venture capital, ¿no? Aquí vienen a curar el cáncer y aquí invierten en 20 proyectos y solo uno va a pegar, los otros 19 pierden dinero, pero están haciendo cosas tremendamente disruptivas, ¿no? Y llegas a México y creo que, y esto aplica por lo general a mercados emergentes, pues estamos muy rezagados en el tema de deep tech, ¿no?, de innovación y desarrollo. Entonces, el venture capital, en lo que en su gran mayoría, siempre con excepciones, se ha caracterizado es apostar por muy buenos equipos, lo que nos gusta pensar el jinete y el caballo. Venture capital siempre vas por el jinete de un caballo que tal vez todavía está como cojito, y empoderarlo con contactos, con capital y demás para que realmente vaya a hacer una diferencia, ¿no? Creo que lo que yo siempre he batallado es justamente en la noción de venture capital en mercados emergentes, porque a diferencia de un mercado desarrollado donde es muy claro que haya emprendimientos solo de tecnología y de repente, no sé, estos negocios que de repente salieron en Silicon Valley, ¿no?, que era una app que pedías un valet parking que llegara a donde ibas a tener tu cita, recogiera tu coche, lo fuera a estacionar y cuando ibas a salir de tu junta venía el valet parking también en su scooter y te daba su coche, ¿no? Y levantaban $150 millones. Entonces, ese tipo de cosas, como decimos en mi rancho, tendremos muchísimo mejor idea de cómo invertir, ¿no? Pero, de nuevo, siempre he batallado un poquito con cuál es el verdadero espíritu de venture capital en mercados emergentes. Y hicimos un análisis donde fuimos, por cierto, el primer fondo de venture capital en México adscrito a los principios de Responsible Investing de Naciones Unidas y vimos que de nuestras 50 compañías, directamente 45 encuadraban en alguno de los principios, de los 27 principios de UNDP,
creo que ahora son 30, igual estoy perdido ahí, pero o sea, encuadran algunos de los principios, ¿no? Y en absolutamente todos estás creando una mejora para las familias. La que no encuadra, por ejemplo, es una que tenemos un marketplace de venta de muebles en línea, pero ¿sabes qué? Indirectamente estamos impactando a más de 1,500 familias en México. Entonces, creo que la discusión de decir qué es puramente de impacto y qué es un venture capital en mercados emergentes cada vez está más tenue. Creo que es una discusión muy, muy interesante. Pues creo que también al tener tantos DFIs hay listas de exclusión muy puntuales, ¿no? O sea, jamás creo, y muchos de nosotros no haríamos, por ejemplo, un casino online, ¿no? Y ahí entendería que podríamos entrar en esa discusión. Pero lo que sí abro y creo que cada vez se viene confluyendo más es este tema de que estamos más cerca de lo que parecemos, y aunque hace 8 años nos veíamos como que iba a haber mucha fricción o alguna cosa así, creo que hoy estamos encontrando coinversores, con fundaciones, estamos encontrando apoyos, líneas de crédito, grants en muchos de nuestros proyectos, porque a final de cuentas el underlying population que estamos impactando es realmente transformacional y son la base de la pirámide o las clases que realmente buscan un mejor producto o servicio para mejorar su calidad de vida. Sí, a ver, yo agregaría que creo que hay una evolución en el marco de referencia de pensar inversión de impacto y en el vocabulario alrededor. Hace 10 años, creo que la percepción de muchos inversionistas es, cuando veían inversión de impacto decían, bueno, es algo donde priorizas el beneficio, le das menos prioridad al retorno financiero que vas a generar. Y lo que vemos, y entonces se concentraba mucho en proyectos que escalaban poco, y a lo mejor los retornos financieros no eran tan buenos. Creo que lo que ha venido pasando, sobre todo en los últimos 5 años, y acelerado definitivamente por el tema por dos cosas, por la pandemia y por la evidencia del cambio climático que cada vez menos gente puede ignorar, y nos ha llevado a una situación donde esa inversión de impacto está cambiando a dos cosas. Uno, creo que el término se está ampliando y mucha gente lo llama fondo inversiones ESG, no solamente impacto, sino se está yendo a ese marco de referencia. Por otro lado, creo que hay un entendimiento que para que estas compañías emergentes realmente tengan un beneficio importante y puedan generar un retorno financiero, tienen que escalar. Y si quieres escalar en el mundo donde vivimos hoy, en el año 2022, tienes que usar tecnología. Quien pretenda hacer un nuevo negocio y lo quiera hacer de una forma manual, artesanal, como se hacía hace 40, 50 años o 20 años, pues probablemente no va a poder crecer lo suficientemente rápido para generar ese retorno financiero y para afectar de forma positiva a miles, cientos de miles o millones de personas y también tener un impacto positivo en el planeta. Entonces creo que esa es la evolución que se da, y ahí es donde fondos como nosotros estamos viendo esa visión de invertir en startups que tengan esa base tecnológica, que realmente generen un beneficio, pero crezcan y generen valor también para los accionistas, para los inversionistas. Entonces estás mezclando los dos conceptos, ¿no? ¿Cómo haces el pensamiento de crecimiento de un fondo de venture capital, pero generando el beneficio que está buscando un fondo de impacto, ¿no? Y creo que hacia ahí está evolucionando. No todos los fondos de impacto creo que se están moviendo, no todos los fondos de VC se están moviendo hoy en día. Creo que somos por ahora algunos, pienso que más lo van a hacer. Y si vemos lo que está pasando en otros mercados, hoy tienes gente como Goldman Sachs, BlackRock, que tienen fondos dedicados a hacer inversiones que las llaman ESG o impacto. Y dentro digamos, de la búsqueda de retornos que puede hacer un Goldman Sachs, tiene un grupo que se dedica a buscar esos retornos, pero solo en compañías que cumplen con cierto protocolo o marco de referencia, ¿no? Excelente. Mateo. Y creo, Susana, que para esa pregunta que haces tan interesante, ¿por qué hoy en día, o si creemos que después de esta pandemia los inversores de impacto se han dedicado más a compañías en etapa temprana? Tenemos en realidad que preguntarnos por qué no lo hacían antes, es decir, o por qué creemos que los inversionistas que están enfocados en impacto
no se enfocaban en etapas tempranas desde un tiempo atrás o desde sus inicios. Y en realidad la respuesta a eso viene mucho, la inversión de impacto fue concebida desde el inicio cuando no debía serlo, una inversión más riesgosa. La definición de inversión de impacto como se concebía, en realidad dentro de esa gama que uno puede ver desde inversión responsable, inversión con algún tipo de sostenibilidad, pero la inversión de impacto ponía en el mismo nivel un tema de impacto, un tema de rentabilidad o de retornos financieros. Entonces la pregunta en realidad viene siendo ¿por qué los inversionistas de impacto nunca se concentraron en etapas tan tempranas? Y justamente la razón viene siendo porque lo percibían con un mayor riesgo. Y como no teníamos tecnología incorporada a modelos de negocio previos, pues los modelos no podían ser tan escalables y las inversiones de impacto terminaron generando pocos retornos a los primeros fondos que se constituyeron. Ahora, creo que un poco antes de esta pandemia vino un factor que detonó, y bueno, Hernán lleva en esto mucho tiempo, pero el Venture Capital en realidad se detonó en Latinoamérica con algo que pasó muy curioso en el 2015, y fue que llegó una compañía que se llamó Rappi. Y Rappi detonó una serie de aristas en Latinoamérica, no solo exportó un talento increíble que llevó a fundar muchas compañías adicionales, sino que la tecnología se incorporó en muchos modelos y plataformas. Y eso se expandió tanto que tocó este espectro de la inversión de impacto del que estamos hablando hoy. Entonces, plataformas digitales que posiblemente no pensábamos antes que eran esos modelos tradicionales de impacto, comenzaron a incorporar tecnología, pero los inversionistas de impacto muy tradicionales las comenzaron a ver de pronto como una posibilidad, pero aún muy lejana. Y hoy en día, después de la pandemia, con tantas cosas que pudimos ver, estamos viendo como redes de ángeles inversionistas, fondos de impacto han visto mucho más factible invertir en compañías que tienen un impacto, posiblemente que no eran esos modelos tradicionales desde antes, pero que son muy escalables, y ahí es cuando en verdad vemos una conjunción tan interesante entre todo ese espectro de VC que invierte en tecnología, que busca unicornios, que busca retornos financieros, con los inversionistas que están enfocados en impacto. Entonces, a mí eso me ha parecido muy interesante cómo esas redes de ángeles han detonado esto, y diría que sí, lo hemos logrado mucho después de estos eventos. Y todo en realidad tiene que tener su tiempo de maduración, ¿no? Porque algunos de nosotros que llevamos un poco más de tiempo que otros en esta sala, me acuerdo cuando los inversores ángeles, por ejemplo, convencerlos que cambiaran su inversión, que era en ladrillo, como decimos en Argentina, o sea, en lo seguro, lo que iba a dar rentabilidad, para algo que tuviera un poco más de riesgo, era increíble. Cuando lo hacían solo una inversión al año y guess what, perdían dinero, ¿no? Porque tenían que invertir más para ganar más. Me acuerdo una vez que fui a un evento de inversores ángeles en España, y nunca me voy a olvidar este inversor ángel que casi voy y lo beso después de la presentación, porque dijo, a ver, a los inversores ángeles lo que hay que decirles es encuentren su cifra cero estrés. La cifra que pueden perder y no tienen que cambiar a los niños de colegio, todavía pueden salir de vacaciones, no tienen que hipotecar la casa. Entonces, pero esa cifra no la pongan, y él tenía un chart increíble, no la pongan en una compañía. Tienen que empezar a poner más fichas para ganar. Quien apuesta más, gana más. Entonces, cuando ya eso empezó a cambiar, y ya empezamos a ver también generaciones nuevas en Family Office y generaciones nuevas de inversores ángeles, viene la gran entrada, yo creo, de la tecnología. La adopción de la tecnología en los mercados emergentes, claro, si lo miramos desde una prisma Israel, Silicon Valley, nos falta mucho, pero a la vez empezamos a ahondar y estamos muy bien, y eso ha facilitado justamente ese pivot de decir, la tecnología no es el enemigo, la tecnología es el enabler. Si lo usas bien, por supuesto hay tecnología que se puede usar muy mal, ¿no? Pero ese tech for good quiere decir que puedes utilizar tecnologías para llegar a muchísima más gente. Los casos de telemedicina no podían ser más claros, ¿no? Que pueden llegar a pueblitos en donde ayudas a que la gente, en vez de tener que perder días de trabajo, puedan ser atendidos desde sus mismos lugares. Entonces, estamos viendo momentos muy interesantes, tecnología clave
empezar, y creo, Hernán, que lo decías cuando preparábamos este panel, los dos círculos de Ben y esa media luna o luna que empieza a agrandarse. Y como dijo Diego, también todavía tenemos algunos que están de un lado y otros del otro. Pero antes de empezar a la otra sección o pregunta del panel, yo siempre digo que también una cosa que funciona muy bien es, y que lo estamos sabiendo hacer mejor, creo, es confrontar un poco a los inversores con, a ver, ¿tú quieres estar en el Hall of Fame o en el Hall of Shame? Shame porque usaste tus dólares mal. Shame porque no estás ayudando al planeta, no estás ayudando a la gente a mejorar, a tener acceso. Shame porque no estás consiguiendo retornos para hacer el caso que invertir con impacto puede ser muy, muy bueno, ¿no? Entonces, creo que eso es parte también de lo que tenemos que hacer cada vez más, difundir en lo que hemos invertido y contar la historia del retorno financiero y del retorno, ya sea al medio ambiente o a la sociedad, ¿no? Súper importante. Y si lo polarizamos, no estamos contando toda la historia. Y entonces atraemos menos a aquellos que todavía están dudando, ¿no? Como mirando, me meto, no me meto, ¿no? Ahora, en este momento también, bueno, tengo que decir un ejemplo que a mí me pareció emblemático de este Hall of Shame, ¿no? Cuando pasa lo de Ucrania, ¿no? Y entonces Elon Musk, ¿cuándo fue que él empezó a ayudar a Ucrania poniendo el Satellite? Cuando alguien en Twitter, el vicepresidente de Ucrania, le dijo, a ver, ¿nos puedes ayudar? Claro, no le puso un email personal escondido, le puso el Hall of Shame con todos los millones de personas que siguen a Elon Musk. A los minutos, él había deployed eso. Entonces, no estoy cuestionando, yo no juzgo a las personas ni quiero que me juzguen, pero ese Hall of Shame o Hall of Fame funciona. Funciona y hay que usarlo bien. Pero en un momento en que estamos también, todo el mundo está contento con lo que venía pasando en América Latina, pero el mundo se despierta con una guerra, el mundo se despierta con mucha inflación, con mucha volatilidad en los mercados. Entonces, ¿cómo va a influenciar eso en las decisiones de invertir en estas compañías, en estos proyectos que pueden dar más acceso y tener más profundidad? ¿Esto va a ser algo que nos va a llevar más hacia la inversión o hacia la filantropía? Bueno, esa es una buena pregunta. En general, ¿no? Cuando hay situaciones de crisis, el dinero dicen que es miedoso también muchas veces, ¿no? Y cuesta. Pero bueno, yo creo que también es verdad que cuando hay crisis también son oportunidades, ¿no? Oportunidades, y al final cuando hablamos de inversión de impacto, de lo que estamos hablando es de contribuir a generar soluciones a problemáticas que existen, que son reales y que afectan a las personas o al medio ambiente, con lo cual es el momento realmente donde hacerlo, ¿no? Y además, aparte de esa intención, que hablando antes de un poco de lo que define la inversión de impacto, es precisamente esa intencionalidad de querer generar ese impacto positivo con tu capital, y también esa adicionalidad, ¿no? De cómo gracias a tu capital estás consiguiendo un cambio que de otra manera no estaría pasando. Creo que es realmente el momento de hacer inversión de impacto, ¿no? Hablamos también de la tecnología. Y creo fundamentalmente que es verdad, que permite, ¿no? En determinados aspectos, en determinados proyectos, o para cubrir determinadas necesidades o dar respuesta a determinadas soluciones, tiene un papel fundamental, ¿no? Pero a mí también me gustaría decir que a veces también tenemos que ser conscientes de que hay que resolver esas problemáticas. Esta mañana mismo he estado en una comunidad maya donde están haciendo mucho trabajo comunitario para ayudar a mejorar la vida de estas personas. No tienen acceso a Internet, o sea, tienen pues la biblioteca comunitaria con 4 ordenadores y eso es lo que hay, ¿no?
Aquí está un buen amigo, Javier Lozano, de Clínicas del Azúcar, que muchos conoceréis porque es un exitazo en México de empresa social que ayuda a personas al diagnóstico y al tratamiento de la diabetes. Han ayudado a más de 200.000 personas y ahora también desarrollando una tecnología para poder llegar a muchas personas, pero las clínicas que ellos tienen, que ya tienen casi 30 por todo México, son fundamentales para estas personas, ¿no? Porque estamos hablando de dar acceso a tratamiento a personas que quizá no tienen acceso a un móvil y en cambio son las que están fuera, por eso la adicionalidad, están fuera del sistema de salud adecuado para ellas para hacer este tratamiento, ¿no? Entonces, el poder tener clínicas físicas permite que puedan tener el apoyo médico que necesitan para curarse y que quizá la tecnología sola no sería posible, ¿no? Y esto nos lleva a la necesidad de capital también, al abanico tan importante o diverso que necesitan las startups de impacto para poder desarrollar sus proyectos y que ese capital es muy diverso y muy variado en función también de la fase en la que se encuentran los proyectos, ¿no? Hablábamos antes también del riesgo en fases tempranas. Es que ese riesgo existe, seas una startup de impacto o no. Invertir en fases tempranas es riesgoso. Muchas veces es innovación, es hacer cosas que no se han hecho antes. Y eso, el que invierte en fases tempranas tiene que saber que eso es así, que muchos proyectos no van a salir adelante o que muchos de esos proyectos van a necesitar tiempo para encontrar ese clic que haga que el modelo funcione, ¿no? Que van a necesitar pivotar, van a necesitar iterar. Y ahí la importancia de contar con capital, y por eso nosotros con la plataforma con inversores lo que hacemos es trabajar también con fundaciones, por ejemplo. ¿Por qué? Porque fundaciones que hacen filantropía de manera tradicional, donde muchas veces, desde luego, la filantropía tiene todo su sentido, a veces ese capital destapado para invertir en fases tempranas de determinados modelos que a lo mejor no son, o bien por la fase, o bien porque el modelo no va a ser el adecuado para un VC que busca una escalabilidad, un crecimiento rápido, etcétera, un determinado tipo de retornos, hace falta para tener el impacto, ¿no? Entonces, creo que eso es la complejidad, pero a la vez la belleza también de la inversión de impacto, el cómo distintos actores con distintos tipos de capital en determinados momentos, con diferentes apetitos al riesgo y retorno, pueden en realidad poner su capital en movimiento para generar un impacto positivo. Absolutamente, y creo que también, ¿no? Desde los comienzos, yo creo que la gran confusión vino cuando algunas personas pensaban es que si tú estás haciendo venture capital, eso es lo único que ofreces. Bueno, yo puedo ofrecer solo venture capital, pero hay muchos colores y muchos instrumentos y muchas compañías y muchos emprendedores y diferentes necesidades, ¿no? Y al final la necesidad a mí me gusta llamarlo Global South, más que Emerging Markets, es en acceso. Pero me gustaría especialmente, Diego y Hernán, que nos hablen. También ha habido un poco esa idea de que, bueno, impacto era invertir en modelos tradicionales de agricultura o en modelos que de alguna manera estaban relacionados con ese mundo. Pero ustedes han hecho, porque he sido indirectamente, bueno, cuando estaba en el BID, inversora del fondo de Diego y de Hernán en el BID y en Capria. Cuéntenos qué sectores, cuando ven la cartera de ustedes, piensan que son los que tienen más impacto por el tipo de producto o servicio que están empujando o la llegada, muy importante, ¿no? Pues a ver, un sector claro en Latinoamérica es fintech, ¿no? Que Latinoamérica ha sido un área muy fértil para el desarrollo de empresas que ofrezcan servicios financieros utilizando tecnología y que en la mayoría de los casos se enfocan en los segmentos de la población que están siendo mal atendidos por los bancos tradicionales o no están siendo atendidos para nada. Un ejemplo de eso que de nuevo alguien lo podría ver y decir, pero esa no es una compañía de impacto, es Clip, donde tanto Hernán como yo somos inversionistas. Clip es, para los que no conocen, aquí en México es una compañía de pagos móviles como el Square de México. Tú lo pensarías y dices, bueno, pues es una compañía tradicional, da un servicio financiero, solamente que hoy Clip atiende a cientos de miles de comerciantes, la mayoría medianos y pequeños, donde el 85% de ellos no tenía ninguna solución de pago antes de usar Clip.
Es decir, la única alternativa que tenían para cobrar a sus clientes era en efectivo. Y ahora Clip llega y les da una multitud de opciones de todas las tarjetas, de todas las marcas, de todos los colores, más todas las otras alternativas que hay en México. Entonces tienes una empresa que no atiende a consumidores directamente, que no tiene ese nivel de que es sexy, y al mismo tiempo está trayendo inclusión financiera de una forma que los bancos en México por 40 años no han querido hacer o no han podido hacer. Entonces, ese es para mí un gran ejemplo de cómo tienes un impacto significativo en un negocio que es bastante tecnológico, o sea, de métodos de pago, y está teniendo un impacto. Y Clip, digamos, esa es la primera entrada. ¿Qué está haciendo ahora Clip? Pues ya dijo, bueno, pero si yo ya tengo la confianza de mis clientes en temas de pago, ahora déjame ofrecerle una plataforma de servicios financieros y no financieros para esos comerciantes que no la tenían antes. Entonces les ofrece otros productos, les ofrece créditos de capital de trabajo, plataformas para que puedan poner su tienda online, y hay todo un plan de cómo traer herramientas tecnológicas para que esos comerciantes puedan ser más productivos, puedan competir contra compañías más grandes, y realmente está creando una inclusión financiera increíble. Y Clip es hoy un unicornio, y probablemente es el primer unicornio mexicano de fintech, con lo cual no solo está teniendo el impacto, sino que está teniendo el éxito financiero para todos los y es importante, para todos los inversionistas como nosotros que apoyamos a Clip, pero también para todo el equipo de Clip, que ya son cientos de personas que tienen un promedio de compensación de salario y en muchos casos de participación accionaria en Clip, que no lo tendrían si se fueran a trabajar a Banamex o Banorte o cualquier banco, otro banco tradicional en México. No, y es interesante que digas eso porque, bueno, a veces estando en el BID nosotros hablábamos un poco, bueno, las compañías que han recibido en algún momento de su vida inversión de Venture Capital son compañías que crean condiciones mejores para sus empleados. Y en el caso de Clip, que conozco muy bien, es un típico ejemplo. Definitivamente, son trabajos en promedio de más alto nivel y con compensaciones mejores y más potencial de crecimiento. Sí. Hernán. Yo arrancaría diciendo que creo que estamos en un momento en la humanidad donde lo que hagas tienes que ser un buen world citizen, punto. O sea, seas un fondo de VC, seas ONG, seas una empresa, porque el mundo está ya tremendamente conectado. Y bueno, regresando al tema puntual de VC, creo que es muy claro, ¿no? Yo debo de hacer una confesión aquí importante, y es que al principio, muy al principio, y voy a decirlo con un ejemplo, yo pensé que el impact investing era un fiasco. Y esto viene, lo sé. Y esto viene de un tema muy puntual, ¿ok? En algún momento, haciendo un fundraising de nuestro muy humilde fondo de 20 millones, estuve en Suiza y en varios países de Europa, ¿no? Entonces, Rodrigo, gran amigo y que sí es un verdadero creyente y titán de la inversión de impacto en este país, dijo, ve a hablar con todos estos fondos, ¿no? Y todos. Entonces, voy, me paro y ya se hacen unas oficinas tremendamente bonitas y de repente dice, sí, aquí somos un fondo de impacto de $2 billion y tenemos dinero de tal y tal banco. Y digo, wow, qué padre, ¿no? Dije, bueno, una gota de agua que le metan ahí a mi fondo de 20 millones y voy a hacer maravillas, ¿no? Y ya sabes, llevaban operando 2 años y me llamó mucho la atención cuando les pregunté, ¿y en qué han invertido? Bueno, invertimos en un aeropuerto en, vamos a decir, Bucaramanga de $200 millones. Yo, ok, bueno, ¿y es impacto por qué? Porque está en Colombia o cómo está la cosa. Sí, claro, estamos impactando de livelihoods, ¿no? Entonces, claramente es ahí decepcionado, y luego fui a otro y la historia tuve la oportunidad de hacer mi MBA en Estados Unidos, en MIT, con gente de muchos lados, y por ejemplo con nigerianos, ¿no? Y conocía emprendedores nigerianos tratando de realmente ser disruptivos en su país, con lo que conocían, con soluciones al agua, con acceso a fintech y demás, ¿no? Y entonces te topabas con
con un fondo de impacto que le metió $30 millones a un sueco que vivía en Suecia y que hacía impacto en Nigeria. Perdóname. O sea, eso se llama, no voy a salir de mi comfort zone, voy a invertirle a alguien que se parece a mí, que saque you trust, que no me mete un tema de conflicto y voy a hacer impacto. Y veo a los otros pobres nigerianos, ya sabes, buscando seed capital y grants y 200K acá y 200K allá, y de repente había unas cantidades ridículas para gente que dice esto en el mejor de los casos es una muy bonita historia que contar para que escriban un libro, sea un precioso lifetime investment. Esa fue mi impresión del impact investing por ahí de 2010. De ahí a donde estamos hoy, la verdad es que soy un true believer y creo que de nuevo se viene convergiendo mucho, ¿no? Yo creo que los fondos de VC hoy, el baseline es que sean ESG compliant. Un fondo de ESG compliant en esta mentalidad de que somos world citizens, o sea, no existiría. O sea, yo creo que, y es un trabajo de los LPs también, es un trabajo de los emprendedores. Hoy los emprendedores tienen un leverage brutal. Ya es un momento en el cual los emprendedores te dicen, ¿por qué te tengo que tomar a ti fondo tu dinero para que estés dentro de mi empresa? Y tú tienes que decirle, entre muchas otras cosas, y lo maravilloso que eres y qué tanto lo vas a impactar, le tienes que decir, porque aparte soy un buen ciudadano del mundo, voy a hacer que tú seas un mejor ciudadano del mundo, vamos a transformar juntos esta industria, este país, vamos a impactar a muchísima gente, y si no, realmente no tendrías un negocio. Entonces, creo que eso es un cambio radical. Sí creo que hoy en 2022 cada vez estamos más cerca. No sé si en 2025 ya hablemos de la misma cosa, pero a lo que decía Susana, el Global South está pasando. La cantidad de gente que impactas haciendo lo que hacemos como fondos de Venture Capital es enorme. Diego mencionó Clip, ayer pagué 3 ocasiones aquí en Mérida con Clip, el café, el aeropuerto, el restaurante y el taxi, increíble lo que ha hecho, ¿no? Permitiendo pagos. Sí. Otras industrias, a tu pregunta, Susana, nuestra única segunda coinversión que tenemos, también una empresa que se llama Algramo, que está transformando la manera en la cual consumimos alimentos con circular economy, ¿no? O sea, reuse, recycle, reduce. Tenemos nuestra conversión con Capria de Aprende, ¿no? Es probablemente una de las EdTechs más exitosas en América Latina. Tenemos cerca de más de 100,000 estudiantes impactados en vocational skills, o sea, enseñarles a las personas cómo ser un emprendedor, cómo ser un wedding planner, cómo ser un electricista, cómo ser un plomero, cómo complementar tus ingresos, y una pasión y un drive del equipo que está detrás de Aprende que es absolutamente brutal, que por aquí andan algunas de Aprende, porque justamente lo que estamos buscando, a pesar de que levantamos una serie B de $30 millones, necesitamos esos partnerships, ¿no? Entonces, creo que viene más fuerte. Si yo enseñara el portafolio, creo que encontraríamos muchas cosas de impacto, lo mismo con Dalus, lo mismo con esta nueva generación de fondos de VC que sabemos el rol que jugamos en mercados emergentes y sabemos que nuestros stakeholders, tanto arriba hacia abajo, nos piden cada vez más de nosotros y ser más humanos y tener un impacto mucho más duradero en el mundo. Absolutamente. Y Mateo, ¿tú cómo lo ves también porque viendo lo que han dicho Diego y Hernán y viendo que por mucho tiempo, hasta el 2017, solo había 2 unicornios en América Latina, y hacemos fast forward a lo que fue la pandemia, yo gané una apuesta, no voy a decir en qué asociación, que cuando empezó la pandemia alguien que era muy gringa me dijo, América Latina se va a ir al sótano. Y dije, estás muy equivocada. América Latina, como el Global South, va a demostrar que en la pandemia y en la crisis vamos a surgir. Porque si hay algo a lo que estamos acostumbrados es a la volatilidad y a la crisis. Y después alguien me dijo que en Argentina, como broma, alguien había dicho, sí, la pandemia, sí, bueno, a ver, dentro de la semana en Argentina, de todas las crisis que tuvimos, sí, la pandemia, hay que atacarla todo, pero bueno, no me digan que no sé manejar la crisis, ¿no? Entonces, y también no podemos vivir de buscar solo unicornios, pero me gustaría, Mateo, tu visión. Hay algunos como FLII, que sin ninguna duda tiene mucho de lo que era una compañía muy social, pero hay otros, todos los fintechs que aparecieron y que ya ahora hay peleas de
¿Cuántos unicornios hay en Latinoamérica? ¿Son 35? ¿Son 40? No, esta ya se volvió pública, hay que bajarla, hay que subirla. Bueno, no, hay que mostrar todo. Soy hija de historiador, hay que mostrar todo, porque también es importante aquellas que se han vuelto públicas, porque muestran un deepening de los mercados que siempre se nos criticó que no teníamos. Pero, Mateo, ¿tú qué piensas? ¿Pueden haber ya... ¿Han habido muchos unicornios con este impacto? ¿Pueden haber más? ¿Cómo lo ves? Bueno, creo que, y un poquito haciendo hincapié a lo que decía un poquito Hernán, es increíble cómo, sabiendo que la industria de inversión de impacto tenía en ocasiones tantos contradictores en algún punto que se sabía que no confiaban en este espectro. Era muy chistoso porque tuve una anécdota con un muy cercano en Colombia, un aliado que nos contaba que una persona muy experta en la inversión de impacto, no voy a decir su nombre, pero estaba intentando convencer a un grupo de ángeles inversionistas en que se metieran a una inversión de impacto, ¿sí? Es decir, ángeles inversionistas que históricamente han desplegado capital en real estate, en mining, en oil, y era como, fue a Colombia específicamente con este propósito de, oiga, cojamos a un grupo de inversionistas que nunca han desplegado capital de impacto en su vida porque no tienen ni idea de qué es, como lo ven, un tema muy etéreo. Y el hombre se va, se planta y les comienza a dar unas lecciones de qué es la inversión de impacto y qué no es, y unos grupos específicos en donde tienen que invertir, y si no es eso, entonces no es inversión de impacto. Y miércoles, entonces uno piensa, eso pone muchas barreras para que podamos tener más liquidez en este espectro, que haya menos personas de pronto dispuestas a cumplir con esa cantidad de requerimientos, con la medición, con el compliance, y uno piensa, deberíamos en realidad tener unos estándares, como justamente mencionó Hernán, en donde busquemos que las inversiones cumplan unos mínimos, pero que podamos meter liquidez a esto, si no es muy complicado que lo hagamos crecer. Y frente a lo que mencionas, Susana, puntualmente, yo creo estamos viendo esa inmersión de más actores metiendo recursos a este mundo, y definitivamente hoy en día con la incursión de la tecnología creo que más modelos en donde con sus KPIs operacionales y con su neto modelo de negocio están generando un impacto. Mismo Diego lo mencionó con Clip, creo que es un tema impresionante. En Colombia estamos teniendo unos modelos de negocio que solamente por operar y con su crecimiento están impactando a millones de personas que con el uso de la tecnología pueden estar automáticamente en todas las ciudades del país. Entonces sí, creo que vamos a ver eventualmente muchos unicornios de impacto. Ojalá comencemos a hablar más de los unicornios de impacto, que no sea un tema de simplemente que haya FOMO en los deals, que todo el mundo quiera entrar, sino en realidad ponerse a pensar que digamos, estas inversiones que estamos haciendo tienen un propósito, pero que al mismo tiempo nos pueden generar unos retornos significativos. Entonces, creo definitivamente que vamos a hablar de esto en los próximos años, y creo también que más actores que posiblemente nunca habían estado en este espectro van a comenzar a entrar, porque si no se hace con impacto las inversiones, creo que no tenemos en realidad un futuro en esto. Y creo que en realidad la mejor manera de difundir esto sería hablar del unicornio, y cuando lo describes es tan obvio que el impacto ha penetrado, la intencionalidad de lo que se quería crear, súper importante, ¿no? Si hay preguntas, creo que deberíamos empezar con las preguntas. Sí, María, ya nos conocemos. ¿Hay preguntas? ¿Alguien se está tocando el cuello o están levantando la mano? ¿Alguien? Bueno, valiente? o los hemos aburrido totalmente o de acá salimos todos con PhD. Es que era la última sesión, ya has dicho, Susana, ya bueno, que era mucho ya a ver, estar. A ver, algo. Muy bien, vamos. Margarita, tú desde Social Nest España, ¿cuál es tu mirada a América Latina? Estaba viendo ahora, bueno, cuando yo fui a Suiza, ahora tú desde España a América Latina, ¿cuál es tu visión? Preséntate. Mucho gusto, buenas tardes, Carolina Suárez de Latin Impact. Latin Impact, ok, perdón.
Bueno, yo creo que, como estabais diciendo, ¿no? Se están pasando muchas cosas en América Latina. Yo siempre he creído que el emprendimiento de impacto y la inversión de impacto tienen un potencial enorme en el Global South por toda la cantidad de personas que tienen necesidades muy básicas que cubrir y que instrumentos como el emprendimiento y la inversión de impacto creo que son teclas, ¿no? O herramientas muy interesantes para ello, ¿no? Entonces, bueno, nosotros apoyamos incluso desde España también algunos modelos, por ejemplo, alguno en África parecido al de Cliff que comentabais anteriormente y nos encanta porque creemos que hay mucho que se pueda generar de impacto en este tipo de modelos, ¿no? Lo que nosotros queremos con la fundación es también, pues bueno, estando en España y un poco pues con el network, ¿no? Generado a lo largo de todos estos años, buscar también esos puentes que podemos generar con América Latina y por eso formamos parte de Latimpacto también y estamos aquí. Parte del equipo de la fundación también tiene mucho conocimiento y experiencia en América Latina de muchos años y creemos que podemos hacer cosas y colaborar, que al final es un poco de lo que venimos también hablando, ¿no? Ayer en una de las sesiones todos los actores tenemos un rol que jugar y lo importante es que encontremos ese espacio donde la suma de todos consiga generar un mayor impacto que, como decía al principio, creo que hay mucho aún por hacer. Absolutamente. Otra pregunta. Ahí, nuestro amigo de Clínicas del Azúcar. Y aquí tenemos otra, ¿eh? Muy bien, que se animen. Gracias, don Javier Lozano de Clínicas del Azúcar. Una pregunta para Margarita. Bueno, junto con Iker hicieron FLII, que es un unicornio. Entonces tienen la experiencia tanto haber hecho un unicornio como ahora la parte de impacto. Entonces, ¿cómo ven ustedes? Digo, creo que el del impacto a veces quiere el unicornio, ustedes que tuvieron el unicornio, ahora quieren el impacto. Si nos pueden platicar un poquito de esas dos dualidades. Sí, es verdad, eso no lo había visto así, ¿no? Bueno, yo creo que cuando has visto, ¿no? Lo que supone y el esfuerzo que es crear un unicornio también, ¿no? Pero bueno, has podido hacerlo. Creo que tiene todo el sentido también entender qué puedes hacer más allá, ¿no? de generar ese unicornio y qué puedes hacer para poner tu granito de arena e intentar cambiar las cosas, ¿no? La llegada del unicornio de FLII ha sido más reciente, ha sido el año pasado. Pues la fundación, por ejemplo, ya venimos trabajando desde, como decía antes, desde hace 12 años. Y creo que al final es seguir, bueno, con esa conciencia de que al final la empresa, el emprendimiento, el mundo de la inversión, como también estaban comentando los compañeros, tiene realmente un poder muy importante para transformar las cosas, ¿no? Y a veces no es tanto la búsqueda de ese unicornio, que tampoco era el origen, ¿no? Sino además, de hecho, el origen de este unicornio de FLII en realidad era facilitar los pagos a cualquier persona. Y luego, pues bueno, ha permitido, ¿no? Que personas que hacían transacciones y pagos internacionales pues hayan podido ahorrar mucho dinero respecto a utilizar la banca tradicional, ¿no? Pero ese era un poco el origen de ese unicornio, sin ser un unicornio o una empresa de impacto como tal al principio. Y no fue concebida como tal, pero sin duda ahora entendemos que ya no es tanto la búsqueda del unicornio, sino la búsqueda de impacto lo que es relevante y en ese camino estamos. Bueno, y también creo que, digamos, cualquier inversor, cuando está analizando una inversión, que se fija en el mercado, ¿no? Y cuando tú tienes, como bien dijiste, todo el Global South con billones de personas que necesitan acceso a muchas cosas que con tecnología se las vamos a dar, ahí es donde se empieza a casar todo, ¿no? Pero había otra persona más, ¿no? Ella y otra más. Y se acabó, María. Hola, somos Juan David Aristizabal y Juanita Ordóñez, cofundadores de ProTalento. Somos una EdTech, FinTech, donde estamos hackeando la informalidad. ¿Por qué les doy todo este contexto? Y mi pregunta viene con una anécdota. Nosotros ahora estamos levantando nuestra preserie A por $3 millones y una de las decisiones es la vamos a liderar nosotros. ¿Por qué? Porque queremos asegurar que podamos dejar asignada la mayor parte de la ronda a los fondos de Latinoamérica, porque lo que vemos que está pasando es que generalmente se está yendo hacia afuera el capital. Pero ¿qué nos pasó? Nos ha pasado pues conversaciones increíbles, pero unas que me han impactado es, pues en la tesis de inversión nuestra está que no tienen un lead investor, entonces no podemos invertir.
Entonces, ¿por qué les cuento toda esta anécdota? Porque yo creo que el reto que tenemos es no solamente contar nuestro pitch y convencer y enamorarlos de eso, sino también enamorarlos del impacto y que entiendan que sostenibilidad es un impacto profitable. Entonces, en ese contexto, ¿cuáles han sido esos 3 argumentos que más les han servido a ustedes para levantar esos fondos de capital, convenciendo a esos ángeles y demás que nos puedan servir a nosotros en nuestros pitches en ese posicionamiento de inversión de impacto? Voy a decir una rápida y después empiecen a pensar rápido ustedes, porque María se va a enojar conmigo. Hemos tenido muy buena relación, no quiero romperla en esta FLII. A nuestra consejera de FLII le permitimos prolongarse. Yo, para mí, cuando estoy mirando una compañía, quiero ver el beneficiario final de ese servicio o producto y que le podamos cambiar la vida por el acceso que le estamos dando, que creemos más riqueza económica, que haya ese tipo de impacto. Entonces, habiendo dicho eso, los sectores son muchos, pero me importa eso y que sea una compañía que sea de un sector, como yo lo digo, must have, no nice to have. A ver, empecemos al revés para Mateo, a ver. Muy resumido, porque sé que no tenemos mucho tiempo. Tenemos una experiencia muy interesante con la primera inversión que realizamos en Colombia. Logramos sumar de la red de ángeles inversionistas en Antioquia 8 ángeles inversionistas que nunca en su vida habían desplegado capital en una compañía de impacto. Lo logramos hacer, creo que a través de 2 herramientas principales. La primera fue con un estudio muy juicioso, como bien lo decía Susana, de la compañía, una debida diligencia. Creo que siempre es clave en un estudio para una potencial inversión. Y lo segundo, que creo que es fundamental, es en compañías en etapa temprana, posiblemente con un componente de impacto en donde inversionistas tradicionales pueden llegar a pensar que representa un mayor riesgo. Un componente clave que siempre nos ha gustado incorporar es el tema del capacity building y el TA. Creemos que recursos de diferentes fuentes, y se puede llamar blended finance o no, pueden llegar y disminuir el riesgo para que más inversionistas, posiblemente con perfiles de riesgo muy distintos a los de un inversionista de impacto, puedan entrar. Eso fue una estrategia que nos funcionó bastante bien. Creemos que la podemos seguir replicando para que más inversionistas tradicionales puedan seguir entrando y atraer liquidez, porque creemos que si hay un inversionista líder que haga su trabajo juicioso y que adicional traiga el tema del Smart Capital, puede generar un entorno favorable para que más inversionistas tradicionales entren. Diego. A ver, cada caso es distinto y es difícil dar una respuesta específica sin tener más información, pero yo te diría, a ver, cada inversionista que hables va a decir, es que mi menú y la receta que busco es esta, esta y esta. Y esto no lo puedo hacer porque no me gusta, porque es que yo no soy lead investor y necesitas esto y lo otro. ¿Cómo conceptualmente vences esto? Tienes que tener la capacidad de vender esa visión de que lo que el equipo va a lograr en términos del retorno financiero que puedes generar si ejecutan bien y el impacto que pueden ejecutar. En la medida que tengan mayor capacidad de vender esa visión, te aseguro que los inversionistas tienen mayor capacidad de hacer excepciones, porque todo el mundo puede hacer excepciones si quiere. O sea, las reglas están para que en algún momento encuentres excepciones en los deals, en las inversiones que realmente te gustan. Entonces, enfóquense en vender esa visión y no a todos, pero algunos los van a convencer que se salgan de ese marco restrictivo que se han autoimpuesto. Sí, la verdad es que el tema del lead investor es clave, ¿no? Porque, y es muy difícil y eso lo escuchamos mucho. Nosotros hemos liderado más de la mitad de los deals que participamos, pero muchos no somos, ¿no? Y es un poquito como el huevo y la gallina y es muy frustrante. Yo lo que te recomendaría es, tienes que encontrar o alguien que tenga como deep commitment, que tal vez por una ronda de 3, yo pensaría que algo por encima de $1 millón ya es alguien que está dándose signaling porque tiene un tema de deep commitment. Y si no, creo que yo soy muy fan del tema de abrirlo a más, ¿no? O sea, digamos, 20 cabezas, si son así, o 5, piensan más que una y desde nuestros días que éramos angels, el tema de tener muchos angels involucrados, mientras lo sepas manejar desde un punto de vista corporativo y que no te den lata
pidiendo derechos de información o todo, digamos, desalineado, se vuelven embajadores tuyos, ¿no? Se vuelven las personas que te abren puertas y demás. Entonces, lo otro que yo en tu caso haría es buscar esas personas que tal vez estén en el ecosistema, otros fundadores de tech, gente que realmente creas que tenga no sé, conocimiento importante de lo que buscas hacer y súbelos a la mesa, ¿no? Así sean tickets muy, muy chiquitos. Y creo que lo que sí ha cambiado mucho en América Latina es el perfil de Angels, ¿no? Nosotros que arrancamos como red de ángeles inversionistas, en 2008, 2009 andábamos convenciendo ejecutivos de private equity a CEOs, CTOs, CMOs de negocios tradicionales que dejaran de invertir en ladrillos y que invirtieran en este chico que trae algo que se llama e-commerce, ¿no? En aquel momento. Hoy la gran ventaja es que los founders ya exitosos, medianamente exitosos y poquito exitosos están escribiendo sus cheques. Y es una gran noticia para América Latina, ¿no? Entonces, creo que debes de ser capaz de networkear hacia esas personas y consigue gente que, aunque no tenga un high conviction en cuanto al monto que puede meter, que sean credenciales que puedes ir con esos que tal vez necesitan ese pequeño empujón para poder levantar una ronda de 3, ¿no? Pero bueno, es la lucha para muchos fundadores en América Latina, es una realidad. Sí, yo estoy de acuerdo, creo que el networking es fundamental, moverse muchísimo, unas puertas te llevan a otras, ¿no? Incluso también pues, pensar de manera creativa y a lo mejor hay otros instrumentos también disponibles, pero moverse mucho, nunca sabes dónde puede estar la persona que te abra la puerta al siguiente y luego también, como decía Hernán, creo que muchas veces son los fundadores de startups exitosas que después invierten y siendo algo de EdTech, buscar también por esa línea. Bueno, creo que ya, ¿no? María, sí, ya. Pero me está pidiendo 30 segundos, ¿eh? No, 10, 10. 10 segundos, que lo que pasa es que nosotros ya casi estamos cerrando la ronda, pero la estamos asignando a fondos fuera de Latinoamérica. Entonces el punto es esa construcción acá para que podamos dejar el impacto acá. Entonces, como invitación. Como invitación. Muchas gracias, Juanita, que ha tomado nota y nos despedimos de esta super sesión que nos podríamos quedar hasta la fiesta, no sé si tanto. Por aquí. Hola, buenas tardes, soy Elías de DBF. Nosotros formamos talento digital y conectamos a la gente con oportunidades laborales. Ya tiene no tiene tanto que ver ni con impacto ni con unicornios, pero al final veníamos de este tema donde el año pasado era como hay muchísimo capital, es el momento, los mercados emergentes están terminando aceleradamente de emergir o como se diga, pero el tema es, el último mes ha sido complicado en temas macros, bien hay una inflación, las acciones están bajando, la guerra. ¿Cómo se ve eso un poco? Digo, sé que es un tema que da para 2-3 horas, pero ¿cómo se ve eso? ¿Es momento de bajarle a los que estamos como crafting una nueva ronda? ¿Es momento de esperar? ¿Es momento de subir? O sea, ¿cómo se ve eso en la TAM después de donde venimos? Pues a ver, tienen que ir midiendo el mercado y tenemos que improvisar sobre la marcha. Pero lo que te puedo decir es la tendencia de inversión, de impacto, de venture capital en Latinoamérica no va a cambiar. Eso no significa que en el corto plazo podamos tener subidas y bajadas por situaciones que son de la región o no son de la región como la que estamos viendo ahora. Entonces, y me imagino que han visto muchos gráficos que dicen el crecimiento nunca es así lineal hacia arriba, siempre va a tener picos de subidas y bajadas. Si a lo mejor te tienes que esperar un poco, de tener algunos meses para después reactivarlo, pues es lo que tienes que hacer. Pero la tendencia va a estar ahí y los buenos proyectos van a tener la capacidad de levantar capital sin lugar a dudas. Sí, yo para sumarme, creo que los proyectos AAA van a seguir teniendo mucho cartel, hay mucha disponibilidad de capital. Creo que hay muchos fondos, o sea, 15 billones de dólares es una locura, ¿no? Lo que se invirtió en América Latina el año pasado, pero si te fijas, en el tercer cuarto fue poquito menos de la mitad, o sea, fue aberrante. Este año, de hecho, no sé si me equivoco, pero creo que ha habido una sola ronda de arriba de 100 millones de dólares. El año pasado era cosa de todas las semanas, ¿no? Entonces, lo que sí creo es que, sí, como dice Diego, tal vez estamos como en este pico, no hay razón de pánico, no creo que sea lo que vimos en marzo 2020, que sí fue, digamos, algo más unknown y con mucho miedo, pero yo sí me apretaría un poquito la tripa, hace escenarios de ver cómo te puede durar un poquito más el runway.
De nuevo, creo que estaba América Latina con mucho capital golondrino, ¿no? O sea, la gran pregunta, y un poquito a la pregunta que hacía por aquí nuestra emprendedora, de por qué tomar fondos de América Latina, es porque estamos comité de América Latina. Bien, mal, regular, revolución, crisis y demás, vamos a estar aquí, te prometo que vamos a estar aquí, que es mi casa, es mi país, es la tierra que amo, aquí vamos a estar. Y muchos fondos que vienen y que, ya sabes, mandan a sus principals de Londres o de Silicon Valley y demás, que vienen a hacer como fund tourism, no quiero sonar tan feo, porque son muy buenos tipos, pero shit hits the fan y quién sabe cuándo regresen, ¿no? Va a haber muchos que creo que están apostando más, pero hemos vivido y sabemos que a veces América Latina tiene una preciosa facultad de autodestruirse y reinventarse. Aquí vamos a estar, hay muchos fondos regionales buenísimos también que creo que aquí van a estar. Entonces, dos cosas. Una, sí te convendría tener algún fondo local para que calme inclusive los ánimos de algunos de los extranjeros que digan, oye, otra vez esto es 2008, 2014, y digas, no, wait, ¿no? Pero pues es un gran unknown, esa es la realidad. Pero bueno, si con tus inversionistas esperemos que los sepas navegar juntos. Pero no hay razón de pánico todavía, pero sí hay que estar leyendo los señales. Bueno, ahora sí nos tenemos que ir porque mi corazón de gringa me está poniendo nerviosa. Tengo acá la pantalla en rojo diciéndome que nos excedimos en 11 minutos. Ya me siento como que de acá a la cárcel. Pero creo que hemos hablado muy bien de muchos temas súper interesantes y por supuesto que en la fiesta pueden seguir hablando con todos nosotros y seguir debatiendo y pensando el nuevo mundo que podemos construir mientras vemos un mundo que algunos intentan destruir. Entonces es un momento de gran inspiración para hacer todas las cosas que queremos ver e impedir que aquellos que están intentando destruir lo logren, ¿no? Entonces quiero terminar con algo muy inspiracional y aspiracional. Pero aplauso al gran panel que hemos tenido. Gracias. Gracias. La verdad, bastante bien. Habéis empezado un poquito tarde. Yo no soy la culpable de esa pantalla roja, lo prometo. Y es muy difícil a estas horas llenar el panel, así que enhorabuena a estos panelistas y a Mateo, que ha sido un gran curador de la actividad. Sí, se llevó a los mejores. Así que nada, muchísimas gracias. Y ahora a ti. Tenemos un FLII Story muy especial. Tenemos a Andrea Campos, CEO y fundadora de Yana, un emprendimiento muy especial. Y la estará acompañando nuestra queridísima Analu Nájera, Strategic Alliance Manager de New Ventures. Así que para hablar un tema muy importante que nos gusta traer a FLII todos los años, salud mental. Así que el stage es vuestro. Antes de que… Chicos, aquí sentados, un poco de silencio, que va a empezar el siguiente panel. Así que… ¿Tienen los micros las panelistas? Sí. Muchas gracias. Ya, creo que sí me escuchan, ¿verdad? Sí. Buenísimo. Pues muchas gracias, les prometo que haremos todo lo posible porque sea una plática muy entretenida y relajada, ya que es de las penúltimas del FLII antes de irnos a la fiesta y sé que todos están que ya nos queremos ir para allá. Pues justo como les comentara María, estoy con una emprendedora muy especial. En lo personal, el tema es también algo que me interesa muchísimo y es muy cercano, entonces es todo un honor estar con ella. Para todos los que no conocen, Yana es una aplicación de salud mental que acompaña a las personas para poder crear hábitos y conductas en su día a día y tener, obviamente, y mejorar esta parte de salud mental. Ahorita tienen más de 8 millones de usuarios, entonces es un emprendimiento que tiene muchísimo impacto en el día a día de las personas. Entonces, pues vamos a platicar un poquito más al respecto. Andrea, cuéntanos un poquito para saber cómo empezaste, cómo inició este trayecto, cómo empezaste tú en el tema de salud mental. Pues empezó en el 2001, tenía 8 años. La verdad es que yo he padecido depresión durante
desde esa edad y durante muchos años más, hasta la fecha todavía. Y todos los años se veía de manera distinta y la verdad es que te puedo decir que probé todo lo que existe afuera, lo tradicional, típico, psicoanálisis, gestalt, a lo no tradicional, constelaciones, chamanes, todo lo que se imaginen, todo ya lo probé. Y hubo una depresión muy particular que fue diferente, es cuando me topé con la terapia cognitivo-conductual, donde realmente pude empezar a ver cambios, ¿no? Pero de lo primero que noté cuando fui a ese tipo de terapia es que era muy fácil replicarla. De hecho, es la única que tiene evidencia científica hasta el día de hoy y por lo mismo yo creo que es lo fácil de replicarlo y por coincidencia yo en ese momento ya llevaba un rato aprendiendo a programar, como 1 año y medio, justo estaba por ahí en la escuela de DBF. Y como parte de la escuela pues teníamos que presentar un proyecto donde aplicáramos nuestros conocimientos de programación y demás. Y pues yo ya había estado pensando en Yana, ¿no? Realmente, pues al haber estado en un momento depresivo, fuerte y solamente teniendo mis capacidades técnicas a la mano, pues empecé a pensar en una manera en la que podía yo apoyarme a la tecnología para poder sobrevivir ese episodio de depresión y todos los que fueran a venir, ¿no? Naturalmente las primeras cosas que hice fue meterme a la tienda de aplicaciones, escribir depresión y descargarlo todo. Solo encontré cosas en inglés, obviamente. Ahorita ya es muy diferente en pleno 2022, pero en el 2016 las cosas eran un poquito distintas en el tema de salud mental. Y a pesar de que encontré cosas, no fueron cosas que me sirvieron a mí. Entonces dije, pues voy a crear algo, pero realmente era exclusivamente para mí. Nunca tuve la intención de que fuera una startup, para nada. ¿Y cómo pasó justo de ser solamente para ti a ser algo que ahora 8 millones de usuarios tienen? Pues justo empezó en la escuela, aparte del curso de programación en el que estaba, nos atravesó un Startup Weekend, que para los que no conozcan el Startup Weekend es ir a hacer una idea de negocio en 3 días. Justo pues dije, ya voy a presentar exactamente lo mismo y ahí fue cuando los mentores nos empezaron a hacer ciertas preguntas como de cuál va a ser su modelo de negocio, y yo de, ¿qué es eso? ¿No? O sea, no, nada, nosotros estamos aquí para programar, ¿no? Y pues obviamente nos dijeron que si no hacíamos las cosas nos iban a descalificar y que teníamos que venir a hacer un negocio, ¿no? Y fue la primera vez que me planteé y que me di cuenta que realmente había un mundo de cosas alrededor de una aplicación móvil. O sea, creo que para muchos nos es muy fácil nada más entrar al App Store y descargar algo digital y no darnos cuenta de todo lo que hay detrás de eso. Y son muchísimas cosas. Entonces, desde ahí me acuerdo que le dije a mi equipo como, oigan, yo me voy a dedicar a, pues, durante este fin de semana ver todo lo demás, o sea, validar, hablar con psicólogos, hacer encuestas y ustedes dedíquense a programar. Y desde ahí realmente empieza como esta idea de esto puede ser un negocio, ¿no? Y viendo la reacción de la gente tanto en el Startup Weekend como en la graduación de este curso de programación fue cuando noté que habían personas interesadas en esta solución que era para mí, ¿no? Entonces dije, pues venga, o sea, lo voy a hacer. No había nada en particular que tuviera en mente como primer paso, solamente fue, pues lo voy a hacer en la vida real y ya. Y 5 años después, 8 millones de usuarios. Me encanta. Oye, y cuéntanos un poquito más, porque creo que mi introducción fue muy general. ¿Qué es Yana? ¿Cómo se ve Yana? ¿Y cuál es justamente esta esencia de esta aplicación? Pues adentro de la aplicación lo que encuentran es básicamente un robot con el que pueden hablar en español, que es Yana es de las pocas aplicaciones de salud mental en español. Y realmente lo que encuentras es un espacio en donde puedes desahogarte, en donde puedes hablar de tus problemas, en donde puedes debatir pensamientos negativos, donde puedes encontrar actividades para hacer cuando estás ansioso, etcétera. Hay un chorro de cosas que hacer dentro de la aplicación, pero realmente lo que pretende es ser esta herramienta que empodera a las personas para que puedan enfrentar todos los retos de la vida diaria y sea mucho más fácil lidiar con esas cosas. Normalmente pues, todos sabemos cómo está el tema de depresión y ansiedad por los cielos últimamente y como te decía hace rato, o sea, esas cosas no son de un día para otro, ¿no? O sea, en muchos casos cuando llegas a tener una depresión es
porque hubieron muchos eventos mal manejados. Entonces, si nosotros tuviéramos esta educación emocional que no nos dan en la escuela y no nos dan en la primaria y en el kinder, que es absurdo, o sea, es absurdo que nos enseñen la tabla de multiplicar y el abecedario y los animalitos y los colores, todas estas cosas, y no nos enseñen lo básico de las emociones, ¿no? O sea, que son cómo se sienten, cómo se expresan, ¿no? Entonces, un poco lo que estamos tratando es de psicoeducar a todas las personas que entran a la aplicación para que tengan las herramientas para enfrentar su vida y ojalá no tengan que caer nunca en episodios fuertes de depresión o de ansiedad. Wow, me encanta. Oye, y también, o sea, sé que hubo una pandemia de por medio, sé que ya llevan 5 años, pero ¿cómo ha sido también esta parte de levantar el capital, ¿no? De sumar a la gente que te apoya y que realmente crea en el proyecto y que, pues bueno, justo empiece a aportarle y a apostarle? Pues fue difícil, ¿no? La primera cosa que hice fue una campaña en donadora, un crowdfunding. Curiosamente lo que pasó es que en lugar de llegar personas que quisieran donar, llegó un mundo de gente interesado en bajar la aplicación. Y yo dije, no, es que justo, o sea, para eso es la campaña, porque todavía no se puede, todavía no existe esto. Pero ahí me empecé a dar cuenta de la cantidad de personas que buscaban una herramienta como esta. Desde ese momento yo me convertí en llana, digamos, o sea, porque la gente me mandaba mensajes por inbox contándome su vida entera, completos desconocidos. Y ya cuando se me estaba saliendo de las manos fue cuando dije, o sea, claramente tengo que automatizarlo, ¿no? Pero fue de las primeras cosas que hice, una campaña de crowdfunding. Fue poco, fueron 200,000 pesos, entonces pues no me dio para mucho y realmente en lo que invertí al final, ese mismo año al final tuvimos el temblor, entonces el programador a quien le había pagado todo perdió su casa y su compu y se tuvo que ir, o sea, y perdimos todo, da igual. El punto es que tiempo después encontré a un ángel inversionista que él dio 2 millones de pesos, más o menos. Y fue realmente la primera persona en creer en Yana. Fue difícil porque cuando hablaba con inversionistas sociales, ¿no? Muchos te decían como, oye, pues qué bonito, ¿no? Y necesitamos más gente en México así como tú, pero yo no voy a invertir. O sea, porque no veían esta parte de cómo conviven el hacer el bien y hacer dinero. Entonces me decían, a fuerza vas a tener que elegir una de las dos y pues esto claramente es para hacer el bien, entonces pues dinero no va a haber, chao, chao. Entonces pues fue complicado al principio, realmente esa inversión ángel la extendimos muchísimo y después con préstamos y demás y fue en octubre de hace 2 años que nuestra aplicación salió en el App Store como en el Día de la Salud Mental, como la aplicación que deberías utilizar en el Día de la Salud Mental. Y es ahí cuando saltamos como de los 80,000 usuarios al 1,000,000 de usuarios en un par de semanas. Y ahí ya no, o sea, nosotros llevábamos 3 meses tratando de levantar capital, todo el mundo nos colgó el teléfono y después de ese día fue una locura. Ya los fondos eran quienes nos estaban buscando a nosotros para invertir y desde ahí ya cambió un poquito la historia, pero tuvo que requerir que nosotros encontráramos la manera de que funcionara Yana, todo extendiendo la liga muchísimo porque realmente nadie creía en la posibilidad de hacer dinero con algo para la salud mental. Wow, me encanta. Sí, y ahí la importancia también de la inversión de impacto, ¿no? Gente que también busque este retorno y esta parte de retorno de impacto y social, no solamente la parte financiera. Entonces, qué bueno que te has topado con esa gente, que igual ya como platicamos hace rato, que también cree en tu proyecto y que llega ya nada por esta parte también de que ve el impacto. Oye, y ahorita también ya nos pusieron la cuenta regresiva, entonces voy a aprovechar para también preguntarte, ¿no? Ahorita ya después de todos estos años, una pandemia de por medio, me imagino, el día de un emprendedor, ¿no? Como altos, bajos, todo lo que puede haber. ¿Cómo ves a Yana ahorita? ¿Cuál es el siguiente paso de Yana?
no sé si me alcanza en este tiempo, pero pues estamos encontrando un reto bien interesante en la gente que está entrando a la aplicación. Nos damos cuenta que la gente entra para tratar sus crisis, ¿no? En un momento en el que ya no pueden más con su vida y se les juntó todo, es cuando entran a Yana, platican y nos dejan reviews de 5 estrellas y nos mandan agradecimientos y nos dicen gracias, me cambió la vida, pero ya no necesito la aplicación, bye, ¿no? Entonces, y es la misma persona que regresa 3, 4 meses después cuando tiene otra crisis, ¿no? Entonces lo que nos estamos dando cuenta es que pues lo mismo creo que ya sabíamos, ¿no? No tenemos una cultura de prevención. Realmente nos esperamos hasta los momentos en donde ya no podemos más para buscar ayuda y estamos en este reto, te digo, aparte de empresarial, pues sociocultural, de cambiar la conversación, de que la salud mental es algo que se trabaja todos los días, ¿no? O sea, cuando me siento bien, trabajo en mi salud mental, cuando me siento mal también y cuando estoy en crisis también, ¿no? Entonces, ese es el reto más fuerte que tenemos por delante, definitivamente. Y pues yo creo que ese va a ser el reto que vamos a estar trabajando los siguientes 2, 3 años, ¿no? Fácil. Cambio de idioma también, portugués nos lo piden muchísimo. Lo obvio, digamos, es cambiar inglés, pero una de mis perspectivas, algo que siempre le comparto al equipo es que pues en inglés hay un chorro de soluciones, ¿no? Sí considero que tenemos pues una aplicación que podría servirle también a ese mercado, pero me interesan más los mercados que están completamente desatendidos. O sea, me interesa el ruso, me interesa el chino, ¿sabes? Mucho más eso, porque están desatendidos tal y como Latinoamérica estuvo desatendido muchísimo tiempo y en ese entonces cuando te metías a buscar aplicaciones de salud mental no había nada, ¿no? Entonces, esas serían nuestros siguientes pasos, traducir la aplicación a otros idiomas. Qué increíble. Me parece perfecto. Y justamente ahorita vamos a tener un minutito más. No sé si alguien tenga alguna pregunta que le quieran hacer también a Andrea. Tenemos un par de minutos para, y si no, pues bueno, ya sería cerrar nuestra conversación. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien tiene? Aquí. Ana Lau. Me encanta. Gracias, Ana Lau. Hola, yo quiero felicitarte. La verdad es que ahorita más que nunca hace falta ese tipo de soluciones y que la gente pueda tener ese acercamiento a algo que le inicie, ¿no? Y ojalá puedas desarrollar este seguimiento y que la gente pueda estar mejor también cuando están bien y que no vuelvan a tener crisis. ¿Qué han pensado para hacerlo? Híjole, pues irnos cada vez con los jóvenes. O sea, creemos que realmente la educación es lo fundamental aquí para cambiar todo. Nos encantaría cada vez tener más acercamiento hacia niños, porque ahorita, pues por ciertas protecciones de ley de menores en el aspecto digital, pues solo le podemos dar acceso a personas de 13 años en adelante, ¿no? Y nos llega una cantidad de niños de 7, 6 años escribiéndonos desde las cuentas de sus papás y diciéndonos que pues les encantaría tener acceso pero que no pueden o que no saben cómo decirle a su papá o que no tienen, o sea, entonces pues hacer estas aplicaciones que son, el target es directamente a niños y con la idea de que estén en una tablet y cosas así, pensamos que sería pues el acercamiento ideal, o sea, empezar desde la primera etapa de vida. Gracias. ¿Alguien más tiene Tenemos alguna pregunta? tiempo para una última pregunta. ¿Una ¿Quién última se anima? pregunta? Me encanta, excelente esquina. Me inspiró acá, Lau. En un momento, bueno, súper felicidades y gracias por compartir. En un momento dijiste, o partiste hablando de tu propio cuadro y tu situación. Luego en un momento dijiste, yo fui Yana. ¿Y ahora quién sos? ¿Vale? Digo, ¿y ahora quién sos después de todo este proceso? Qué difícil pregunta. Qué difícil pregunta. No, pero es que también me interesa mucho tu propia transformación. O sea, pasaste de estar vos de un lado a ser vos la que escuchaba, a crear la aplicación, ¿y ahora dónde estás? Sí. Pues no ha sido fácil. O sea, yo personalmente todavía lidio con mi depresión. Tengo mis episodios aún y pues es difícil. Y creo que sobre todo desde que empecé Yana he sentido
ya todos son mis terapeutas ahorita, ¿no? Pero he sentido que no tengo el derecho ya a deprimirme, ¿no? O sea, como que, ¿qué clase de fundadora o de directora de una empresa de salud mental sería yo teniendo una solución contra la depresión y la ansiedad y yo teniendo depresión, ¿no? Entonces, soy una farsante, ¿no? Entonces, este clásico síndrome del impostor y pues el no darte permiso a sentir ciertas cosas o a fallar porque pues eso es lo que estás promulgando, ¿no? Entonces, pues ha sido difícil como encontrar esa aceptación hacia uno mismo y de pues también soy humana y también me va a pasar y el hecho de que todavía lide con esto no significa que esa solución no sirva para otras personas, ¿no? Entonces, pues ahí va, o sea, la verdad es que curiosamente no uso tanto la aplicación como me gustaría porque pues ya lo relaciono con trabajo, ya no lo puedo ver como un espacio de salud mental para relajarme y demás, o sea, entro y veo un bug y ya me enojé y le toca hablar al developer y, o sea, yo había entrado para relajarme y no puede ser, ¿sabes? Entonces ya no lo uso como quisiera, pero pues me da mucho gusto que hay otras personas que sí lo pueden usar sin sentir que es su trabajo. Gracias. Buenísimo, pues creo que muchas gracias, Andrea. Creo que es un problema que ha estado siempre y ahora con la pandemia encerrados es una solución súper necesaria. Entonces, muchas gracias y felicidades y gracias por venir a FLII y compartir con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrea. Bueno, muchísimas gracias. Además, tuvieron que manejar como 5 horas para llegar hoy, así que muy agradecidos de haber tenido a Yana aquí, bueno, a Andrea. Y ahora a la foto. Y mientras pueden quitar luego las sillas, pero como es tradición en FLII, por lo menos desde que yo estoy en FLII, acabar FLII con alguien muy especial, que le acabo de perder de vista, pero los últimos FLIIs, ahí le veo, se me había escapado. Desde que yo organizo, soy parte de la organización de FLII, siempre hemos tenido un cierre muy especial a cargo de un querido amigo de FLII y gran embajador de FLII de New Ventures, que por cierto ha perdido su sombrero, un sombrero blanco con una cinta azul. Así que yo le he dicho que quien lo encuentre se lo puede quedar, pero él me ha insistido, hay premio, hay un rescate. Así que si alguien ha visto el sombrero de Raúl Pomares, que por favor lo traiga a recepción. Así que, bueno, ya os he soplado quién va a hacer el cierre de FLII. Así que vamos a esperar mientras termina de llegar, que vemos que va entrando la gente. Así que, nada, yo creo que ya la habéis escuchado en varios paneles. Estuve en una sesión que moderó con Visa Foundation y Calvert Impact Capital, que estuvo buenísima. Y ahora nos va a hablar... ¿Cuál era el título? Ya se me ha olvidado. Si quieren poner la pantalla. Systems Go, Ground Control, We Have Liftoff. Tardó mucho tiempo en darme el título, por eso se me ha olvidado. Yo la semana de antes de FLII ya no retengo información. Así que nada, es un verdadero gusto y un privilegio presentaros a Raúl Pomares, founder de Sonnen Capital, para la tradicional sesión de cierre. Bienvenido, Raúl. Gracias. ¿Me escuchan bien? ¿Estamos listos? All right. Good afternoon. No. We're going to try that again. Good afternoon. There we go. Much better. Much better. Thank you all. Really excited to be here. Hopefully, I'll get invited back one more time after this, but nonetheless, really wanted to have a conversation with you all today, as much as I'm the one that's standing up here speaking, because today this FLII chose as its theme a moonshot, and so hence the title of this conversation that I plan on having with you all, because what I hope you take away by the end of this conversation is all those key elements that are necessary for a successful moonshot exist here in this room with all of you. But before I launch into any kind of specific conversation, I do want to take a moment and
talk about a few things. You know, how many times have we all been in a room when someone's gotten up to speak and said, oh, it's going to be so hard to follow up after that person, right? We've all heard that statement. So imagine the task I have. I have to follow everybody from the last 2.5 days to have this conversation. So lots of pressure, but nonetheless going to try to make the best of it. This is a tall order. But what I really wanted to start with is just a recognition. We all know what we've all been through this last 2 years. And I just want us to take just a quick minute and really just look around this room. We're here together in person. Just look at one another. You can smile with your eyes even if you have a mask on. Take stock in the fact that we've come back together as a community. And we have a particular group to thank for that. The team at New Ventures. So let's give it up for New Ventures for once again bringing us together. And let's be clear, we all know this has not been an easy task. They've had to contend with changing policies, the dynamics, weather, no shortage of issues. And yet, year after year, they endure that and commit to that to bring us together. And so, in this particular year, I thought it was more than ever critically important to talk about that. As you saw clearly from that introduction, although every person here is responsible for bringing us together, at least as it relates to my experience, there is one person who has to put up with a lot more. And so I want to thank Maria for all the time and energy and effort. She deserves a special patience award for having to contend with me. So thank you again to the entire team and to Maria for all that you've done for us. But now it's time to get serious, to have the conversation. How do we actually accomplish a moonshot? To do that, we have to start with an understanding of what are the elements of moonshot thinking. The first element is you got to have a huge problem, right? And we're going to talk about those. We've been talking about those a lot, and we talk about those every time we come together. Sorry, why it's not showing? There it is. Sorry about that. Huge problem. To tackle that issue, we need to have two other critical elements: radical thinking and breakthrough solutions. And by the time this conversation ends, as I said at the beginning, FLII is home to all of that. And what we just have to do is take time now and reflect on our time together over these last 2.5 days to recognize that. So let's start with the not so fun stuff. Much of this has been said in all these conversations, but nonetheless, it bears being repeated. Because we're in it, we live it, but we also have to think about it. So let's talk about some of what we see are some of the biggest problems. So we're coming out of this pandemic, and yet as a region, we still have a ways to go in implementing one of the key solutions to truly successfully overcome this, and that is vaccination. So we have this divide. The great news is there's some countries in here that you can see in the region that have very strong levels of vaccination, but we have much work to be done if we're going to really come out of this and get the region back fully on track. We have a huge gap. We've lost enormous energy and capacity because of the lack of access to education that's existed in the region. Proportionally speaking, when you look at Latin America relative to the rest of the world, the region has had their students more out of school than any other region of the world. One of the big things that contributes to that is with this pandemic, we all had to move to virtual and digital solutions to get whatever bits and pieces of education we could find. And the region still lacks tremendous access to connectivity, internet. And this divide is more pronounced when you look at the differences between what's happening, and of course, in urban areas versus rural areas. We've also seen the effects of climate change. The fires that are raging in Argentina and across are directly a link of what continues to be the single greatest
threat to society and to humanity, climate change. And because it's Latin America, we have some significant political decisions that are going to be made. And my only comment on this is whether left, right, or center, what's absolutely and critically is important to recognize and understand is we have to find a way to engage with our political leaders to face, the realities that we've just outlined in order to tackle any of these issues. So these are the problems. Again, many of you live this every day in your lives here, and we've talked about this, but just a few of the problems. So what's the next piece of the pie? What do we need to do? Well, we need radical thinkers. Got no shortage of them in this room and at this event. We started off with one radical thinker, Jacqueline Novogratz. In her conversation with us, right, you heard stories of over of this 20-year journey in really trying to change the way to think about capital. And I know it was many of you probably didn't get the benefit of hearing all of her conversation or aspects of her conversation, but there was one thing in particular that I took away was her concept of accompaniment. This idea where she said that they shifted and learned, beyond collaboration, is this idea, this need to move towards accompaniment and coming together. And like her, I believe that is needed more than ever today, and something that we here as a collective FLII family do and need to continue to do. We also have radical thinkers like Tanya Bibb, global treasurer of Grupo Bimbo, who had the courage to kind of ask the question and look beyond and say, what is fiduciary responsibility? Is it just simply about maximizing financial return to our pensioners, or should we also consider the world in which our pensioners are going to be retiring to? I don't know how many of you had a chance yesterday at the Hacienda to hear Lina Maria Montoya Madrigal from Banco Lobria Foundation speak. And one of the things I kind of took away, one of the things that from her conversation that I think was great, and here's a little, to illustrate it, was, first of all, here's someone who, bucked the status quo of a conservative bank to really try to start driving meaningful capital, and also really understands and appreciates the importance of democratizing access. But one line that I heard from her that was very fascinating was this notion around catalytic capital, and recognizing that catalytic capital is like a goat. It just has to take the leap. And when it leaps, it leaps because it's going to land. And that's what we need to be doing. All right, Jen, you're going to have to forgive me because you had an amazing line in our conversation this morning. For those that weren't in the room when we talked, big theme of this conference, of course, has been issues around gender. And the best line I've heard on that issue was, gender is not a cut and paste exercise. So the thinking and the leadership that people like Jen Price have provided in conveying that message is, to me, the examples of the type of radical thinking. And I know there are many more of you in here, which equally, I can point to many more of you in here, but I just wanted to at least reflect some of the stories that we've experienced these days as a reminder as we leave to embrace that and work through that. Now, thinking has to turn into action. And in order to have action, we need solutions. And as an ecosystem, we need solutions at every level. But as a group that has gathered around the idea of investment, what are the solutions that we need? What are the types of solutions that we need? Well, we need solutions through fund managers. We need solutions so that we can mobilize and catalyze more capital to more enterprises, entrepreneurs, and companies that are then in turn developing the goods and services and the solutions to the marketplace and to the market that are needed. And so once again, I'm going to highlight a few names here, just as a reminder. In fact, in the session just before ours, of course, we had up here on the stage Dalus Capital. And I think when I would talk about the breakthrough with them, and it's again a FLII story, is Dalus' focus on investment in technology to scale impactful solutions.
And it was actually, I don't know if Danielle, where I see Danielle, it was actually years ago at the FLII in Central America and the Caribbean, where a Costa Rican entrepreneur said something that really struck with me that I think Dalus personifies. It was this notion or this idea that not every social entrepreneur has to be a technologist, but every social enterprise is going to need technology to scale and reach the solutions. And Dalus is an example of that. Again, this conference has been a lot about gender and the importance of readdressing historical, inequalities in terms of access and control of capital. Well, in the room, somewhere around here, you have Patricia from Iwa Capital, one of the few and only women-led firms and funds that represents that unique mix of not only having that critical diversity at the top, making those decisions, but then how they invest. Now, as I said, those are intermediaries. Let's talk about actual enterprises. So here is a story you're going to hear. Some of you have already heard this because it's, but nonetheless, it's time for all of you to hear this because this is a 360 story. This is an example of what we talk about, what we can do as a community. So you're probably wondering, what is Bacardi? Bacardi is a chocolate company, a phenomenal chocolate company. But why is that relevant to this conversation? Because the entrepreneur who started this chocolate company, I had the pleasure through Michelle at the first click in Quito to meet. Not only did we meet him, we actually got to go out to the farms and into the village and out into the preserves where they produce this chocolate. And so we got to meet this incredible story of a social entrepreneur who said, we've got to stop cutting down the rainforest. We've got to equip this indigenous populations with a tool and a method to harness the power, harness the value of their forest as opposed to destroy it. And he did it through a chocolate company. Why is this story so front of mind? Is because when I landed here on Monday, I went to Costco here in Mérida, and guess what? 5 years later, after being there and seeing that, I bought this bag of Bacardi chocolate at Costco in Mérida. That is real. That is real, and that's what the power of this community can and does do every day, and we just need to get these stories out. Had a chance over cocktails, right? The beauty of the investor drinks is I get to meet all these different organizations, and fascinated by the story I heard of what La Cana is doing, right? This idea of not only talking about gender issues, but imagine talking about incarceration issues and how do you rebuild livelihoods when you come out of that? And here's an organization that's doing that. Loom, again, another critical, back to this idea of the importance of using technology to scale, has built a platform to reach, to allow sustainable brands from the region reach critical markets such as North America through all the various platforms that are available. And then this last example I'll give, because it's one that any of you who went out to the deck and had a cup of coffee got to experience and taste for yourselves. Just like Jacqueline told us on that first night and told us the stories of how the value got created in chocolate and coffee in Colombia, well, that's happening right here in Mexico. And like I said, you can actually taste those differences. That a biodynamic process, a process that innovates and deploys technology so that you can kind of track these things happens. So you have all these. So you have all these elements. You have all these elements here. So think about it. Just take a moment. We have those challenges. We clearly, as a community, have the thinkers, and we have the actual builders of those solutions. So what's needed next? Well, what's needed is what we're doing. We need to continue to come together. We need to collaborate. We need to have the courage to take risk and extend the hand and consider partnerships
that we otherwise wouldn't in the normal times. Because if we do that, then from our perspective, it's all systems go, and impact can land as the new reality and the future of Latin America. Thank you so much. Enjoy the party tonight, and look forward to seeing you all soon. Thank you so much, Raul. You didn't bring your water. Oh, I know. You specifically said, I could hear his voice at the end for the effort. Thank you for inspiring us. One more FLII. Raul was saying that that it was hard to follow 2.5 days of FLII, and now it's hard to follow him. But Rodrigo will try, que no. But this is just like the closing and the thank you. So I would like to welcome Rodrigo Villar, socio fundador de New Ventures y de FLII, el que hace que todo esto sea posible y al que se le ocurrió, el que hace 10 años levantó la mano. Es que a mí me encanta esa historia de estaban todos en SoCap de, oye, esto lo deberíamos de hacer en América Latina. ¿Quién lo hace? Y Rodrigo, ¡yo! Y eso hace 10 años y la idea espectacular de traerlo a Mérida. Y a mí me hacía mucha gracia cuando hace poco empezaron a referirse como al Disneyland del emprendedor de impacto. O sea que yo creo que lo ha creado para él mismo. Entonces es como decimos, es un evento boomerang porque lo disfrutáis vosotros, pero sobre todo lo disfruta New Ventures. Pues creo que siempre llego sin voz al FLII, ahora se me adelantó. Pero Raúl, gracias por estas palabras, siempre por poder capturar la esencia del FLII y por mantenerte con voz. Yo desafortunadamente la perdí antes de tiempo, siempre la pierdo después de la fiesta, ahora se me adelantó, pero ni modo, aquí estamos. Pues la verdad es que no tengo mucho que decir, simplemente agradecerles a todos ustedes. Como lo dije al principio, somos más de 700 personas que venimos de más de 30 países, a la mitad de la selva yucateca. La verdad es que es una cosa que jamás nos imaginamos. El primer FLII que hicimos éramos 100 personas, 120, pensamos que era una cosa de una vez, juntarnos y ver qué pasaba. Luego hicimos una segunda, una tercera, una onceava, una décima y 2 en línea, hoy en día una onceava. Y esta onceava fue más compleja de todas, fue como volver a empezar, porque tuvimos que tomar una decisión, que yo creo que María, cuando habrá sido por ahí de septiembre, agosto, cuando estaba, pues parecía que la pandemia empezaba a terminar. Jamás habíamos escuchado del Omicron, entonces empezamos a planear la pandemia, creíamos que estábamos listos para regresar. La gente nos decía que extrañaba verse en persona, los temas en línea pues no eran lo mismo, no se daba el mismo dinamismo, faltaba la creatividad, faltaban las sinergias. Entonces tomamos la decisión de hacerla y pues cuando llegó el Omicron nos revolvió todo, ¿no? Entonces nos volvemos a replantear si la cambiábamos o no. Creo que el FLII siempre tiene una estrella que nos da la mejor suerte, ¿no? El clima, que casi siempre nos había jugado bien hasta este FLII, y esa estrella fue que tomamos la decisión, no sé por qué, de atrasar un poco el FLII. Dijimos, bueno, hagámoslo, pero hagámoslo un mes después, antes del Omicron. Y esa decisión, que realmente fue un poco aleatoria, de moverlo un mes a la fecha que tradicionalmente lo hacemos, hizo que fuera posible, porque si hubiera sido en febrero, no había forma que hubiéramos estado aquí todos. Entonces tuvimos realmente esa fortuna, esa decisión que parecía pues, muy aleatoria, pero hizo que realmente pudiéramos hacer el FLII. Y pues fue volverlo a hacer de todo. No sabíamos si iban a venir 100 personas o iban a venir, que venían 700 personas, jamás estuvo en nuestra mente. Recuerdo que todavía hace una semana habíamos mandado a hacer, creo que 450 kits de bolsas y de regalos que les dieron. Bueno, tuvimos que mandar a hacer de último momento, y disculpen si a algunos no les tocó alguna bolsa con un logo, alguna cosa del Welcome Kit. Nos superó todo, jamás esperamos que rompiéramos récord de un FLII en una pandemia. Como los gafetes, también a muchos ya no les tocó un gafete, les pido una sincera disculpa, jamás pensamos que hubiera pasado esto. Cerramos el registro y aún cerrado el registro hubo gente que nos dijo, por favor, no, se me pasó registrarme, por favor dame la oportunidad de registrarme. Entonces fue imposible poder calcular esto y pues la verdad es que creo que nos superó las expectativas de todos nosotros. Y pues
no me queda más que agradecerles a todos ustedes por este esfuerzo, porque hayan volado. Hubo gente que tomó más de 20 horas de vuelo para llegar aquí en Yucatán, en medio de una pandemia. Sé lo difícil que es. Sé que todos veníamos a lo mejor con algunos con miedo, algunos ya no nos importa nada, pero el equipo hicimos un gran esfuerzo por dar lo mejor, como cada FLII tratamos de dar lo mejor para todos. Este año tratamos de pilotear algo nuevo, que fue tener el evento en vez de estos salones, en vez de estar 2 días en el centro de convenciones, pues tratamos de llevarlo a una hacienda. Fue una locura, porque realmente tener un evento como este con 4 conferencias simultáneas, con tecnología en medio de una hacienda, en medio de la selva, fue muy complejo. No saben lo complejo que fue para nosotros producir eso. Lo hicimos con todo el corazón, porque sabíamos que también fue lo complejo que ustedes fue venir a Mérida, y queríamos pagarles con la misma moneda, queríamos que se regresaran y decir, por lo menos tuve la oportunidad de estar en una hacienda, en un lugar espectacular. El FLII siempre ha puesto en el centro el networking, las conexiones. Fue con la razón por la que nació el FLII, con el hecho de que nos podíamos conectar, que podíamos crecer la comunidad, y creímos que hacer una hacienda iba a promover más eso, y sobre todo íbamos a poder disfrutar de estar libres un poco en espacios abiertos y poder hacer el networking de una mejor manera. Fue caótico, nos llovió 2 veces, suspendimos paneles, pero no saben cómo les agradezco que siguieran ahí, que aún mojados, aún insolados, sin cargadores, estuviéramos disfrutando, estuvieran conociendo gente y estuvieran disfrutando del FLII. Realmente para mí fue un año espectacular. Por favor, avísenos qué podemos mejorar. O sea, siempre es importante, si gustan los formatos, si no. El FLII es una cosa que evoluciona constantemente. Obviamente es una cosa muy distinta cuando éramos 150 personas, hoy que somos 700. Tenemos que mejorar las formas de hacer que las conexiones pasen. Creo que tenemos que mejorar la tecnología, las plataformas. Creo que fue muy útil. Por ahí el Analu me decía que tuvimos más de 2,000 conexiones que se pudieron registrar. No sé si Analu por ahí me va a pasar el dato. Pero fueron un montonal de conexiones que se hicieron. Cuéntenos por favor las historias. Cada vez escuchamos historias nuevas que pasan después, que me dicen, oye, ¿te acuerdas de tal iniciativa? Bueno, es que nació en el FLII. Oye, este socio que conocí nació en el FLII. Oye, es increíble la cantidad de cosas que pasan en el FLII, y es la magia de realmente tener la libertad de conocernos, la fortuna de estar en un espacio increíble donde todos hablan con libertad, donde la gente se expone de una manera mucho más libre que lo haría en otro formato. Entonces les agradezco mucho, y bueno, llego a la hora de los agradecimientos, y aquí los tengo apuntados porque son un montón. Pero primero quiero agradecerle a los patrocinadores que también creyeron en nosotros, los patrocinadores que han estado, muchos de ellos desde el principio del FLII, muchos que no podían ni siquiera volar, hay quienes no pudieron estar aquí, pero aún así sabían lo importante es que la comunidad se juntara y decidieron ayudarnos con los patrocinios y hacer que esto posible. Pero pues mucho agradecimiento a Citibanamex, que ha sido un gran aliado por muchos años, no solo del FLII, sino de casi todo lo que ha hecho New Ventures. Muchas gracias Citibanamex, muchas veces a Visa Foundation, a Fundación MetLife México, a IDRC de Canadá, a MacArthur Foundation, a Nacional Montepiedad, a la GIZ, al Fondo de Fondos, a Sonnen Capital, que también gracias Raúl, además del patrocinio, por la excelente clausura que no puede ser mejor, a Mercy Corps Ventures, Link Foundation, Fundación WWB Colombia, a Meta y a Impact. Muchas gracias, y les pido por favor un fuerte abrazo porque es increíble su apoyo. Y aunque ya se me adelantó un poco Raúl, agradeciéndole a una persona especial, y por supuesto el equipo de New Ventures, que ahorita los vamos a nombrar, igual me quería sumar a los agradecimientos a María, y por favor para acá, porque María… que así como ella contó una anécdota, también les voy a contar yo una de María, pero creo que estamos en Nueva York, hay que estar Armando que se va a acordar estamos en Nueva York junto con un grupo de emprendedores de la comunidad I3, y estamos en un cóctel, y María era amiga de una persona que trabaja también con nosotros en New Ventures, y cuando la conocimos empezamos a platicar
creo que Armando y yo nos juntamos y dijimos, pues no sé qué va a ser en New Venture, pero la queremos en el equipo. Que tiene una personalidad tan encantadora, tanta conexión que hubo con todo el equipo de New Ventures, tanto potencial que dijimos, no sé qué va a hacer, pero tiene que ser parte de New Ventures, tiene que ser parte de este equipo. Y la logramos convencer que dejara Nueva York, que se viniera a México, y sobre todo la logramos convencer que estuviera 5 años con nosotros, hiciera lo mejor que hizo con el FLII, y pues no podría estar yo más agradecido de haber estado con María durante estos últimos 5 años. Creo que fue la mejor decisión, no nos equivocamos, ¿no? Creo que Armando no me dejará mentir, fue realmente como amor a primera vista a nivel de empleabilidad y de trabajo, realmente una química increíble, y pues no nos defraudó. Y pues hoy en día, con toda la tristeza en mi corazón, les tengo que decir que pues María va a tomar otro camino, decide regresar al charco, como ustedes han escuchado su acento, su país la llama, y aunque ella ha vivido ahí, pues se le surgió una oportunidad que es para ellos mejor, y pues tristemente nos deja en un momento peor de todo, porque nos dejó la vara demasiado alta. Entonces creo que María nos dejó un legado muy grande, hoy prácticamente su último día de New Ventures, que nos deja muy triste, pero yo le agradezco eternamente por estos 5 años increíbles, y sobre todo porque hasta el último día, hasta le estamos apodando Flitzila porque no dejó sangre, sudor, dejó la vida para que este FLII, aún sabiendo que ya no iba a estar, dejó el legado la vara muy alta, y un legado lo que es el FLII. Te agradezco mucho por todo, por estos 5 años, y pues les pido a todos un fuerte abrazo también. Mira que llevo todo el día con el micrófono, pero gracias a todos. Ha sido una decisión muy difícil, pero había que volver al hogar, y muchas gracias por esas palabras. Gracias a Rodrigo, a Armando, a todo el equipo de New Ventures por haber sido mi casa en los últimos años, y a todos vosotros por tanto. Me siento muy orgullosa y muy privilegiada de formar parte de esta familia, y solo estoy agradecida por la oportunidad. Y si soy Fritzila es porque me llenáis de energía, como digo. Para mí es un evento boomerang, porque es que siempre digo, es unos cuantos FLIIs, decía, este es mi último FLII, y cuando empezaba a organizarle digo, es que me FLII. Entonces, gracias a todos, gracias Rodrigo, gracias Armando, gracias equipo de New Ventures, gracias a Nalu, gracias a Nagas, gracias a Letape, bueno, están aquí todos, no voy a dar, pero ha sido una parte muy especial, y voy a ser cursi, pero yo me encontré a mí misma en México y en New Ventures, después de unos años en Nueva York que te pierdes un poco, y estoy muy agradecida. Muchísimas gracias. No me hiciste llorar, te odio. ¿Por qué no? Y pues aprovechando, le quería hacer, la siguiente persona que también dejó la vida aquí es Analu. Analu, que es el equipo de María. Un fuerte abrazo. Vente, pásale. Parte del equipo también de producción del FLII. ¿Dónde está Emi, por favor? Vente. La gente a veces me pregunta cómo es posible que 3 personas puedan montar un evento de este tamaño, y nadie lo cree, yo tampoco. Trabajan como por 10 cada uno de estas personas que de verdad son admirables. Emi, muchas gracias. Emi se metió al quite aquí, nos ayudó muchísimo. Ale Tapia. Ale Tapia había trabajado ya con nosotros en el FLII antes, y vino aquí a echarnos la mano, a sumarse al rush de último momento. Muchas gracias porque hiciste que esto fuera posible. Y que prácticamente este equipo es el equipo que estuvo haciendo el FLII, el equipo detrás de esto, detrás de la magia. La verdad es que a mí no me dejaron hacer nada, me ocultan todo, me quieren dar sorpresa, me enojo porque no me quieren decir las cosas, pero realmente este es el equipo que está detrás del FLII. Hicieron todo, la agenda, fundraising, contestar preguntas, vender boletos, todo, absolutamente todo lo hizo este equipo, y pues creo que es increíble lo que han hecho. Y bueno, también todos los que apoyaron aquí, le quiero pedir a Armando, mi socio, por favor, vente para acá.
La verdad es que es un privilegio tener un socio como Armando y soy afortunado de haberme encontrado con él en la vida desde hace muchos años. Y por ahí está Carla también, de Viguala, que lleva todo. ¿Dónde está Carla Gallardo? Vente para acá. Carla fue la tercera empleada de New Ventures hace 17 años. Como dice, se fue, dio la vuelta, tuvo su momento de MBA, Private Equity, corporativo, y tuvimos la fortuna de regresar a que dije a Viguala y toda la parte de financiamiento de New Ventures. Y bueno, pues creo que la verdad es que podría seguir dando uno por uno, pero son muchos. Creo que de una vez vamos a ir a todo el equipo de New Ventures que se suban acá, por favor, porque es realmente, todos han trabajado mucho. Mitzi de Recursos Humanos, que hizo todo el tema de talento, todas las operaciones. Mitzi es la que hace que esta magia de New Ventures tenga este talento. Y bueno, la verdad que somos 35 personas que todos, aquí están la gente de contabilidad, los analistas financieros, Caro de la Alianza por Inversión de Impacto, Mateo de New Ventures Capital, Camilo, bueno, me gustaría nombrar a ETA. Bueno, no quiero nombrar a todos porque lloro, pero pues creo que el que se merece en todos los créditos son ellos. Es increíble trabajar con un grupo como New Ventures. La verdad es que somos muy afortunados de tener esta familia. Gracias a todos y gracias a ustedes por... Bueno, y ya para terminar, no se olviden, la fiesta es a las 7:45, 8. Los que han escuchado, los que han ido, es una fiesta que se pone buena. Tomen sus precauciones, hidrátense, déjenle un teléfono de emergencia. Diviértanse mucho, nos los merecemos todos por estar acá. Creo que todos hemos disfrutado mucho el FLII y nos merecemos una gran fiesta. Un lugar para seguir conviviendo y poder seguir celebrando lo que hemos logrado. Gracias a todos ustedes por ser parte de esta comunidad de inversión de impacto y nos vemos más tarde a seguir festejando. Gracias a todos.